podrían hablar a ver si me funciona el audio, disculpen. Hola. Hola, sí, Hola. yo te escucho. Hola. Listo, gracias. Claro, Por acá entonces gracias. todo. Sí. Ah, ya, perfecto, ya. Ok, ya por fin pasó la transmisión. Ok, ahora sí puedes comenzar con tu clase, Germán. Chévere. Bienvenidos No, a casi. todos. ¿Cómo? No, que casi me da un infarto, pero de repente aquí se fue el internet un momentico y yo ¡ah! Pero no, ya regresó, Sí, así que ok, estamos bien. ok. No, perfecto, yo te veo tu pantalla, te escucho perfecto, así que, bueno, puedes comenzar cuando tú quieras. Ok, chévere. No, ahorita ya no quiero comenzar. Bien, bueno, buenos días. Entonces, esto sería la última vez que los fastidio con estas cosas. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprovechar un poco el día. Para recapitular un poco lo que vimos ayer en la tarde, una de las cosas de las que hablé fue justamente que las correlaciones cuánticas, una de las cosas que nos permitían era discutir o entender un poco en términos de clasicalidad y cuanticidad, nos permitía dividir o agrupar los estados que corresponden a sistemas cuánticos, pero los podemos agrupar en términos de si cumple o no cumple un cierto criterio que, digamos, le da esa característica de cuanticidad, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, para el entrelazamiento, habíamos hablado, para pensar entonces directamente en los estados mezcla, que nosotros teníamos ya va que las letras están aquí un poquito, que nosotros lo que teníamos era simplemente una mezcla estadística de estados separables, ¿no? Y esto era y podíamos definir, por ejemplo, un conjunto que vamos a llamarlo omega sub s, que es el conjunto de todos los estados que podemos escribir de esta manera, como una mezcla, como digo, de estados claramente separables. Y todos los estados que no pudiéramos escribir de esa manera, decíamos que entonces esos eran estados producto, y por lo tanto lo que teníamos era que habían todos los estados que no podemos escribir de esta manera eran estados justamente entrelazados, y en ese contexto eran lo que llamábamos estados cuánticos, ¿no? Porque justamente exhibían esta característica intrínseca de la mecánica cuántica, que es el entrelazamiento. Y ayer comentamos algunas otras medidas de correlaciones cuánticas, otros tipos de correlaciones cuánticas, y las discordias vimos que también nos permitían, esto vamos a llamarlo ρ s de ρ separable, vamos a llamarlo AC, que es un estado que vamos a tener en el que tenemos, entonces, para alguno de los subsistemas, vamos a utilizar, entonces aquí esto, ponerlo entre paréntesis, donde estamos diciendo que este operador es simplemente el producto exterior de un elemento de la base consigo mismo, y por lo tanto estos estados que están de este lado
son estados diagonales, ¿no? Si yo miro la matriz densidad que corresponde, por ejemplo, a este estado, tengo una matriz diagonal. Y entonces este tipo de estado, si yo mido la discordia respecto a este sistema, entonces efectivamente yo tengo acá que esto es igual a 0. Este tipo de estados tienen discordia respecto a igual a 0, y tengo estados, el análogo entonces con el otro sería que yo tenga en el subsistema un operador de densidad que no va a ser necesariamente diagonal. Y del otro lado, estoy escribiendo aquí una burrada porque por supuesto no es así. Este claramente tiene que ser A. Y entonces, voy a tener, a partir de este tipo, a partir de esta correlación cuántica de la discordia, tengo entonces una familia de estados que voy a llamar aclásicos o estados clásicos cuánticos, y la contraparte, los estados B clásicos, los estados cuánticos clásicos, y yo puedo definir entonces, evidentemente, conjuntos. Puedo llamar a este omega 0 y este omega 0', donde yo tenga entonces este tipo de estados justamente, como les digo, esta parte entonces es diagonal porque solamente tengo elementos de este tipo. Y este tipo de estados, digamos, en la definición de que habíamos hablado de discordia, precisamente hablaba de estados que fueran, que el proceso de medición sin lectura dejara el estado invariante. Entonces, bueno, esto sería, precisamente estos proyectores son justamente en la base de la medición correspondiente. Entonces, este tipo de estados son justamente los que va a tener discordia nula. Y digamos, así como yo puedo tener, entonces esto además, digamos, ayer definimos la discordia cuántica, pero esto me permite, estos estados, estos conjuntos, omega y omega 0, me permite entonces definir otras medidas de discordia, que en general, de nuevo, también como habíamos comentado para entrelazamiento, pueden ser geométricas y o entrópicas. En particular, una de las cosas que yo puedo hacer es definir una medida, puedo definir medidas geométricas de discordia simplemente pensando, y aquí esto va a ser dependiendo de la distancia que yo utilice, donde simplemente sea el mínimo de la distancia entre mi estado bipartito y un estado del conjunto omega 0 o del conjunto omega prima, y en este caso, al igual que pasaba con la discordia, todas estas medidas geométricas y que yo puedo definir así, van a ser, o no necesariamente van a ser simétricas, sino que en general van a ser entonces no simétricas, ¿no? Entonces yo tengo que definir también si yo esta discordia la estoy midiendo respecto a omega 0 u omega 0', y entonces ahí tengo una medida. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que yo tengo, precisamente si se fijan, yo tengo si yo mido la discordia respecto al subsistema A, tiene claramente discordia igual a 0, porque como les digo, esto va a ser, es justamente un estado, digamos, posmedición sin lectura, esta parte de acá, pero esto no tiene por qué ser de ese tipo.
De hecho, yo puedo tener estados que tengan discordia nula sobre un subsistema, pero discordia no nula en el otro. Y de hecho esta característica es una de las cosas que permite que haya interacciones con el entorno que te puedan generar discordia. Y hay una serie de trabajos al respecto donde se demuestra qué propiedades tiene que tener un canal cuántico para poder generar discordia y todo lo demás, ¿no? Una de las cosas curiosas que pasa, yo lo menciono, aunque yo no he entrado mucho en ese tema, pero una de las cosas que pasa es que no toda esa discordia que se puede crear mediante canales locales resulta ser aprovechable en el sentido de procesamiento de información, etcétera, ¿no? Pero digo, está eso, no soy para nada experto en el área, simplemente lo menciono como algo que hay interesante por ahí que sucede. Y una de las cosas también que quería comentar, este tipo de distancia, digamos, la distancia natural que habíamos comentado, si no en la primera, en la segunda clase, básicamente es la distancia que te viene inducida precisamente por ese producto interno que te induce una norma, que es la norma de Hilbert-Schmidt, y tienes una distancia de Hilbert-Schmidt, ¿no? La discordia geométrica definida en esos términos, que fue la primera discordia geométrica que se propuso por Dakic y otros investigadores que por su... Hola. Creo que se cortó el sonido de Herman. Ok, vamos a esperar un segundo, debe ser su internet que no está funcionando Yo bien. escucho. Sí. Ah, volviste, Herman. Ok. Ahora sí te veo. Ah, ¿estás silenciado en este momento? Ya. Ajá, sí, gracias por avisarme, sí, porque también encima de todo estoy hablando con el micrófono aquí silenciado, así que buenísimo. Ok, vamos a compartir pantalla. No, estaba aquí a punto de infarto con esta broma de que se había silenciado, que se había caído el internet y demás. Vamos a ver. Ok, ahora sí se ve tu pantalla. Ok. Bueno, decía... entonces, hay unas distancias que uno puede definir a partir de las normas que uno puede, valga la redundancia, definir en un espacio de Hilbert. Una de ellas, por supuesto, la distancia de Hilbert-Schmidt, que pertenece a una familia de distancias asociadas a las denominadas P-normas de Schatten, cualquier cosa que eso signifique. Y hay una distancia en particular que se llama la distancia de traza. No vamos a entrar en detalles en qué carrizo es, pero con esto uno puede definir una medida geométrica de discordia a partir de esa distancia que sí muestra un montón de cosas importantes, además en las que uno puede conseguir resultados. Perdón. Puede conseguir resultados analíticos, hay un montón de trabajos al respecto y son medidas bien interesantes de mirar, ¿no? Hay otra que se propuso, que estaba, por cierto, Miguel Orszag entre los coautores de ese artículo, Spener y Orszag, que definen una medida geométrica de discordia a partir de la distancia de Bourès, que a su vez está relacionado con la fidelidad. Y bueno, la distancia de Bourès tiene un origen geométrico bien interesante en la parte, tiene que ver con un montón de cosas que no vamos a discutir ahorita,
pero es bien lindo y cumple una serie de propiedades bien interesantes, pero es bien complicada. Primero de entender y después de empezarla a calcular, realmente es complicado. Bueno, o por lo menos para mí me resultó un poco cuesta arriba de entender, ¿no? Y bueno, finalmente, una de las cosas que comenté ayer era también entonces que teníamos otras medidas en la que en lugar de pensar en que yo tenía una medición sobre uno solo de los subsistemas, tenía una medición que era sobre ambos subsistemas. Y entonces uno puede decir, bueno, mira, vamos a pensar que yo lo que voy a tener entonces es el estado que va a tener esta medida igual a 0, va a ser un estado que vamos a entonces escribir como P y J, donde voy a tener en ambos subsistemas, voy a tener un estado posmedida sin lectura. Y entonces ambos elementos de esto que tengo acá son justamente matrices o operadores diagonales, o si lo veo en matrices diagonales, ¿no? Y de esto tengo también un caso muy particular. Estos se llaman los estados clásicos, y a partir de estos estados clásicos, por ejemplo, si este P y J es factorizable, yo puedo tener entonces un estado que sea entonces no solamente clásico en el sentido de que ambos subsistemas están diagonalizados en alguna base, sino además que son estados, sino que además es un estado producto, ¿no? Y entonces este justamente se denomina, en algunos textos se denomina estados no correlacionados. Había otra medida que yo iba a comentar, que es de hecho un tipo de correlación cuántica que yo trabajo, o bueno, que he estado trabajando, y que tiene que ver justamente con encontrar un estado clásico de este tipo, con ello definir una base computacional, digamos, óptima en el sentido que es la que me minimiza una cantidad que yo defino, y a partir de ahí buscar la base complementaria a esta base donde tengo para cada subsistema un estado de este tipo, y entonces definir una cosa. Esas correlaciones se llaman correlaciones cuánticas localmente asequibles. Esto es de un trabajo de Douglas Mundarain y María Loreto Ladrón de Guevara, ambos de la Universidad Católica del Norte de Chile, y es un trabajo de 2016. Y bueno, uno puede ir entonces un poco definiendo cosas de estas, ¿no? Por último, para, digamos, comentar algo más al respecto, fíjense, una de las cosas que hemos estado discutiendo es que básicamente hemos pensado siempre, hasta ahora, en sistemas discretos en el sentido de que yo tengo una etiqueta que pertenece a los números naturales, ¿no? Para definir mi estado. En particular nos hemos centrado en estados de 2 niveles, y con eso hemos definido los QIST, ¿no? Y sin embargo, bueno, uno puede, no solamente estos estados, vamos a llamarlos N, estos pueden ser de 2 niveles, para nosotros tenemos qubits, pero pueden ser de más niveles. Entonces, por ejemplo, uno tiene de 3 niveles, y entonces uno tiene los qubits, y las cosas empiezan a complicarse rápidamente, ¿no? En particular, una de las cosas que uno tiene es que
Para los qubits, si uno está pensando en un solo qubit, uno tiene entonces que estos operadores de densidad básicamente pertenecen a SU2. Y SU2 tiene 3 generadores. Si se preguntan qué es SU2, SU2 es el grupo de las matrices 2×2, que son matrices unitarias y además tienen determinante +1. No tiene nada adicional. Y esto tiene 3 generadores, y las relaciones de conmutación de esos generadores, esa álgebra que tiene, es básicamente la misma de la álgebra de rotaciones. Y entonces esta cosa la podemos definir muy bien, inclusive lo que les había comentado de la representación de Fano-Bloch o la representación de Bloch para el qubit solo, o de Fano-Bloch cuando tengo cuando tengo un estado bipartito en particular. Entonces esta cosa sería, tengo una manera de darle un sentido geométrico a lo que yo tengo. Esos vectores de Bloch locales son vectores que pertenecen a un espacio euclídeo de 3 dimensiones, entonces, bueno, puedo lidiar con esos objetos de una manera intuitiva y natural. Pero ya cuando llego a los qubits, esta cosa, estos pertenecen a SU3, es decir, matrices unitarias 3×3 con determinante +1, digamos, esa es la representación definitoria de estos grupos. Y bueno, SU3 tiene 8 generadores, y normalmente uno utiliza en la representación de matrices 3×3 uno utiliza las matrices de Gell-Mann, pero de nuevo, esos son 8 matrices, entonces resulta que ya los vectores de Bloch son vectores en el espacio euclídeo, pero de 8 dimensiones, entonces ya la visión intuitiva espacial de lo que uno tiene, ya las cosas se complican un poco, ¿no? Sin embargo, los qubits tienen interés en particular a orden práctico, a orden tecnológico, porque hay trabajos recientes donde involucrar qubits como elementos cuánticos para hacer computación cuántica tiene toda una serie de ventajas, ¿no? La otra cosa que quería comentar para esto era que nosotros, en principio, habíamos hablado que nosotros íbamos a tener sistemas multipartitos, pero hasta ahora, básicamente de lo que hemos discutido es solamente de sistemas bipartitos. Y es que en sistemas bipartitos uno tiene todo este montón de medidas de las que hemos estado discutiendo bien definidas, pero si ya, por ejemplo, empezamos a meter un tercer subsistema, las cosas empiezan a complicarse un poco, sobre todo si uno quiere definir estas otras medidas o estas otras correlaciones que ya estábamos, de las que hablé ayer. Por ejemplo, si uno quiere hablar de las discordias, bueno, uno tiene un problema porque la información mutua todavía, al menos hasta donde yo conozco, no está bien definida para sistemas multipartitos. Entonces es un poco problemático. Hay un montón de gente que está trabajando en cosas estas, en extender esto para sistemas multipartitos. Hay correlaciones que uno sí puede definir. Por ejemplo, la concurrencia de la que nosotros habíamos hablado. Bueno, hay una manera de definirla claramente, porque simplemente, por ejemplo, ¿se acuerdan que en la concurrencia una de las cosas que nosotros teníamos que definíamos este rotongo, que era básicamente que yo le aplicaba esto, le aplicaba estas matrices de Pauli, a esto. Entonces, bueno, claramente si tengo un sistema tripartito, entonces lo que hago es definir esto así, y con esto entonces voy a esa matriz R de la que habíamos hablado en su momento, que era justamente la raíz de rho, perolito, rho, y después le calculaba los autovalores y sacaba la otra cuenta, ¿no? Entonces, en principio, la extensión para el caso de la concurrencia, por ejemplo, es más o menos intuitivo. En el caso, ya si voy a ver negatividad, pues bueno, la traspuesta parcial tengo que ver exactamente cómo la defino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las cosas se pueden complicar un poco. Sin embargo,
una de las cosas que ustedes han estado escuchando es precisamente que nosotros, si queremos tener una computadora cuántica, tenemos que tener, bueno, un número de qubits importante y esos qubits van a tener que estar interactuando, ¿no? Entonces, no necesariamente las correlaciones van a ser únicamente de a pares, sino vamos a tener probablemente interacciones más allá. Entonces, esto justamente, bueno, esto lo quería comentar. Lo último que le quería comentar al respecto a esto, que por eso justamente había hablado de los estados, digamos, con etiqueta discreta, pero yo también puedo tener protocolos, inclusive de comunicación cuántica, y además extender definiciones de correlaciones para, digamos, estados con una etiqueta continua. Y bueno, básicamente para esto una de las cosas que tenemos que retrotraernos un pelín es que, digamos, nosotros en los albores de la mecánica cuántica, una de las cosas que uno asocia en un sistema cuántico es con que precisamente haya, por ejemplo, esa etiqueta discreta, por ejemplo, que los valores de energía estén discretizados, pero bueno, también nosotros recordemos que podemos tener, podemos utilizar como etiqueta para nuestros, para definir nuestro estado, por ejemplo, la posición. Y la posición evidentemente va a ser una etiqueta continua. Podemos también no, podemos, aparte, no para el mismo estado, podemos también tener la opción de etiquetar más bien con el momentum lineal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive hay protocolos de teleportación de variable continua. Aquí, por ejemplo, en el departamento, hace unos años, un artículo bien interesante y de bastante impacto que escribieron los profesores Jorge Stefani y Douglas Mundarain, precisamente trabajando este tipo de sistemas, y hay una línea de investigación que se desarrolla, apunta justamente a definir muchas de estas correlaciones para sistemas, sí, bueno, vamos a llamarlos sistemas de etiqueta continua, o para estados de etiqueta continua, vamos a llamarlo así sin mucha formalidad, ¿no? Y normalmente se usan estados gaussianos, y bueno, cualquier cosa que eso signifique, no nos vamos a poner, pero simplemente esto para darles algunos datos de cosas que se están haciendo. No digo que las esté haciendo yo, por supuesto, digo que se están haciendo. Y bueno, y que hay muchísimo trabajo todavía por ahí por hacer. Inclusive, para los que les interesen de repente cosas que vayan en la dirección de teoría cuántica de campos, el concepto de entrelazamiento también tiene sentido en teoría cuántica de campos, y hay bastantes cosas que se hacen ahí. Yo, por supuesto, no soy para nada experto en el tema, como en muchas otras cosas, pero ciertamente están trabajos de eso y hay montones de cosas interesantísimas y bien lindas por hacer ahí. Bueno, lo último que yo quería comentar, y por supuesto con mi manejo del tiempo lo voy a comentar más o menos rápido, tiene que ver con de coherencia. Es decir, vamos ahora a considerar sistemas abiertos. Es decir, sistemas que están interactuando con el entorno. Y en principio para eso, nosotros tenemos para esto, como decía, en principio una receta ya de cómo trabajar este tipo de sistemas. Bueno, lo que necesito tener es de alguna manera, perdón, déjenme utilizar el lápiz del color apropiado. Para este en principio lo que nosotros tenemos es que
construirnos esta matriz densidad sistema entorno, y la evolución temporal de esto simplemente, digamos, al menos en principio, y por supuesto siempre se me olvida cuál es, U. A partir de un estado inicial, yo en principio puedo utilizar el operador evolución temporal del que habíamos hablado en las primeras clases para tener entonces esta dinámica, ¿no? Y esta dinámica tiene que ver también con la ecuación de Liouville von Neumann, en la que yo tengo que ρ punto tiene que ser igual, y aquí depende de qué convención yo utilice, y h barra, bueno, a veces uno dice que h barra vale 1 porque sí, pues. Y tengo el conmutador de ρ con el hamiltoniano. Ahora, este hamiltoniano, por supuesto, que es el hamiltoniano completo que me describe mi sistema entorno, es un hamiltoniano que puede ser bastante complicado. En particular, yo lo que voy a tener por un lado, voy a tener el hamiltoniano que me describe el sistema, más la identidad sobre el entorno. Voy a tener la parte del hamiltoniano que me describe el entorno, y entonces voy a tener la identidad sobre el sistema, y voy a tener un hamiltoniano de interacción, que entonces este sí es un hamiltoniano sobre el espacio completo. El problema es que, digamos, a menos que esto sea también el espacio que corresponde, es decir, yo tengo el espacio de Hilbert, va a ser por supuesto el espacio de Hilbert del sistema por el espacio de Hilbert del entorno, y en general el problema que nosotros tenemos es que este espacio de Hilbert es infinito dimensional. Digamos, yo puedo estudiar algunas interacciones con otro subsistema o con otro sistema adicional que vamos a llamar como entorno, y yo puedo obtener por alguna razón que ese entorno sea también de dimensión finita, porque yo estoy pensando que lo voy a poner a interactuar con otro sistema que sea más o menos de dimensión parecida al mío. Y eso tiene, por supuesto, interés, ¿no? Pero en general, si nosotros queremos estudiar un sistema abierto, el problema que tenemos es que este espacio de Hilbert es un espacio infinito dimensional, porque vamos a tener muchísimos grados de libertad, infinitos grados de libertad, básicamente, para el entorno. Y bueno, realmente ya eso les puede dar una idea de que esta cosa de resolver esto, o sea, de resolver la ecuación de Liouville con un hamiltoniano de este tipo, es bien fastidiosito de enfrentar, ¿no? Pero la otra cosa es que no es solamente que sea fastidioso o no de hacer. La cosa también es, bueno, realmente nos interesa tener esto. O sea, realmente nos interesa tener una descripción de cómo es el estado sistema entorno. O sea, realmente queremos también describir el entorno. Entonces, bueno, si no es lo que está concentrado, es, por ejemplo, yo quiero ver qué pasa con mi qubit o con mis dos qubits, y quiero ver qué carrizo le sucede a esto. Pero una forma que nosotros podemos resolver esto es decir, mira, ya nosotros vimos qué pasaba o cómo nosotros podíamos, a partir de un cierto estado multipartito, reducir los subsistemas a los cuales nosotros nos estábamos mirando, ¿no? Y básicamente, recordemos que eso lo hacíamos por medio de la traza parcial. Con la traza parcial era la operación que nos permitía que si yo tenía ρ a b, yo agarraba, sacaba la traza parcial respecto a b y tenía
el operador reducido del subsistema A. Entonces, bueno, uno dice, ok, chévere. Bueno, esto tiene un problema, y el problema, si recordamos, es que si teníamos un estado maximalmente entrelazado, para un estado maximalmente entrelazado, vamos a ponerlo así, estado max ent. Un estado maximalmente entrelazado, estas matrices o estos operadores de densidad reducidos eran una cosa que no me dan absolutamente ninguna información. Porque eran estados maximalmente mezcla. Entonces, si yo agarraba un estado maximalmente entrelazado y trataba de mirar sus subsistemas vía la traza parcial, entonces resulta que nada, no tengo ninguna información. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que ver en qué contextos nosotros podemos ir y pensar en que tiene algún sentido que nosotros podamos sacar una traza parcial, que nos podamos sacar la traza parcial sobre el entorno de manera que nos quedemos mirando solamente nuestro sistema. Y precisamente para hacer eso es que están las aproximaciones que vienen al caso, que son precisamente las dos aproximaciones fundamentales para esto, que son la aproximación de Born-Markov y la aproximación de Born y la aproximación de Markov. Y esto nos va a permitir construir, entonces, nos va a permitir construir dos maneras o dos caminos a través de los cuales nosotros podemos describir esa dinámica de coherente. Entonces, bueno, decía, si yo quiero tener entonces la traza parcial, entonces estamos sobre mi rho del sistema entorno, yo agarro y digo, bueno, mi rho del sistema va a ser precisamente que yo le saque la traza parcial sobre el entorno para entonces tener estudiar justamente mi sistema, que es lo que me interesa trabajar. Y bueno, y aparte de esto, yo puedo hacer eso, se lo puedo hacer entonces al estado, bueno, esto no es un implica, esto es, de manera que yo puedo tener mi rho del sistema con su evolución temporal simplemente, y simplemente es muy, no tan simple, precisamente vía entonces estos operadores de evolución temporal para la interacción completa. Pero bueno, como decía, esta cosa, ya trabajar esto que está acá, pues bueno, realmente es complicadito, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto que me falta el DAGA, no sé si lo puse. Sí lo puse acá. A veces se me olvidan este tipo de cosas de colocarlo. Entonces, bueno, no necesariamente lidiar con todo esto es lo que yo quisiera. Lo que yo realmente quisiera es tener algún mapa que yo pueda tener el rho del sistema para todo tiempo en términos de la aplicación de algún mapa que vamos a llamar phi, actuando sobre las condiciones iniciales de mi sistema. Y entonces lo que tenemos que ver es cómo nos construimos este mapa que está acá. Y básicamente, una de las cosas que esto implica es que lo que vamos a querer es construirnos un operador, vamos a llamarlo V, y no sé para qué le puse la daga todavía acá, porque todavía no lo voy a escribir. Un operador V tal que el rho del sistema para todo tiempo sea justamente este V rho 0, V
traspuesto. Y este V, vamos a ponerlo aquí, que explícitamente que depende del tiempo, aunque aquí no lo haya escrito, es entonces un operador que, si este operador corresponde a esta operación que tenemos acá, bueno, no hemos hecho nada, simplemente es entonces la parte, digamos, exacta de esta, para describir completa la evolución, pero digamos, no hemos adelantado nada. Entonces, ¿qué cosas queremos hacer? ¿Qué cosas necesitamos? Como les dije, hay dos aproximaciones que son importantísimas en esto. La primera es, que ya la comenté, la aproximación de Born, de Max Born. Y esta es básicamente que yo diga que mi estado, sistema, entorno sea tal que la aproximación de escribirlo como un estado, producto, sistema, entorno, sea razonable. ¿Sea razonable en qué sentido me refiero? En que esto efectivamente se parezca a esto que está acá, y eso por supuesto implica que el entrelazamiento que pueda existir con el entorno no sea maximal, que no sea, o por lo menos que no sea muy fuerte. Y por lo tanto esto tiene que ver con la interacción que haya sistema-entorno. Que esa interacción sea lo suficientemente débil, entre comillas, para que esta aproximación sea razonable. De nuevo, como ya les había comentado, si el estado, como habíamos visto, para un estado maximalmente entrelazado, nosotros agarrábamos y hacíamos esto, la traza parcial, lo que obteníamos para un estado maximalmente entrelazado es que esta cosa era estados maximalmente mezcla. Entonces, si eso ocurriera y nosotros escribiésemos ρ como el producto Kronecker de estos dos objetos, evidentemente eso que nosotros tenemos ahí, que sería un cuarto de la identidad 4×4, no tiene nada que ver con con los operadores de densidad asociados a cualquiera de los estados de PR o estados de B, ¿no? Entonces, bueno, análogamente con eso, lo que uno espera es que esta cosa se pueda cumplir, que sea razonable hacer eso. Y la otra cosa tiene que ver con la aproximación de Markov o de Markov. No sé realmente cómo se pronuncia. En todo caso, eso no es lo importante, porque yo soy medio neurótico con las pronunciaciones de ciertos nombres. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos queriendo acá? Queremos decir que no haya los denominados efectos de memoria. Y esto también tiene que ver con, en cierto sentido, con la interacción sistema-entorno. Lo que queremos es que la interacción del sistema sobre el entorno sea lo suficientemente débil o que ocurra de manera tal que los efectos o los tiempos de decaimiento de esos efectos que tiene sobre el sistema sean lo suficientemente cortos comparados con los tiempos característicos de mi sistema. Y entonces uno habla de que no haya efectos de memoria. Dicho esto, esta aproximación es la que uno más puede, suavizar no es el término y se me fue la palabra, pero básicamente esta es la condición que uno puede relajar un poco más, y hay todo un campo de estudio que se refiere a mirar dinámica de sistemas abiertos en la que no tomamos la aproximación de Markov. Y hay toda una gama, digamos, de mirar entonces esto de dinámica no markoviana de coherencia, ¿no? Bueno, con estas dos aproximaciones, básicamente lo que uno está diciendo es que el hamiltoniano, entonces, de interacción, lo vamos a escribir, entonces, como unos ciertos operadores, por supuesto S, para el sistema, y los operadores del entorno, por ahora los vamos a llamar E. Entonces, bueno, para que no haya, normalmente usaba
la convención de Einstein de suma de índice repetido, pero para que no haya confusiones vamos a utilizar esto. Esto es una I, aunque mi letra es un poquito como ya la ven. Normalmente en la pizarra normal de tiza sale un poquito mejor, aunque tal vez haya algún estudiante por ahí que me pueda desmentir. Bueno, si nosotros utilizamos todo esto y trabajamos un poquito el álgebra y pensamos en una ecuación que ya se me perdió, por supuesto, que no recuerdo dónde la puse, la ecuación. Por supuesto la tenía acá. Si nosotros trabajamos la ecuación de Liouville von Neumann y empezamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, tomando estas aproximaciones, tomando justamente que vamos a hacer lo de traza, a lo que vamos a llegar es a lo siguiente. Después de algunos pasos, que como dice el meme, se dejan, la demostración del teorema se deja al lector. Bien, lo que uno hace entonces es, bueno, aquí h bar la estamos tomando igual a 1 en esta versión que tengo yo acá escrita. Esto sería entonces ρ del sistema hamiltoniano del sistema. Esto sería la parte de la dinámica unitaria por el hamiltoniano propio del sistema que yo tengo. Ese hamiltoniano por la identidad que teníamos antes. Y me va a quedar otro término un poquito más complicado, que por supuesto mi vista ya no me permite leer muy bien, que voy a tener un medio, y entonces aquí voy a tener una sumatoria sobre dos índices, vamos a llamarlos alfa y beta. Voy a tener aquí este elemento y no me va a caber. Tengo como... bueno. El primer término es un conmutador que voy a tener aquí de este S alfa. Tengo entonces aquí ρ S beta traspuesto. Tengo este conmutador y tengo el otro término. Voy a pasar todo esto por acá arriba. Y tengo el otro término, que sería entonces el otro conmutador, que sería este S alfa rho S. Y aquí tendría el S beta traspuesto. Y con esta forma, esto es lo que normalmente se llama una ecuación maestra. En general, una ecuación maestra es precisamente después de las aproximaciones que yo le imponga, el cómo yo escribo este ρ de ese punto con otros términos que tengo acá. Y este tipo de ecuación maestra normalmente se le llama de Lindblad, Gorini, Kosakowski y Kosakowski con W. Y Sudarshan. Un montón de gente. Y ustedes, de repente algunos de ustedes habrán oído hablar de la ecuación de Lindblad. Bueno, la ecuación de Lindblad justamente viene de... viene justamente de reordenar estas cosas y definir unos denominados superoperadores
que son los operadores del INPLAT. REMoot, que no vamos a comentar, pero básicamente tiene que ver con que la matriz gamma, cuyos elementos pusimos alfa beta, eran estos gamma alfa beta. Dios mío. Yo la pueda diagonalizar. Y entonces, la ecuación, que es lo que normalmente se llama como la ecuación del INPLAT, justamente ahí lo que tenemos es que la RO del sistema con su dependencia temporal, la derivada temporal de esto, ¿no? Sería menos I, y H barra por supuesto es igual a 1, aquí, vamos a utilizar la misma que había escrito antes. Miltoniano, por supuesto, del sistema. Y tengo entonces un medio, y aquí utilizo, si esto es diagonalizable, evidentemente voy a tener un solo índice, vamos a llamarlo mu. Y entonces tengo kappa mu, y entonces tengo L mu, daga, L mu, rho del sistema, L mu, daga, L mu, y menos 2 veces L mu, rho, L mu, traspuesto conjugado. Y esto, entonces, se llama la ecuación del INPLAT, y estos superoperadores, el nombre de superoperadores simplemente porque son operadores que actúan sobre operadores, es decir, el operador es de densidad, nos da cuenta de la dinámica, entonces, para un sistema abierto bajo estas dos aproximaciones, ¿no? Y bueno, y además si estos operadores corresponden a observables, hay una forma todavía más compacta de escribirla, pero que no vamos a hablar. Entonces, bueno, en general para las personas, por ejemplo, como yo, que somos un poquito alérgicos a entrompar con una ecuación diferencial, y en general si podemos evitarlo, lo vamos a evitar. Uno dice, bueno, pero ¿acaso hay otra opción? Mira, yo no quiero entrarme a sacar la cuenta con todo este poco de cosas. Yo quisiera ver si hay alguna otra manera de resolver esto, ¿no? Digamos, por un lado esto tiene la ventaja de que evidentemente la dependencia temporal es explícita. Sin embargo, tiene la desventaja de que, en cierto sentido, uno, en última instancia, esto lo está aterrizando en una base particular, y también dependiendo de cuál es la base que uno decida utilizar, y si la elección es astuta, vamos a tener ecuaciones desacopladas o no. Entonces, resolver esta ecuación puede ser bastante complicado, dependiendo de muchas cosas. Pero bueno, por supuesto, dependiendo de qué es lo que uno esté haciendo, puede uno interesarle más ir por este camino. Sin embargo, como decía, si le tienen así un poquito de alergia a las ecuaciones diferenciales y las pueden evitar cuando las puedan, evidentemente, entonces las van a evitar. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué cosas podemos hacer para no tener que irnos por este camino que a veces puede convertirse en todo un barranco? Bueno, la manera que tenemos de hacerlo es con los denominados operadores de Krauss. Y básicamente son un conjunto de operadores que vamos a llamar
KI, vamos a llamarlo esto de esta manera. Son operadores que me van a cumplir la relación de clausura, es decir, que KI, y siempre se me olvida dónde va el DAGA, porque bueno, uno es así. Que esto sea la identidad, esto que cumplan esto es la relación justamente de Germán, clausura. disculpa, tenemos que ir cerrando esta sesión. Ok. ¿Cuánto tiempo me queda? Probablemente como 2 minutos. Bueno, está bien. Bueno, y lo cierto que esta manera de hacer las cosas me simplifica, porque entonces yo tengo mi ρ' simplemente, lo voy a obtener, ya va. Este ρ', de hecho, lo que voy a hacer para tenerlo, lo puedo construir precisamente por la acción de estos operadores sobre, perdón, y creo que probablemente era al revés. Sí, correcto. Evidentemente, esto es al revés. Aquí va DAGA, y entonces esto era así la relación de clausura. Y esto básicamente lo podemos pensar como una generalización de estos operadores de evolución, donde el parámetro del canal, el parámetro con el que yo escribo estos operadores, me sirve para, digamos, esconder, si se quiere, esa dependencia temporal. Y bueno, hay un montón de cosas que uno puede describir con esto por medio de esto para, de nuevo, de coherencia que sea de tipo Born-Markov. Bueno, realmente creo que no tengo mucho más tiempo para hablar. Simplemente unas cosas que quería comentar adicional. Uno puede construirse la transformación o el mapa que me lleve de la ecuación de Lindblad a los operadores de Krauss. Sin embargo, ese mapa no es, digamos, biyectivo, en el sentido que yo puedo tener distintos operadores de Krauss que me describan el mismo proceso, y no solamente que sean distintos por alguna fase o alguna cosa, sino que además sean distintos inclusive del número de operadores que yo tenga para que me cierren la relación de completitud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí me da tiempo de hablar. Entonces, bueno, nada, lo dejamos así. No sé si hay tiempo para preguntas o ya, chao. Sí, bueno, creo que podemos dejar que la gente haga que sí, una pregunta por 1 minuto. Si ponen alguna pregunta en el chat, la puedo leer, o si alguien quiere desmutearse y hacer la pregunta, también está bien. A ver, veo que Timothy tiene la mano levantada. ¿Quieres preguntar? Háblame. Sí, hoy no pude tomar nota porque, bueno, estoy en otro lugar porque se fue la luz. Tengo una duda, lo que pasa es que no tengo las notas a la mano. Cuando dice que hay una interacción entre el sistema y el entorno, y la idea es que sea separable o factorizable, que sean interacciones débiles, se supone que esa matriz de densidad es una matriz que va a incluir entiendo yo, al hamiltoniano de mi sistema, o es una cosa que yo voy a meter dentro. O sea, yo calculo el hamiltoniano de la interacción sistema-entorno y yo meto la matriz de densidad allí para operarla y sacar las autofunciones o las autodensidades, las densidades, digo yo. Creo que estoy preguntando bien. Mira, fíjate que si ves aquí la ecuación de Lindblad, fíjate que justamente tienes esta primera parte, digamos, esto que está acá es justamente ¿cómo es que se llama? La ecuación de Liouville von Neumann del sistema como si estuviese aislado. Esta parte es
Liouville von Neumann sin interacción, sin entorno. Y es todo este otro sector el que tú utilizas para describir realmente qué es lo que está pasando con el entorno. Esta es la parte de la evolución unitaria, mientras que esta parte ya no lo es así. No sé si eso responde en algo tu duda. Sí, ay, coño, no me he desmuteado. Lo que pasa es que no entiendo algo. Yo, por ejemplo, en algún momento hice una matriz de scattering de 2 qubits moviéndose a través de un potencial. Yo entiendo que el potencial allí es la interacción con el ambiente, ¿cierto? Y claro, yo lo hice como que a pie sin entrar en este punto de vista, pero la idea sería escribirlo de esa forma. O no sé cómo Mira, usar lo que un poco depende de qué es lo que te interesa realmente. Como digo, en estas cosas uno básicamente resuelve lo que necesita resolver y no más. Es decir, si a ti te interesa únicamente ver cuál es la acción de ese potencial y esto te basta para puedes construirte estos operadores de evolución temporal de forma razonable y te basta después sacar la traza sobre esto, pues puedes construirlo de esta forma y ya está. Y también depende de qué tan necesaria sea irse por el camino de hacer otras aproximaciones, ¿no? Si esto es suficiente, chévere. O sea, simplemente con tu aproximación de Born en el que el tomar esa traza parcial sobre el entorno te sirva, listo. Si no, lo que probablemente estabas haciendo es básicamente, no lo veo donde lo escribí, probablemente la lámina anterior. Probablemente lo que tenías entonces es que no estabas utilizando esto, sino que simplemente utilizaste un hamiltoniano del sistema y le pusiste un hamiltoniano de interacción y resolviste ya de esa manera. Entonces, claro, el punto de partida es distinto porque tú estás pensando ya en un hamiltoniano, ya no un hamiltoniano sistema-entorno, en el sentido de que te englobe también el espacio de Hilbert del entorno, sino lo que estás pensando es que yo tengo mi sistema, mi hamiltoniano inicial, y tengo una perturbación que va a ser el hamiltoniano de interacción. Y digo perturbación en el sentido que puedo hacer perturbaciones con eso o lo puedo tratar de resolver exactamente si la interacción es más o menos. Pero digamos, no estás en esta vía donde estás considerando la acción de un entorno completo. Ok, listo, muchas gracias. Sí, esa es más o menos la idea. Gracias. Chévere. Bueno, creo que ahorita con esto sí, bueno, ya me con toca despedir. Sí, ya con eso concluimos esta sesión. Muchas gracias, Germán, por todas las clases y, sabes, por todo el esfuerzo que has hecho con esto. Lo apreciamos muchísimo. Sí, sí. La verdad es que estoy agotado. Voy a parar. Sí. Ok, bueno. ahorita tenemos un minuto y empezamos la siguiente sesión con el siguiente ponente. Chévere. Bueno, gracias y chao. Profesor, muchas gracias. Estamos a la hora. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Yep, so just in 1 minute, we'll start with the next session with Professor Bloom. Yeah. We're very happy to have you. I think you're still there. Yes, we're very happy to have you here, Professor Bloom, and that you accepted the invitation to share your expertise and your insights on semiconductor qubits. Yep, it's a pleasure to be here. So looking forward to it. Thanks for the invitation. Do you have any preference towards, would you prefer the questions being made at the end or during your presentation? Yeah, I think generally having general questions or questions that are specific to the talk but deepen the understanding, something that is unclear, you're welcome to ask them along the way. I will also stop occasionally after a chapter.
My only problem is that right now I only have one screen, so I might not immediately see things that you send in the chat. You can just speak up by voice, or I'll occasionally look into that. I think if I... Yes, we're keeping track of the chat, so we can just let you know if anyone has a question. Good, yeah, that's probably more effective. And you just raise your hand and... Very great. Thank you very much. Should I get started right away, or do you want to take a quick break? Only a 1 minute break. Sure, sounds good. Yeah, let's give it 3 minutes to 1:15. So unfortunately, for reasons of major force, I would say, I will not be able to join for the whole session, though my colleague Annabelle, under the COF alumni USB name, she will guide all the questions and the session. No problem. Yeah, actually, I think we can start now. So Okay. I'm going to go ahead and introduce Professor Bloom. We're already recording and transmitting on YouTube. Okay, so thank you, Professor, for being here. So today we have Professor Hendrik Bloom. He studied physics at the University of Freiburg and then completed a PhD at Stanford University. He then went on to complete a postdoc at Harvard, and then he received a full professorship at RWTH Aachen University in the Institute for Quantum Information. That same year, in 2011, he received the Alfred Krupp Prize for Young Professor for his outstanding achievements as an early career researcher. His research is focused on squid microscopy and semiconductor spin qubits, electronic devices which may have the potential to provide a scalable hardware platform for quantum computer. So thank you, Professor, for being here, and you can start whenever you want. Okay, yeah, thanks a lot. It's a pleasure to be here, and what my goal is now to give you a bit of an overview over the field of semiconductor qubits, not going greatly into all the details, but really trying to give you a feeling where the field is, starting from the broad overview, but then towards the end also focus a little bit more on the ideas that we are specifically pursuing in the context of scaling up these systems towards much larger systems, quantum computing systems that we've ever seen so far. So if you look at what semiconductor qubits are about, I think the most important defining feature is that they typically use electrons or perhaps holes
in microfabricated structures that from a distance are very similar to the transistors that you have in your computers. Here an example is shown on the right. It's a heterostructure, or it's a semiconductor layer structure, which confine electrons, which are then further captured in particular location using gate structures fabricated at the top. And once you have captured such an electron, you can use its spin degree of freedom to implement a qubit. Given that spins have naturally two states, it forms a very natural qubit. The main selling points or advantages of this approach are, on the one hand, that compared to other solid-state platforms in particular, these systems have a very good coherence because spins couple relatively weakly to other effects. And perhaps even more important, the production of these structures is envisioned to be CMOS compatible, so that one hopes to be able to build on the technology that is already commonplace in the semiconductor world. I like to say semiconductor technology is the only way that we have at our disposal to realize millions or billions of functional units. In classical computers, these are transistors at a cost of maybe €1,000 or less for a chip with several billions devices on them. And you may have heard that that qubits need probably to do error correction and fully universal quantum computing, also millions to billions of qubits. So that seems like a good match and a worthwhile attempt to see if one can use what works classically also for qubits. Now, what I'd like to first get across is an overview of how the spin qubits work, to give you a feeling of how they're operated, spread out, manipulated, how the gates work. Then give an overview of the state of the art where the field is right now. I can maybe preview it's not quite at the same level in terms of system complexity as what you probably have seen in earlier talks from superconducting qubits or ions. But the big promise or hope in the field is that eventually this may turn out to be much more suitable for building very large-scale systems. And to give that a specific feel, I will then, in the last part of the talk, give you an overview of our own ideas that we are pursuing at the Institute in order to scale up semiconductor qubits. So I've already given you a high-level outline of how these devices work. Let me go a little bit more into detail and also giving you an overview of various variants of semiconductor qubits that are different in the implementation, but all follow very similar principles. So here on the upper left, you see a structure where electrons are first confined in a layer of silicon that is sandwiched between a silicon germanium layer. And the important part of this so-called heterostructure, so this layer structure, is that the band energy, so the energy of electrons in the silicon, is lower than in the surrounding silicon or germanium. That is shown on the left here. So this black line represents the energy of the electrons on the x-axis as a function of position. And since the electrons here have a lower energy in the silicon, they basically like to sit there. And what you get from that initially is just a two-dimensional confinement or confinement along the z direction, which is the growth direction of the wafer. So electrons can only move in 2 dimensions into this bluish-grayish layer. This does not build any qubit or let alone a quantum computer yet. So the next step then is to fabricate electrostatic gates on top, these metal structures shown here. And if these are biased negatively, they can push some of the electrons away, define an electrostatic potential, such as this black curve here. And that can be tuned such that one is able to capture individual electrons at specific locations and then use their spin as a qubit. So this idea of capturing spin is too common to all, at least all quantum dot qubits that I will talk about. There are other types like impurities, defects, and diamonds, very interesting systems, but perhaps a little bit less targeted towards quantum computing. So these I will not talk about, only address these transistor-like structures with electrostatic confinement of electrons. Now in this particular structure, one uses the band energy of different semiconductor alloys to confine electrons. A different alternative is to use the interface between silicon and silicon oxide. That's very similar to what is being done in transistors. And then on top of the structure, one would again produce electrostatic metallic gates that captures electrons. Other than using a different type of interface, the principles are pretty much the same as in silicon germanium. So the physics
is easily transferable from one device to the other. There's some differences in the details. These so-called MOS for metal oxide silicon structures are a little bit more sensitive to disorder or have more disorder because of the proximity of the electrons to the oxide. On the other hand, the problem in the silicon germanium is that they are fairly low-lying, low-energy states due to the silicon having several so-called valleys in the band structure. These are more separated in MOS, and that is a bit of an advantage for the MOS structure, and the jury is out there which one will work best in the end. Here on the right, you see another variant that is based on a somewhat different procedure. It's basically a modified transistor. One starts with a small wire of silicon. This would be a few nanometers or a few tens of nanometers long. That is separated by an oxide from a silicon carrier wafer, and then puts gates on top of these devices, again, to define tunnel barrier and capture electrons. Here, the difference compared to the other two is that the wire already confines the electrons to one direction, and then one only needs to have the gates to define them or confine them, prevent them from moving left or right. But other than that, again, the principles are very similar. And I should perhaps mention that one can also use so-called holes, so states where a single electron is missing from the band structure of these semiconductors, as well as electrons. Typically, these on the right are operated with holes. On the left, more has been done with electrons. So basically, what these structures do is capture electrons, and then their spin can be used for computing. And that's what we'll do for the rest, nearly all the rest of the talk, focus on how one can manipulate the spins and use these as qubits. Now, before doing that, though, I'd like to give you a brief overview of how these devices are structured and fabricated. And I think it's somewhat interesting to compare the two different possible approaches. Basically, all the work that has come out of academic labs, university labs, have used a so-called lift-off process. The advantage of that is very simple to execute. It's also very gentle. It doesn't create many defects, but it's not good for industrial production. So the way this is done from top to bottom, one starts with the substrate. This would be, say, a silicon wafer or also different semiconductor material, then puts on a resist. This is basically a thin layer of plastic, typically 100 nanometers thick or so. Then exposes that with an electron beam. Typically, this electron beam is used in order to have a very high resolution and then define small structures. The next step is to expose that or to develop that using a chemical, and then basically all the exposed area of the resist gets washed away and leaves a gap here. And once this is done, one would deposit metal on top of that. And by having this undercut here, so some of the this resist basically sticks out a little bit. The metal only lands here, or some of the metal lands on the substrate, but doesn't make a connection to the top of the resist. So these are disconnected. And when one then puts the whole thing into a solvent, all the stuff that sits on the resist gets, or the metal that sits on the resist gets washed away. The resist dissolves, and what is left is only the metal that got deposited directly on the substrate. And that's how these metal structures that I've shown you here on top of the devices are fabricated. Now, in contrast, what is done in industry is to typically first deposit the metal if you want to have metal, then do the same step of lithography for the resist, expose it to electron beam or also optical radiation to pattern the gates. Then the resist gets developed, so some of it remains, others disappears, and then the metal is etched away. And the big advantage of that is that this process of washing away the metal, which then leaves you flakes sitting around, sometimes it doesn't really come off, is eliminated. And that's why this is a much more scalable, much easier to automate process that is much more reliable. And well, at the last step, the resist is removed and the end product is pretty much the same as you had here, metal just where you wanted it. And one reason I'm mentioning that is not just to give you a crash course in nanotechnology,
but also to point out some of the, say, uncertainties. And the potential problem from this process is that as you etch down the metal, the surface of the semiconductor may also get damaged by the typical reaction process or etching process, which involves some ion bombardment. And it's not entirely to be taken for granted that moving from the left here with this very gentle, low defect processing to this more aggressive industry processing will not degrade the samples and maybe a bit of a stumbling stone, or at least take some work to transfer from what works in the lab to large-scale industrial processing. Although I can say the first steps that have been made in this direction look very promising, so it doesn't look like a very severe problem. But nevertheless, might leave room for some surprises. All right, so let's now assume we have fabricated such a device and want to operate it. And if you want to do anything with a qubit, you need to be able to read it out. I bet you have heard about that, and that's historically typically one of the first things one does, because if one isn't able to read out a qubit, one cannot manipulate it, or at least not probe if it can be manipulated either. And accordingly, these experiments on the readout can be seen from about 15 years ago, a little bit more as the birthday of spin qubits. And the procedures have not changed all that much since then. They're still applied, so it's been very influential. And the basic idea here is to first convert the spin information into the location of an electron. And the idea here is that if the spin represented by this ball here is an excited state, it has a higher energy than when it's in the ground state. If an external magnetic field is applied, that splits the two spin states. And if the spin, this qubit, is in the higher energy state, it has enough energy to tunnel out of the quantum dot where it is captured. So this is a top view of the structure. The electron is captured in this quantum dot. It is coupled to a big reservoir here. And if it has enough energy, it can tunnel out. And then one uses a very sensitive charge detector, which is basically a channel here running next to the qubit. And if there's an electron sitting here, it makes this channel a little bit narrower. And that means that the current flowing through the channel becomes a little bit smaller, because basically this electron sitting here blocks the current flow. And this is sensitive enough, it turns out, to detect the presence of a single electron or not. So one can see if this electron tunnels out or not. This is shown on the right here. So what you see is a trace of the current through the sensor as a function of time. Time scale is a few milliseconds. The typical current scale on the scale of nanoamperes. This is large enough to be measured with standard amplifiers. You see the current level goes up and down. Most of this variation is due to the gates being pulsed and the electron being manipulated. But there's one feature here from two different curves where on the right you see a little blip. And this corresponds to the electron from the excited spin state electron first jumping out and then other electron coming back in again. So the current first increases when the electron goes out and then decreases in again when a different one comes in. Whereas on the left, this does not happen. And that tells you that in this case, this was a ground state electron. In the other case, it was an excited state electron. By reading these courses, you know what was the spin of the electron. There's a second scheme that is, say, equally used, depends a bit on the preference or experiment design. That's a so-called Pauli blockade. And here two different electrons are used. You probably know that when you have two spins or two electrons, their spin can either be in a singlet or a triplet state. And it now turns out that a singlet state, because then both electrons can be in the ground state, has a lower energy if both electrons are in the same quantum dot. Whereas for a triplet state, the energy of putting both electrons into the same place is higher. And that means that if you have two spins that are in a triplet, for example, two parallel spins, it is not possible, or not as easily possible, for one of the electrons to tunnel and join the other, because that will take more energy. Whereas if you have a singlet state, here shown as two antiparallel spins, if one does the same operation, one tries to bring the electrons together by changing the potential, one of these electrons can tunnel over and join the other. And then one again uses a charge detector that can be designed in the same way as I've explained before. Here I've just shown it as an abstract measurement instrument that tells you
which is the charge state. And again, one has mapped the spin state to a charge state, so the location of an electron, which is then relatively easy to measure. So once you know how to manipulate the spin, or how to read out the spin, you want to, sorry, no, not yet. Wanted to say you want to manipulate it, but I first wanted to say a few things about amplification. So in the simplest case, this current here is just measured using a room temperature amplifier with kilohertz bandwidth, as shown here. You see the time scale is on the millisecond, but one typically likes to be a little bit faster. And what has become in the gold standard in the field is very similar to what you may have seen for superconducting qubit, is to use high frequency equipment. So the idea is to, in order to have a high bandwidth, use coaxial cables to connect the readout. And furthermore, one can then use cryogenic amplifiers that are typically placed at 4 Kelvin. And because they're cold, they have a higher sensitivity, and therefore one has less noise and can read out the qubit in a shorter time scale. However, doing that has a few problems. Namely, if you look at these typical sensors, the quantum point contacts, or also other quantum dots that are used to read out the charge state of the qubit here, so this variable current flow channel, their typical impedance or resistance is on the scale of 50 kilo ohms, whereas RF equipment, cables, and all the other components, amplifiers, typically have an impedance of 50 ohms. And that means that it's not so easy to get the signal or translate the change of the conductance of such a 50 kilo ohm device into a signal that can be carried into the 50 ohm lines. What is then being done is to use a resonator, and the key elements are an inductor from an excitation, sending a signal in that gets scanned to the qubit. One then measures how much of that signal is reflected, and this reflection depends on how much energy is dissipated in the sensor, which in turn depends on the conductance. Then the reflection and eventually digitized using standard internet, standard acquisition systems. And if one looks at the performance of these devices, this is shown on the left here, one can actually get a very good single shot readout, meaning determining the state of the qubit within on the scale of a microsecond of averaging time. So what you see here is a histogram of the demodulated output voltage of our readout circuit, and as a function of averaging time. And you see that there's 2 different peaks here, so 2 different voltage values that appear with a high probability. They're well separated, and they basically correspond to the 2 possible states of the qubit, with an electron, say, being present or not. And it's the fact that these are well separated that tells you that one can have a good readout fidelity and distinguish the 2 states with a good signal to noise ratio. Even at only a very short averaging time, the 2 peaks here start to blur and the readout fidelity degrades. And typically nowadays, the readout performance can easily be on the 99% level fidelity. So that works very well. I'd just like to mention one alternative here, because this works very well with the IF readout, but it involves quite a few bulky components. So in terms of scaling up and building very large systems, I'm not convinced that this will prevail forever. A very interesting alternative that we're actually also pursuing in our lab or investigating is to use a transistor that is very close to the qubit and then amplifies the signal in baseband, meaning without any of these high frequencies. Typically, one can still achieve a megahertz bandwidth or so. Here you see some proof of principle demonstration where, again, one sees a tunneling of the electron in and out of the quantum dot, appearing here as blips on the detected current. And you see that this can also happen on the microsecond time scale. So the performance is actually quite similar. Okay, so much about readout. Once you know how to read out a qubit, you want to manipulate it. And I'll start from single qubit control. And there are 2 dominant ways to achieve that.
The simplest one is simply to use electron spin resonance, the same that is done in terms of physics and nuclear magnetic resonance imaging, for example, except that here one uses electron spins. So here one would place the whole device in an external magnetic field. That's typically always done in order to generate a Zeeman splitting between the two electron spin states. And if one then applies an AC magnetic field, for example, by sending an AC current through this wire here, which then generates a time-dependent magnetic field with the field lines indicated, if this external field is, or this drive field is perpendicular to the externally applied field, E0 here, this will induce spin rotations if the frequency of this applied field is at the same level or has the same value as the Zeeman splitting. Here you see Rabi oscillations in such a MOS device. So this is the device of the type of quantum dot using the silicon oxide interface with the metal gates on top, capturing one electron here. And you see that it beautifully oscillates between up and down. And on the time scale of a few microseconds here, you don't see any decay of the signal, which shows that the manipulation has a very good fidelity. The problem with this approach, or disadvantage, is that it needs fairly large currents that may lead to heating in the strip line. It's also very difficult to confine magnetic fields, so they will also be seen by other qubits. And that's why another approach has been developed, the so-called electric dipole spin resonance. Here the idea is that one applies not a magnetic field, but an electric field. And what this field does is to wiggle the position of the electron. It basically moves the electron in a little bit, typically on a scale of a nanometer. And if the magnetic field is then depending on position, for example, by placing a micromagnet, a small magnet on top of the device, then the motion of the electron is translated for the electron spin into a time-dependent magnetic field, and then can again drive spin rotations in the same way as before. By the way, the underlying physics is exactly the same as laser-driven qubits or resonantly driven superconducting qubits. It's also always the phenomenon of Rabi oscillations that is behind that. So at least the mathematics is identical, and all the control aspects, I think you've seen them, are working in a very similar way. Yeah, and the advantage of these EDSR approaches is that one only needs electric fields or voltages applied to the gates, which in practical terms is often a little bit easier to handle and generate. Now, if you look at the performance in several labs and several experiments, we have routinely reached fidelities at less than 0.1% error rate. So this would be the infidelity. I call it here as an error rate because that's a little bit more intuitive. But assuming you've heard about fidelities, the infidelity or the distance from a fidelity of 1 is what I mean by an error rate here. If you look at the coherence times, the T2 times, what is typically found if one applies enough so-called dynamical decoupling pulses to reduce slow fluctuations in the environment, one sees the coherence can be maintained for typically a few tens of milliseconds. So very nice and long coherence time for the spins. If you look at the relaxation time of the spin, that can easily reach seconds. So the energy relaxation, which is a major issue for superconducting qubits, typically we like to think of as infinite and not worry about it at all for spin qubits. Now, having done single qubit operations, one also wants to do 2 qubits. And here we need a new ingredient, namely some way to couple different spins. And what is most widespread there is to use the exchange interaction. This is basically an interaction between 2 spins that occurs when they are tunnel coupled. And well, one pictorial way to understand is that the 2 spins, if one of them can virtually occupy a double occupied state, then they can swap their places, so tunnel back and forth and basically move from left to right. And well, if you just do that, you would have a swap operation that is a 2-qubit gate, but not enough to do quantum algorithms. But if you stop this swap halfway and basically are in a state which is in the superposition of the original state and the new state with the 2 spins exchanged, so the left and the right spin indicated by the arrows here have swap positions, then this is an entangled state. And one can show that this corresponding gate, which is a so-called square root of swap gate, so just half of a swap gate, is sufficient for universal quantum computing.
On the right here, on the bottom, you see an experimental demonstration. This was done in a silicon germanium double quantum dot a couple of years ago. It actually uses a slightly different approach in that still using the exchange interaction, but then the state of one spin slightly changes the resonance frequency of the other, which is shown here. So you see here the precession of one of the spins, depending on whether the other spin, the other qubit is in the 0 or 1 state, or the up or down spin state. And you see that the blue and the red curve oscillate with a somewhat different frequency. And since if you say stay in the middle here, in one case, the qubit state has been inverted, that would be the blue curve. In the other case, it has not been inverted. This would implement a CNOT gate. And based on this ingredient, well, even few qubit operations have been, or algorithms have been carried out. Again, looking at the performance, we have recently seen some publications that show that 0.5 or even lower error rates are possible with this approach. And based on our understanding of the noise and simulations, I'm very confident that with a little bit of optimization, this can easily reach or be lowered by another factor of 5, thus reaching a level of 0.1%. And you may know that there's a so-called error correction threshold, which is needed for quantum error correction. And this is typically said to be about 1% to do anything, but 0.1% is the target to make that practical. And that's why the 0.1% is a very important number and says that the requirements for large-scale quantum computing can essentially be reached with this approach. It's, by the way, also very competitive with the other quantum computing platforms that you have heard about. So much as the overview on how the spin qubits work, and perhaps I'll just pause here a little bit and see if you have any questions that you might want to ask before I continue a little bit more with the state of the art. So you're happy to post, you're welcome to post them into the chat or also just by voice. All right. That doesn't seem to be the case. So then let me continue. And so I've basically now given you an overview of what are the basic ingredients for operating spin qubits, and will now continue with the state of the art, especially where we are regarding multi-qubit devices. Again, this will be a fairly brief overview, not going in very quickly. First of all, here's a demonstration, one of the first demonstrations of an actual algorithms, now about 4 years ago, where what is shown is the state of 2 different qubits, or the probability of reading different states of 4 different qubits as a function of the time as one executes the algorithm. These are different types of algorithm, for example, the Deutsch-Josse algorithm to determine the parity of a function, or the Grover algorithm for finding a non-zero function value here. You probably have heard that these are 2 common and very well-known quantum algorithms. And well, in this case, the dashed line is what one would obtain for an ideal qubit, whereas the symbols here are the data. You also see some continuous line here, which represents fits to the data, representing a noisy qubit. And you see that apart from a reduction of visibility, which is due to the imperfect coherence in the system, which has since then improved a lot, this behaves pretty much as expected. So one can execute these small algorithms. Then looking at more complex devices, first I'll give you an overview of 2 examples of devices with more quantum dots that are not qubit yet. Here on the left, you see a device of a silicon germanium qubit. So there would be an electron sitting under each of the red gates here. The green gates would define the tunnel barriers between dots. So an electron could, for example, tunnel from here to here and to here,
always through a barrier that is controlled by the green gate. There's a total of 9 quantum dots. On the other side here on the left, you see sensors. These are other quantum dots that are used as charge sensor to read out a qubit. And what I found remarkable about this experiment is that all these 9 quantum dots were fully tunable into the single electron regime, had very similar properties, and that was a very nice demonstration that in this platform one can realize qubits quite reproducibly, well, at least reproducibly enough to have 9 of them that were very similar in a single device. Here on the right, you see another example. Actually, this comes from an industrial plant where, again, one has an array of qubits. What are being used here are so-called fin field effect transistors, so fins of silicons. These are these light vertical structures here. In between them are gates, and the fins would actually be extended along this direction here and then can be pinched off with the gates that come in from the side. And again, one can realize multi-qubit devices with a handful of spins. On the right here, you see a transport measurement that demonstrates the operation of a double quantum dot. But you see from the structure here, counting the number of gates, that a significantly larger number of spin qubits can be realized here. And well, this can also be made larger than the so far relatively few that are shown here. But multiple quantum dots do not make a quantum processor yet. And indeed, people have moved on to that. Here you see 2 different examples of small-scale quantum computers or quantum processors with 4 or 6 spins. The left one is actually in a heterostructure inverting the silicon and the germanium. So it's a germanium layer and silicon germanium. That's a new material combination that has recently developed very quickly, but the principles are the same. So you see these 4 captured spins here underneath these gates that are tunnel coupled together in this 2x2 array. On the right here, you see another recent example from 6 different quantum dots arranged in a linear chain. Again, you have readout sensors here on the side where the electrons can be loaded from and can be read out. You have the gates that control the tunnel barriers and manipulate them. And on top of that is again a micromagnet so that the qubits can be manipulated by wiggling them in the magnetic field of the micromagnet. Down here you see some characterization numbers. So first of all the qubits here worked, and they worked very nicely. Looking at the fidelities, they're all in the range of 99.8%, 99.9%. So behaving very well. There's one that's a little bit lower, perhaps the 0.77 here. That would be the blue curve. What you see here in the background is randomized benchmarking data that basically looks at how the qubit state decoheres after applying a sequence of random gates. And it shows that you still have a pretty good coherence left over a few hundred gates applied. On the right here, you also see the coherence times, T2 star values of a few microseconds, Hahn echo times of tens of microseconds, which means that the qubits have a pretty good and pretty consistent coherence. So, last but not least, I'd like to comment on efforts to fabricate industrially. So these devices here were still done in academic clean rooms in academic groups, incidentally both at the Technical University of Delft. But there's also significant effort in migrating that to real industrial fabrication lines. On the left here, you see a device from IMEC. IMEC is a semiconductor research organization that basically develops semiconductor processes, and this has been realized in their pilot line. We've actually been measuring such devices in our lab as well. On the right here, you see now another nanowire transistor in this FDSOI platform that was developed at another research pilot line in Grenoble in France for semiconductor typically transistors, but here operated as a qubit. And last but not least, the device I already mentioned that was developed by Intel using basically the same technology that is also used for transistors in classical computers. So you see that this promise of using industrial CMOS compatible technology for qubit realization is gradually becoming a reality. And these qubits actually do work, but it's still
I would say the most impressive demonstrations in terms of multi-qubit devices still come from the academic processing at this point. I expect in a few years this will turn around and the industrial qubits will take the lead. So summarizing this part, if you look at the single and 2-qubit performance, we really don't have to hide as semiconductor qubit enthusiasts. The performance is fully competitive with other platforms. We have seen few qubit devices that have been operated successfully with good homogeneity, and also seen first steps towards industrial or industry compatible CMOS fabrication. And all this has seen pretty impressive progress over the last years. So in that sense, the field is doing well, but there's one important challenge, and that is to really build devices that accommodate larger number of qubits. And you may have heard earlier that if you want to do error correction through the surface code, for example, what one needs is a grid of qubit that is large, has a large number of qubits in 2 dimensions. And if you look at a typical device, I think this one is a nice example. You see that that is not so easy because, first of all, to have direct exchange coupling between the spins, the distance can only be on a scale of about 150 nanometers. That's the separation between 2 spins here. Once this is larger, they cannot tunnel anymore, and therefore no exchange coupling. And now if you want to bring in all the wires, you see that to define the potential, you see that the whole device is essentially surrounded by wires and by readout sensors, and there's no room for adding additional qubits. Maybe you can squeeze in a few, but at some point this will be very severely limited. This is known as the fan-out problem or wiring problem, which, well, with these densely packed qubits is rather non-trivial to solve. There are a few approaches that have been proposed that. I'll first give you an overview of some ideas that are around, but then would like to particularly tell you about how we plan to address that. This is one of the main research topics in my group right now, and we like to think that what we will do is the most promising and most successful. Well, if it works, it will be the most successful approach to scaling. But before coming to that, one obvious thought is in a way to use cavity coupling. I'm sure you have heard that it's common for transmons to couple them through a superconducting cavity and has been very fruitful there. And indeed, this has been tried for spin qubits. You see the experiment on the right here. The central part is the cavity here, which is a strip line, a coplanar waveguide, same way as for superconducting qubits. Then you see all the connectors here to the spin qubit device with the various leads that come in here. If you zoom in, again, you have a double quantum dot where the electron will be hosted. On the left here, you see a spectroscopy where the qubit frequency is changed, and when it approaches the frequency of the cavity, which is this horizontal line here, you see that the two repel each other, which is a sign that there's a coherent interaction between the qubit and the cavity. However, you can already see here that the breadth of the peak or the width is comparable to the splitting. And that's basically a sign that compared to the decoherence time, the coupling is not very large. And indeed, the prospects or the fidelity, the performance, the accuracy of this mode of operating is not as good as for superconducting qubits for a couple of technical reasons. And therefore, this approach would need significant improvement in the coherence of the qubit and the cavity in order to become practically viable for quantum computing. Another advantage of this approach, disadvantage, is that it produces pretty large structures. These resonators are pretty long, and that would mean that if one pursues this route, the qubit densities would be relatively low. So one of the advantages of having very small qubits would be compromised to a significant extent. Another idea out there is to use crossbar architectures where one puts electrons into an array and then uses the same wire to address and confine several qubits. So for example, the red lines here would define the barriers in the vertical direction. You have blue lines here that keep the qubits from moving left or right. Some additional gray lines here that in this particular proposal run diagonally, which could then
for example, be used to control the qubits. And the big advantage of this approach is, first of all, you can cram out a lot of qubits, but you also need limited control resources because every line here, every cable addresses many qubits. But the big problem is that this probably puts very challenging and currently unproven demands on the qubit homogeneity, because you basically need to make sure that the signal that you apply to many qubits here does the right thing for every qubit. And typically all qubits have personality. If you apply the same pulse or the same voltage to them, they behave differently. The signals are typically all calibrated currently. So this is a non-trivial or needs non-trivial advancement in the qubit quality from where we are right now. And furthermore, since one cannot do all operations in parallel, the architecture would typically be slower and the scaling to very large numbers would also be limited. Now, let me come to the approach that we are favoring. And the key ingredient here is what we call a quantum bus or electron conveyor. Is a device that is designed to move electrons over distances of a couple of microns across the chip. Here's a device shown that we have fabricated locally in our lab, but we're also working with industrial partners to realize that based on real foundry technology. And what you see here is a set of 4 different gates that are all connected together. And what their job is that by applying electric signals to these groups of gates, and since there's 4 different groups, one only needs 4 signals, one can generate a moving potential, which then, if an injected electron is injected in one end, the electron can be moved elsewhere and then be used over here. And the idea, of course, is not to only move electrons, but to have them retain their spin state and transport the qubit state from one side to the other. On the right here, you see the signals applied that need to be applied to the gates. So it's basically 4 different phase-shifted sine waves that will then generate this moving potential here that drags the electron along. Now, showing such a device on the cartoon picture is nice, but experiments are better. And I'd like to briefly show you a proof of principle that shows that such devices can indeed transport electrons. Here we've shown that on a device that is about 400 nanometers long, but we are currently also doing experiments on longer devices that are about 10 microns and have already moved a few microns. This is extending on a daily basis as we go on. So let me tell you how this experiment works. One would start with an electron here that is on the left in this reservoir. And then the first step is to try to load that onto the left quantum dot in this moving potential. So put this into the leftmost position. And then one can again use the conductance through the sensor to determine where the electron is and use that to verify that this transition happens. And what you see here is a color plot that shows you basically the occupancy at of the left end of this electron conveyor. And each of these light or these yellowish light green blips show that an electron hops onto the device. So, and the randomness that you see that they're sometimes a little bit longer, sometimes a little bit shorter, just reflects the fact that you don't know when the electron tunnels. This is a probabilistic process. But whenever one sees a blip, one sees, who knows the loading is successful. And you see them mostly, meaning that the loading works quite reliably. Now, next step is to move that electron towards the other side. And what we then do is to look at if the electron is still there, do the same measurement again in the middle. And you see that in this case, there are no electrons present, no more blips, which show you that indeed we have successfully moved the electron away from this side towards the other side of the sensor. One can then check that we haven't just removed the electron, but it's still in the right place by moving the electron back. This is then shown at the right here. Again, you see the blips, which then come from unloading the electron. And again, you see a signal in all of these traces. So every line here represents a repetition of the experiment. You always see a blip here, which means that this moving to the
to the right and back to the left basically worked in at least nearly every attempt here. I'll come to the statistics. Now, obviously, another thing one would want to try is not just moving back and forth, but also really see if an electron arrives here. We have also done that experiment. So here the experiment is first check if an electron can be loaded in the same way as before, then move the electron and then read out the right sensor. That's the signal back here. And again, you see that not only can one load the electron at every time, every attempt, one also can unload an electron on the right, meaning that the transfer to the right side was successful here. If we then analyze these traces, we can look at reliability. And what you see here is the success rate as the function of the signal amplitude that is applied to these gates that shuttle the electron. And you see that over a wide range, one can have a pretty high success rate, that at this resolution is indistinguishable from perfect. But we've actually done, if you analyze the data a bit more carefully or zoom in, one finds a success rate of at least 99.4%, which also includes failures in the loading of an electron. So probably the shuttling itself is even more reliable. So this basically gives us a new ingredient for moving electrons around. So far, these are only charges and it's still relatively slow, but we expect that this can also be transferred to spins, and the experiments for that are in progress. Now, let's assume this all works. How does it relate to qubits or to scaling up qubits? You know that, well, we want to build a grid of qubits. So if we do that in PowerPoint, have such a shuttling device that's relatively easy. First, let's make space, shrink it down or zoom out. Then we can have, say here, this is what our grid should look like. Every qubit should somehow talk to 4 nearest neighbors that sit on different grid sizes. And well, then we need to just simply connect all these qubit sites. So build more of these conveyor structures that connect them. An additional ingredient needed then is a T-junction to be able to go around the corner. And here, indeed, you see a prototype for that we have already fabricated and are in the process of testing and showing that it works. Simulation says this should not be a problem. Then one can add an initialization and readout zone. This would basically load qubits or electron spins with a well-defined state into the structure. And if you have such a device, the typical operating sequence could be like this. You start with the electron sitting in their place. If you then want to have them interact in order to do a 2-qubit gate, you would move some around, have them join with another, then entangle them or execute a 2-qubit gate. This is a somewhat cartoon picture of the 2 spins rotating. Then you can pull them apart again, take them back to the original site, and then, for example, move this 1 qubit to the readout zone and determine what is the state. And then go on, do that with other qubits and execute more complex quantum algorithms. And of course, this is a geometry that one can easily scale by just replicating it over many such unit cells. Now, one idea I particularly like about this approach is that one can basically configure the qubit number in software, because there's nothing that prevents one from loading several electrons in here. So without changing anything about the device, just programming it differently, one can add more qubits to the same kind of hardware. So I think that's a neat thing to have. Quantum processor architecture where you can control the number of qubits implemented through software. The controller basically is how you operate and load the device. The prices, of course, if you have many qubits here, they need to wait until they merge here. So there's some degree of parallelism, and that will reduce the effective clock rate. So now I should be honest though, or be open here, that there are a couple of open questions. That's what makes the research interesting and exciting. And first of all, what we still have to show is if one can retain spin coherence during the shuttling and also speed up the shuttling and see how fast one can go. All we can say right now is that pretty sophisticated or pretty complete theory, as well as simulations, do justify optimism in this respect, assuming that the material quality is of state of the art, but the gold standard in the end is always experiments.
Second, another challenge that has to be overcome or step to be taken is to go from these academically fabricated structure to industrial fab. You see that in these devices, it's an awful lot of number of gates. Every gate of these needs to work. Maybe some can be broken and you need to go a different way, but not many. And that means that the academic fabrication will soon be at the end. And we put a lot of hope in working with our industrial partners, for example, at Infineon and some other institute, in implementing that with real semiconductor technology. So these are also, there's a project that is currently in progress, and we've just received first qubit test structures back from the fabrication. Now let me close with a vision of where I would see this eventually going. And if one really wants to scale up to millions qubits, I think it's very attractive to also integrate the control electronics, not just the qubits, but also the signal generation in such a way that they can be wired up microscopically, which then can help one to realize many, many qubits without needing many, many wires, because these are microfabricated interconnects. And if one goes this way, I think the CMOS, or the compatibility of the qubits with cryo-electronic control, so cryo-electronic circuits, electronic circuits that are operated at low temperature, might in the end be the decisive factors. And to our current understanding, this should work relatively well with semiconductor qubits, and is, for example, not so easy to achieve superconducting qubits. And if one then, well, one still needs refrigerators to build quantum computers, but if one uses the most advanced and compact ones, one can imagine that even such a complex quantum computer might be put into a device that's not larger than a typical instrument rack. So, a typical cupboard that you also have, it's the size of your wardrobe, basically. Now, to finally conclude, I would like to put that into perspective of what are the requirements for quantum computing. And what you see here is a chart that has the two most important figures of merit. First of all, the number of qubits is obvious. If you have more qubits, you can do more. But the second quantity is the operations per error, or the inverse error rate related to the fidelity, so inverse infidelity. And I've drawn in a few things here. First of all, if you only have a handful of qubits, typically less than about 50, you can just classically simulate them, and then there's no significant advantage for quantum computing. So this is the boundary between classical, achieving something that cannot be done easily classically. Then there's the concept of error correction, and you probably have heard that in order to do error correction, the error rate needs to be low enough. Otherwise, you make more errors when you try to correct them than you had in the first place, and the whole thing will blow up and will not work. And so one needs at least about 10 to the 3 operations per error. So above that is the variable route. Now, if you want to encode a single qubit with a high quality during error correction, you have an overhead of about 1,000. So you need to have 1,000 physical qubits to represent one logical error corrected qubit. This depends a bit on how accurate it is. So this would be this boundary. But if you then want to do universal quantum computing with large scale algorithms with about 1,000 and more logical qubits, that means that the interesting domain starts over here. So this green blob is where we eventually need to move to really fully leverage what quantum computing is promising. What you have in addition are the so-called NISQ application, the near-term intermediate noisy, intermediate scale noisy quantum computers. These also need a good fidelity on the range of 10 to the minus 3, 10 to the minus 4. Actually, it looks like it's a bit more challenging than what is needed for error correction. One needs, again, about 100 qubits or so to do something useful. But then one problem is, as you add more qubits, the fidelity needs also to increase because your algorithms get longer. And that means to develop this further, one needs to be moving up towards the left here, and soon reaches required error rates that are very, very difficult to reach and much lower than what is currently possible. Now let's look at where we are right now. The field has started with basically a handful of operations per error and a single qubit in 2000 with the first birth of a superconducting qubit.
By now, we've seen in, for example, the quantum supremacy demonstrations that I'm sure you've seen somewhere, that was on the scale of 60 qubits or so, 50 to 60, one can do things that cannot be simulated classically anymore, but the error rates are still at the range of 99% and a little bit. If you look at the current roadmaps of companies like IBM, for example, they do have a plausible plans to go towards the thousands and 10,000 qubits, but when it comes towards the millions, it becomes much more fuzzy, and a lot of people are skeptical that the current leading platforms will actually provide. And when it comes to reaching the high gate fidelities, well, reaching the error correction threshold is not that far off, but going to these NISQ applications is a highly non-trivial step. So there's a lot of room for newcomers, such as semiconductor qubits, to catch up with that. If you look at how semiconductor qubits have developed, they've entered the field a little bit later, around 2005. That was, for example, this readout experiment and the first qubit implementation. And especially in the last few years, have seen a very rapid development, both in the gate fidelities and the number of qubits. This last blob basically represents the last, some of the results I've shown you. And if one extrapolates from that, I think one can be optimistic that in the next years, both the qubit number as well as the operation fidelity will increase towards the practically interesting domain. Whereas if you look at superconducting qubits, there's a trend that it's very hard to improve the fidelities, and the motion has mostly been towards a larger qubit number. So in that respect, what keeps me awake at night and excited about the research is the prospect of reaching the fidelities that are needed for error correction in a scalable architecture, and then move all the way using a mass-producible technology, semiconductor technology, towards a universal error-corrected quantum computer. And this will most likely take at least 10 years, probably a little bit longer, but I think the approach and vision that we are pursuing there is very promising and certainly a very exciting perspective. So with that, I'd like to close and thank you for your attention, and I'd be happy to take any questions you might have. Okay, thank you so much, Professor Bloom. If the students have questions, I think we have like a minute or two for questions. You can put your questions in the chat and we can read them out loud, or you can also go ahead and unmute yourself and ask. If I may, I can ask some questions. First, this is a very nice presentation. Very pedagogic. It gives a very big panorama of the whole situation. Many of our students have asked in other seminars, how do we connect one particular implementation of quantum computers with other implementations? Are there ways to use semiconductor devices with superconductors or semiconductors with photons? Could you provide some info on that? Very good question. And there's a lot of work going in this direction. I'm just flipping back to give you one concrete idea. So for example, if you want to connect semiconductor quantum dots to superconducting qubits, a relatively simple way would be to use these cavities and have a semiconductor qubit coupled to a cavity, which then connects to a superconducting qubit. And the cavity itself is, of course, a bit of a superconducting quantum element. So this would be one possibility. There are also projects, in fact, we are pursuing that, to couple semiconductor qubits directly to light, to basically couple the spin to an exciton, and then the exciton can recombine, emit a photon, and we've shown that looks promising for transferring a quantum state from the qubit to the photon.
or vice versa in theory, and we're still working on not so easy experiments to realize that. If, as a perspective, I think coupling qubits together of different types, it's always good for doing neat physics and writing nice publications. From a technological point of view, it's not so clear if you really earn the best or the worst of both possible worlds. And if you look at the typical error correction approaches, you basically need a lot of qubits that all operate in the same way. And I think there's a danger that if you translate from one type of the other, they will not be perfectly matched. They, for example, have different decoherence times, different coupling strengths, that one loses more in the transfer than one gains. This is, of course, different if you connect over large distances. If you want to network quantum computers through fiber, for example, then the conversion to photonic qubits is pretty indispensable and could be a very valuable resource. Thanks. Okay, any other questions or comments? Okay, sounds like not. So I think we can have 4 minutes of break, and then we can. If I can ask one go small ahead. technical question for this shuttling instructions. What are the times of the? Yeah, very good question. So far we are still relatively slow at the, I think, sub-kilohertz time, and that's just limited by the wiring of our QIST. So the shuttling from one side to the other here, this experiment, let me see if I have a number somewhere. Yeah, so you see the time scale here, it's a good fraction of a second, but this is wiring limited. And we expect, based on theory, that we at least can go at speeds of 1 to 10 meters per second, which means that if at 10 meters per second, traveling 10 microns will take about a microsecond, which is pretty decent for the clock speed. It's still smaller than the coherence time. Theory says the coherence retained should be good enough, but it would be desirable to go a little bit further, faster, just to be faster and lose less coherence. And that is likely a question of, according to our current understanding, is a question of the material quality. There's inhomogeneities in the channel, little bumps that may impose a speed limit to how fast one can shuttle. I see. So that will be important to figure out. I see. Thanks. So there is a question in the chat. yeah, just try to find that back. Yeah, so we have a student asking, Miguel, is it possible it came a qubit which was generated the specific way, like at most, or ions to semiconductor way? Yeah, it's kind of the same question now. How to? Is it right? So whether to, yeah. So if I understand correctly, you're asking about connecting various different qubits in the semiconductor world. I'm not aware of any experiment testing that, and it's typically not so easy because either the qubits might, for example, sit in different planes. Maybe I'll just go back here to the beginning, to the very start. If you look at these various devices, it's either a different heterostructure or different structure, or the qubits sit at different planes. You could maybe fabricate nanowires on top, but then the electrons would have to couple through the substrate here, and that is not easy. So I'd rather avoid that challenge, let me put it this way. And also the benefit isn't clear, at least from the technical perspective. Okay. Okay, perfect. Thank you so much, Professor Bloom. I think that's the end of this talk, since we don't have any more time. But it was great. Really, thank you. Okay. Then, yeah.
yeah, we can have like a 1-minute break and then we can start with the next talk. All right, yeah, thanks for listening. Thanks for having me. And I will tune out now and wish you a good day and have fun with the rest of the talks. Hi, Jean-Michel. Hello. We will begin in a few minutes. We Yes. have a small break. You can already test if you can share your screen. Yes, I will do so. Okay. Do you see my screen? Yes, yes, we can see the screen. Okay. I hope there won't be too much overlap with the previous talk. Yeah. No. I think it's good because the students will get more information and they can be adjusted better. And So I think how many students are there today? so. We have 20 in Zoom, and we're also transmitting through YouTube, where we have 2 more on YouTube. Yeah, it's the end of the week, so some are tired. Okay, I think we can start now. We're transmitting on YouTube and we're also recording. So I think I can go ahead and introduce Dr. Jean-Michel Niquet. Dr. Niquet is a researcher at the Quantum Silicon Hub in Grenoble, France. His research is focused on the electronic properties of materials and nanostructures from ab initio methods, density functional theory, GW, Bethe-Salpeter, to semi-empirical approaches such as tight binding and defective mass. He obtained his PhD on the modeling of the electronic properties of nanostructures at IEMN, Lille, France in 2001. Afterwards, he completed a postdoc in density functional theory in Louvain-la-Neuve, Belgium, in 2003. And today he's a permanent researcher at the Interdisciplinary Research Institute of the CEA Grenoble in France. Jean-Michel Niquet is a leading researcher on high-performance scientific codes for the study and development of CMOS-based semiconductor qubits. He is coordinating the development of the TVSIM code, a simulation platform for the modeling of semiconductor qubits down to the atomic scale. So thank you so much, Dr. Niquet, for being here. And please go ahead and start whenever you feel comfortable. Many thanks for the introduction and many thanks for the invitation. So today I will give you an introduction to spin qubits in silicon and germanium. I will explain you why they are interesting and what we can do with them. And I will give a few illustrations based on our works in Grenoble and also in other places. So first of all, I'm not working alone on this topic. We have a big group in Grenoble working on silicon germanium spin qubits, from the design, fabrication, to the characterization and modeling. So myself, I am doing modeling of these spin qubits, but
I will not tell much about modeling today. I will mostly focus on the experimental results. So the outline of my talk will be the following. I will first give an introduction to spin qubits. Maybe part of this has already been presented before. I will come back to what is a spin qubit, how it is implemented in silicon or germanium. And I will also tell you a bit more how we can manipulate these spins, in particular using spin-orbit coupling. Then I will discuss an example of a 4-qubit device on germanium, and I will give some outlook on the prospects for spin qubits. So first of all, what is a spin qubit? So to introduce a spin qubit, I will make the comparison with a classical bit. So a classical bit is a system that can take basically two values, either 0 or 1. And a quantum bit is a device that can be put in a coherent superposition of these two states. So a qubit can be described by its wave function, which is a linear superposition of the 0 and 1 state. So only two-level systems, or only systems with two well-defined levels, can be used as a qubit. I think there are already many examples that have been given to you. One of the simplest example, of course, is a spin in a magnetic field. And one important thing about quantum bit is that the state of a qubit is characterized by continuous and not discrete variable. That will be this superposition coefficient alpha and beta. And first, a quantum computer what is based on qubit is an analog and not a digital machine. I will come back to this later. So, about spin qubits, how would we realize the spin qubits? So, to realize a spin qubit, we need to address a particular spin and encode information in a particular spin. So that for that purpose, we can typically confine an electron or a hole in a semiconductor quantum dot so that the energy levels get quantized. Then each level is twice spin degenerate, as shown here. And if now you apply a magnetic field B, this degenerate spin state will be split by a Zeeman energy, delta E, which is equal to G mu BB, where G is the so-called gyromagnetic factor of the electron or hole in the quantum dot, and mu B is Bohr magneton. So already to give an idea of the typical energy scale, the G factor is typically about 2 in semiconductors, or well, it can be different from 2, but let's say in silicon and germanium for electrons, it will be around 2. With magnetic field of about 0.5 Tesla, this splitting delta E is as small as a few tens of micro eV. Typically, here 60 micro eV, which corresponds to an effective temperature of 0.67 Kelvin. So when we are dealing with spin qubits, we are dealing with energy scales that are extremely small, in the tens of micro eV range. So this spin qubit device can only work at very low temperature, lower than this characteristic energy. So why is it interesting to make a quantum computer? So again, if you take classical bits, if you take two classical bits, this system can take 4 states, which are 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. And the configuration space of two classical bits is simply the product of the configuration space of each bit. For two quantum bits, you can likewise develop the wave function of two quantum bits on the basis of the 4 states 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, and make in general a linear combination of these 4 states. And such a linear combination cannot in general be factorized as a product of
the state of qubit 1 and the state of qubit 2, which means that there is much more information in two entangled qubits than in two classical qubits. And actually, if you look at the number of degrees of freedom in a classical and in a quantum register, typically for classical bit, well, if you have 2 bits, you have 2 degrees of freedom, which is the value of these 2 bits. If you have 3 classical bits, you have 3 degrees of freedom. And if you have n classical bits, you have n degrees of freedom in your register. In a quantum register with 2 bits will be characterized by 4 continuous variables, alpha, beta, gamma, delta. The state of 3 qubits will be likewise characterized by a continuous variable, which will be the coefficients on the basis state 0, 0, 0, 0, 0, 1, and so on the 8 basis states. And generally, a quantum register with n quantum bits can be characterized by 2 to the power of n continuous variables. This is a huge amount of information. Basically, adding 1 classical bit has 1 degree of freedom, whereas adding 1 qubit doubles the number of degrees of freedom. And to give an idea of the difference between a classical and a quantum register, if we consider a register with 64 qubits, and we would like to store the coefficient of the wave function of the 64 qubits in a classical computer, this will require an incredibly large amount of memory, which is, of course, out of reach of any classical computer. So in an ensemble of quantum bits, you have a very large number of degrees of freedom. And so what can you do with this very large number of degrees of freedom? Well, one way to exploit this is to make use of quantum parallelism. That is, in a quantum computer, you can prepare a superposition of input states, apply a given operation, and then get as a result a superposition of the outputs at once, of all outputs at once. That is, you make a superposition of inputs, you make one operation and you get the superposition of outputs. And specific algorithm can take advantage of this quantum parallelism to, for example, factorize integer, sort data, and so on. I won't go much further along this line, and I think you have probably already heard of this this week. I will now discuss some challenges which are not really specific to spin qubits. One of the main challenge, of course, is that we must preserve this quantum superposition of states, and there are plenty of mechanisms that actually destroy quantum information. So first of all, the qubit being in a linear superposition of 2 states, 0 and 1, well, the qubit is not in general in its ground state, and it can therefore relax to that ground state by emitting a photon, a phonon, on some time scale T1. And this destroys the information in the qubits. The other mechanism that gives rise to a loss of information is decoherence or dephasing here more specifically. That is, these coefficients alpha and beta are complex numbers, and the phase of this coefficient may drift erratically on a time scale T2 due to uncontrolled interaction with the environment. So due to noise in the environment, electrical noise, for example, as I will discuss later for spin qubits. So preserving this quantum information, so preserving this linear superposition, this superposition of coherent superposition of states is not so easy. And one way to deal with that
is to build error correction schemes such as surface codes and so on. So now the focus of my talk will be silicon and germanium spin qubits. So why silicon rather than other semiconductor materials, for example, like III-V? So it turns out that one of the major sources of decoherence in semiconductor spin qubits is the interaction between the magnetic moment of the electron and those of the nuclei spins. In particular, the so-called hyperfine content interaction. Namely, your electrons are carrying a spin, and this is in this spin that you want to encode information. But the nuclei are also carrying spins, and the spins of the electron or the spin on the nuclei can interact together. And since you typically do not control the nuclei spin, this will give rise to loss of information. And if you look at usual semiconductors such as III-Vs, the problem is that, for example, all III-V semiconductors, gallium arsenide, indium arsenide, and so on, they all have non-zero nuclear spins. So you can't get rid of this interaction in III-V material. But in silicon and also in germanium, it turns out that the majority isotope for silicon is called silicon-28, which is 95% of natural silicon, has no net nuclear spin. And furthermore, you can also purify natural silicon in order to only have silicon-28 atoms in your sample. And in this condition, the electron spin lifetime can reach a few tens of microseconds in highly purified silicon. One other advantage of silicon is that silicon benefits from the know-how from microelectronics research and development. So we know how to process these materials and to process it at a nanoscale for years. It has been driving the microelectronics industry for more than 50 years. So this is really a material on which the know-how, the manufacturing is really very, very much advanced. So we know how to integrate today billions of devices on a few centimeters square. And we can also on silicon co-integrate qubits with the classical electronics that is needed to drive these qubits, because a quantum computer in practice, I would say, is a few percent of quantum devices, and maybe 95% of classical electronics around to drive, generate radio frequency signals, measure the spins, and so on. And we need to co-integrate everything on the same chip. Silicon, for this, in principle, pretty easy. So, what do spin qubits look like in silicon? In fact, there are plenty of flavors of spin qubits, even in silicon and germanium. There are plenty of ways to do them. So I will here illustrate with a typical qubit as it is done in Grenoble. And in fact, the simplest qubit you can imagine is just a conventional transistor. So here you have an illustration of such a transistor. I don't know if you see my mouse. So a conventional transistor where you have, do you see my mouse or not? Yes, we can see. Yes, okay. You have a conventional transistor with a so-called source and drain. So this is a nanowire transistor. Here it's a small silicon channel you see here in a cross section. So you have a small silicon channel, you have an oxide around, and you have a metal gate you see here. And you try to flow a current between the source and drain.
And you apply a potential on this gate. And if this potential, for example, is very negative, this potential will tend to repel electron under the gate and to block the current. On the contrary, if you apply a positive voltage on the gate, this positive voltage attracts electron under the gate, and then you can have a current that flows from the source to drain. This is exactly what you see here. This is the current through the transistor or the conductance as a function of the voltage on the gate. When the gate voltage is very negative, there is no current flowing from the device because the potential from the gate repels electrons, so there is no carrier below the gate. And if you apply a positive gate voltage, you accumulate carrier below the gate and you have current flowing from source to drain. So this is at room temperature. And now if you lower the temperature, at some point, you will start to see oscillation in the conductance. That is, instead of having a smooth curve, you start to see oscillation. And in fact, these oscillations correspond to the so-called Coulomb blockade regime. And they are the fingerprints of the addition of one electron at a time below the gate. So each time you add one electron under the gate, you have a peak of conductance, which means that we can ultimately control the number of electrons we have below this gate. And we can even go to the regime where we have only one electron below this gate. So the first silicon qubits we made in Grenoble, for example, were just transistors operating in this low temperature regime where we can control the number of electrons that are below the gate, and we can trap just one electron below the gate and manipulate its spin. Well, now we can do things that are a bit more refined. So this is an example of another device made in Grenoble. But it's more or less in the same spirit. Here you have a silicon wire between the S and D pads here. So this is a thin silicon wire. And on top of these silicon wires, you have two rows of gates on the left and on the right. So you have 2 times 8 gate. Here you have a top view. We clearly see the 8 gates. And with these 8 gates on the left and the 8 gates on the right, you can define 16 quantum dots that are face-to-face. And you can, for example, use the left column of quantum dots to do qubits, and the right column of quantum dots to measure this qubit. I will come back to this later. To measure the spin in this qubit through the so-called poly spin blockade. And so with the gates, we can trap the carrier, and as I will show you in a few minutes, we can also manipulate this carrier, so rotate the spin and make them interact through exchange interactions. So, since I'm doing modeling, just a few words about modeling. So we can model this kind of devices with either atomistic method or effective mass approximation. So what you see here is a slightly simplified device. So in blue, you have an oxide. On top of the oxide, you have the silicon channel here, which is rectangular. And you have a gate here that partly overlaps this channel. And for example, you can solve Poisson's equation to get the potential landscape in this device, and then solve here a so-called tie binding model, where you try to expand the wave function of your electrons into a basis set of atomic orbitals. And then you find the wave function of the electron, and you find that it is localized here in the corner where the electric field of the gate is maximum. So here, for example, each red dot is an atom of silicon at the surface of the wire. And we can even include
the effect of disorder, and you may see that the surface of this wire is actually rough. So we can really include fine details in the modeling. And so here we are typically in a system where we have both structural confinement by the wire, and we have also electrical confinement by the gate, which really attracts or squeezes the electron in the corner below the gate. So once you have trapped an electron or a hole below the gate, so you have one carrier, so one spin below the gate. So the first thing you would like to do is to manipulate this spin. Remember that you want to encode an information as a linear superposition of a spin up and spin down. So the first thing you would like to do is to manipulate and rotate this spin. So for that purpose, you typically make use of radio frequency electromagnetic fields that you shine on your qubit in order to do resonant coherent absorption between your states 0 and 1. So let's assume, for example, you start in a spin down state that I call 0. If you shine a radio frequency signal onto this qubit that is resonant with the energy splitting between the 0 and 1 state, this radio frequency signal will be absorbed, and this will drive coherent rotation of the spin from the 0 to the 1 state. So this is what is evidenced here. These are called Rabi oscillations. You see your here we have a qubit with the splitting of a few tens of micro EV, which correspond to a frequency of 14 gigahertz. So you shine a radio frequency signal with a frequency of 14 gigahertz, and then your spin will rotate at a much smaller frequency, and the spin does not rotate at 40 gigahertz. It rotates at a much lower frequency that is called the Rabi frequency, and goes from 0 to 1 back to 0 and so on. So yes, as I just discussed, again, typical scales. So this splitting between the 0 and 1 state, as we discussed, is about 60 micro EV. So this corresponds to a frequency of 14 gigahertz, around 14 gigahertz. And the frequency of rotation here is typically from, let's say, 1 to 100 megahertz at most. And it depends on how much your spin is coupled with the incident radio frequency signal. Maybe I can, are there any questions up to now that I may answer before going to spin orbit coupling? Okay, for the participants, if you have any questions, you can write your questions in the chat, or you can unmute yourself and go ahead and ask. It sounds like not. No, so I will continue. So, so the point now is that a spin primarily couples to the magnetic component of your radio frequency electric field. That is, in fact, if you take a spin in vacuum, the spin in vacuum couples to magnetic field. It does not couple to spontaneously couple to electric field. That is, if you send this radio frequency signal onto your qubit, this radio frequency signal has an electric component and a magnetic component, and your spin primarily couples to the magnetic component of your radio frequency field. This is called electron spin resonance, or ESR. So this is nice in the sense that you can indeed manipulate your spin this way.
One of the major drawbacks is that magnetic fields are usually non-local. Typically, you will have an antenna for which you pass a current, which will radiate a magnetic field. But this is really non-local, so it may be difficult to address a particular speed. So it may be more suitable to couple the spin to the electric field, which will allow a direct manipulation with the electric field from a gate. So here, if I come back to the design I've shown before, if you send radio frequency modulation on the gate, it will mostly generate a local electric field below the gate. And if you can couple this, your spin to this radio frequency electric field, this is much more local than using a radio frequency magnetic field. But you need a mechanism to couple the spin to the electric field, or equivalently, a mechanism that couples the spin to the orbital motion of the carrier. And fortunately, in semiconductor, you have this for free, or almost. So this is a so-called spin-orbit coupling. And how can we see spin-orbit coupling? So spin-orbit coupling is a relativistic effect that can be understood semi-classically as follows. So imagine for a moment that you are riding an electron. So from your point of view, in your frame, what you see is charged nuclei moving around you. We often see solids as electrons moving around nuclei, but it's just a question of a choice of frame. If I am in a frame of an electron, what I see is charged nuclei moving around me. And these charged nuclei that move around me, they create a magnetic field in my frame. And this magnetic field will act on the spin of the electron, which is attached to this frame. So this means that shaking an electron or a hole in a radio frequency electric field can drive the rotation of its spin through these spin-orbit coupling effects. So making use of such spin-orbit interaction to manipulate spin come at a price. Is that if you couple spins to electric field, you can manipulate them with electric fields, but typically this will speed up decoherence through interactions with electrical and charge noise, with phonons and so on. So the price to pay for this is that you have an electrical access to your spin, but you're coupled to electrical noise, which may speed decoherence. One other remark here about manipulation of the spins is that, as we just discussed, to manipulate an electron spin in a spin qubit, you have to send radio frequency signals, so which means that radio frequency signals are everywhere in spin qubit device. And of course, you have to manage these radio frequency signal at the scale of the chip and at low temperature, which is by itself already a challenge. So, so this was to give a brief idea of how we once we have trapped the spin under a gate, how we manipulate them. So we can manipulate them by sending radio frequency signals onto that gate in order to shake the electron in real space and leverage on the spin orbit interactions to rotate the spin. I will now give a few words on how we read the spin and how we can make them interact together in order to perform complex spin-dependent operations. So first of all, if I take such an array of spin qubits, the neighboring spin qubits, they are coupled together by
tunneling between the dots. So you have two neighboring dots. You can have electrons that tunnel from one dot to another. And this dot-to-dot tunneling is is hampered by Coulomb repulsion. That is, if I have one electron there and one electron there, if I want this electron to tunnel to that one, I have to pay for the cost of the Coulomb interactions between these two electrons in the same dot. And this competition between single particle tunneling and Coulomb interactions between the electrons give rise to an effective exchange interaction between the dots that couple the spins. Namely, the tunneling strength between two dots depends on the spin of these two dots, because two electrons with the same spin cannot occupy the same level. This is Pauli exclusion principle, which means that if two electrons have the same spin, they cannot tunnel onto the same level, whereas if two electrons have the opposite spin, they can tunnel from one dot to another on the same level. So, which means that the actual tunneling interaction depends on the spin of the electron in the dots. And this is used actually to program the interaction between these dots and the complex multi-qubit operation. I will give an example later. This is also this is actually also used to measure the spins. For example, here in these devices on the right, we have one row of quantum dots that, as I said, can be used as spin qubits. And the facing row can be used as a measurement device. Namely, again, we will try to transfer the carrier from one dot to the facing dot. And as we discussed, we can do so if the spins are different, but if the spins are parallel, the Pauli exclusion principle will prevent me from transferring one carrier from one side to another. And so if I can monitor whether my carrier has actually tunneled from one dot to another, I can deduce the spin from the fact that tunneling is allowed or not. So this Pauli exclusion principle, or this Pauli spin blockade principle, is used also to measure the spin in these devices. Other specific question on the manipulation of spins? If not, I will go to the next topic. So, as you know, in semiconductor, you can have two kinds of carriers, which can be either electron in the conduction band or holes in the valence band. So, so a semiconductor has a gap. So either you add carriers above the gap to fill the conduction band, and you get an electron qubit, or you remove carriers out of the valence band, and then you get a hole. And in principle, you can play with either one or the other. So in terms of spin qubits in silicon and germanium, is it better to play with electrons or holes? I won't answer this question because this question, I mean, is not completely settled right now, but I can give you some advantage and drawbacks of each kind of carrier. So it seems we have a question in the chat. Yes. So Maria asks, what happens when you want to exchange two qubits with the same spin for the Pauli exclusion principle? What happens when you want to exchange two qubits with the same spin? So in fact, if the two spins are aligned, the tunneling between the two spins is the tunneling between the two dots is prevented. So if the two spins are aligned,
the two electrons cannot tunnel to the same dot. Whereas if they are not aligned, they can in principle tunnel to the same dot. So even without, I will say, going to really the limit where we really make the electron tunnel from one dot to another, the fact that you have a tunnel coupling, if this tunneling is allowed, we tend to lower the energy of your pair of electrons, because this tends to somehow delocalize a bit more the wave function. Whereas if tunneling is forbidden by the Pauli exclusion principle, this typically rises the energy of your state. So this, as I said, this gives rise effectively to a spin-dependent term in the coupling Hamiltonian between the dots. The fact that if you spin are anti-parallel, you can tunnel, and this will lower the energy of the system by allowing for more delocalization of the wave function, so lowering the kinetic energy. Whereas if the spins are aligned, you cannot do so, and so you cannot benefit from this extra delocalization of your carriers. I hope I answered the question. Yes, the student says thanks. Okay, so about electron or hole. So one of the advantages of using electron in the conduction band in silicon and germanium in silicon is that the spin-orbit coupling is very small in the conduction band of silicon due to the indirect nature of the band gap. So this means that the spins are decoupled from the electric field. So since they are decoupled from the electric field, they are decoupled from electrical noise. So you have very long coherence time. This is very nice. But you can only manipulate your electron with radio frequency magnetic field, or if you want to manipulate them with radio frequency electric field, you have to create an artificial spin-orbit coupling, which is typically done with micromagnets. This is an illustration here. You have your qubits here, and you have a micromagnet on top. So these micromagnets create a non-homogeneous magnetic field. So if you shake your electron in this non-homogeneous magnetic field, what the electron sees in its frame is a time-dependent magnetic field that will act on the spin. So it's a way to create an artificial spin-orbit coupling that you can tailor to your needs. This spin-orbit coupling, the intrinsic spin-orbit coupling, the natural spin-orbit coupling, is much larger in the valence band of silicon, which allows for much easier electrical manipulation at the expense of shorter lifetimes, but this is partly elevated by the faster manipulation. And as an example of a practical realization of a small quantum processor, I will show you an illustration with all spins in germanium quantum processor. So this is a demonstration that has been realized last year, not in Grenoble, it's a work done in Delft. I've shown to show this because this is one of the most advanced realizations of spin qubits. So in this device, which is shown here, so you have a silicon germanium heterostructure. So you have a layer of germanium, which is sandwiched between two layers of silicon germanium that act as barriers, which confine holes here in the valence band in the germanium field. And on top of this structure, you deposit gates, here P1, P2, P3, and P4, that will each control a quantum dot. So they attract a hole in the quantum dot, and will be used also to manipulate electrically the spin of these quantum dot with radio frequency signals.
You have also electrodes you see in between that are used to control the tunneling between the dots, and so the exchange interaction between these 4 spins. And S1 and S2 are charge detectors that allow you to monitor where the charge are in the device. And so they can be used to read the spins. As we discussed, if you want to read a spin, you can try to make the spin tunnel from one dot to another and see whether they tunnel or not. And from this, you can understand whether the spins are parallel or not, and so read out your spin. Yes. Okay. Okay, this is exactly what I have just explained. So this device here are really used to monitor the charge in these 4 dots and to read out the spins using this spin blockade mechanism. So tunneling allows this spin anti-parallel and forbidden otherwise. So here this is a demonstration of the manipulation of the spin in the 4 dots. So as we just discussed, you send a radio frequency signal onto the gate. So, and this the electronic field generated by the gates, the radio frequency electric field generated by the gates, we couple to the spins. And so you can manipulate any of these spins, the spin below gate G1. So you see here the recorded oscillation of spin 1 when driven. So it goes from 0 to 1 and so on. And you can do the same in dot 2, in dot 3, in dot 4. You may just notice that these spins do not necessarily rotate exactly at the same spin. They do not have the same radio frequencies. So there is a bit of so-called variability. The 4 dots are not totally identical in practice, but you can manipulate any of the spins in the system. And then you can do these complex operation involving at least 2 spins in the device. And in particular here, they did conditional rotation on any pair of dots. So this figure here is a bit complex. So I will explain now in detail how this works. So let's consider 2 qubits that are uncoupled. So there is no tunneling allowed between the qubits. One of the qubits, I will call it the target dot, and the other, I will call it the control dot, for reasons that will become clearer later. Now, let us turn on tunneling between the 2 dots. So as I have just discussed, the tunneling between the 2 dots will in fact alter the electronic structure of these 2 dots, and in particular whether the spin in the so-called control dot is up or down. It will change the energy levels, the transition energy in the first dot. So for example, if the spin in the control dot is down due to this exchange coupling with the target dot, the the resonance frequency of the target dot will not be the same as if the spin of the control dot is up. And this allows to perform conditional rotation, that is, to rotate, for example, the target dot only if the control dot is down.
So for example, if you shine a radio frequency signal with frequency F low here, the target dot will rotate only if the control dot is down, because if the control dot is up, the resonance frequency will not be F low, but F high. On the opposite, if the control dot is up, you can only rotate the target dot if you send a radio frequency signal at frequency F high. So if you send this radio frequency signal at frequency F low, the target dot will only rotate if the control dot is down, and if you shine a radio frequency signal at frequency F high, the target dot will only rotate if the control dot is up. And this is exactly what we see here in this diagram. So I will only focus on this small part of the diagram. On this small part of the diagram, so we work with the two qubits Q1 and Q2. So what they first do is that they let the system relax to the ground state, which is down, down. And then they rotate the control qubit. So they start here from a control qubit, which is down, this is theta equal to 0, then up, theta equal pi, down, up again. So they prepare the control qubit in a well-defined state. Then they switch on the exchange between the two dots to couple them. And they attempt to rotate the target qubit either with a radio frequency signal at frequency F low or a radio frequency signal at frequency F high. So remember, once we switch on the exchange coupling between the dots, so the tunnel coupling between the dots, the energy levels of the target dot are affected by this coupling. So if the control dot is down, you can only rotate the target dot with a signal at frequency F low, and if it is up, you can only rotate the target dot with radio frequency signal at frequency F high. So this is exactly what we see here. Here they shine a radio frequency signal at frequency F low. So this will rotate the target dot only if the control dot is down. This is exactly what we see here. The control dot is down where theta control is either 0 or 2 pi. And indeed, we see that if we send a radio frequency signal with frequency F low on the target dot, it will rotate. And this is in fact the value of the spin in the target dot as a function of the duration of the pulse, rotation pulse. On the opposite, if the control dot is up, theta equal to pi or 3 pi, we see that the target dot does not rotate. So we have a way here to rotate the target dot only if the control dot is down. Here, you could do the same with a signal at Fi. It's exactly the same. Here at Fi, we can only rotate the target dot if the control dot is up. So indeed, if the control dot is down, we see no rotation. If the control dot is up, we see that we can rotate the qubit. So this is a demonstration of single qubit manipulation and multi-qubit operation in a small germanium quantum processor with 4 bits, which show how to leverage on this spin-orbit coupling to manipulate, on the excitation interaction to program conditional operation, which is what you need basically to achieve a quantum computer. So what's next? What's next? So I have shown you example of one-dimensional arrays of qubit, as we do in Grenoble, of a small two-dimensional array of qubit with 4 qubits. So clearly, if we really want to
to implement the quantum error correction code, we must increase qubit connectivity and go to two-dimensional arrays of qubits. So there are plans for this in Grenoble, but also in plenty of other laboratories around the world that try to go to larger array of qubits and to two-dimensional array of qubits in order to go to more entangled qubits and to allow ultimately for logical qubits with quantum error correction code. So this brings me to my final remarks on this silicon germanium spin qubit. So I would like to remind you that quantum technologies are still at an early stage, and that silicon is just one of the many contenders. And for example, the SOI technology we have developed in Grenoble is only one of the possible options for silicon. So there are, as I said, plenty, as you have seen also, I think in these talks, there are plenty of ways to do qubits. Silicon is only one option, and even for silicon, you have plenty of ways to do these qubits. And I would say there is no consensus now on what are the best device to do it. Yet the challenges to be met by all technologies basically are pretty tremendous. So silicon spin qubit may not seem as mature as other platforms. For example, on some superconducting qubit, there has been demonstration on much larger arrays than 4 qubits or 6 qubits, which is the record now in silicon. But I would like to point out that silicon spin qubit are not have started only in the mid-2010s, so much later than other technologies. And I think the previous speaker also discussed this point. So in this field of qubits, of quantum information in general, there are plenty of opportunities for innovation. And the quantum computer, if it ever exists, might be ultimately totally different to what we imagine now. And progress must and will be made at all levels of the quantum stack. That is, the quantum chip is one thing, improving qubits is one thing, but we must also improve, for example, the classical electronics that drive these qubits, the quantum compiler, quantum algorithms, and so on, in order really to achieve a viable quantum computer. I must say that for spin qubits, silicon spin qubits, but I think for all qubits in general, one of the critical aspects is really materials. These qubits are really sensitive to noise and perturbation in the environment, so the quality of materials is really critical. I mean, much more critical than for classical electronics. We must really reach interfaces, quality of materials, interfaces, oxides that are way beyond what we have been able to achieve with classical electronics up to now. So I think this concludes my talk. If you have questions, I will be happy to answer your question. Okay, thank you so much, Dr. Nikkei. Do you have any questions or comments from the participants? Well, we do have some thank yous in the chat, like excellent talk from the students. If I may, can I ask a question? Yes, of course. So I maybe missed it, but why? So germanium is maybe sometimes more interesting than silicon because of the holes. Yes. So I did not. Yes, I did not discuss this too much. Yes. In fact, if you want to do all qubits, germanium is more suitable than silicon.
because in particular because the effective masses of the holes are extremely small in germanium. And this means that to reach a given confinement energy, you can make much bigger qubits. So this relaxes the constraint on the fabrication. Germanium is very interesting for this, and that to achieve a given performance, you can make your qubit bigger. So much easier to fabricate. Thank you. Why, when we deal with holes, germanium is really probably appears now to be the material of choice. And as silicon, it has no nuclear spin, or it can be isotopically purified to have no nuclear spin, so we do not suffer from interaction with the nuclear spins that spoils the information stored in the spin of the holes or electrons. Okay, any more questions or comments? Sounds like not. So I think we can just thank Dr. Nikkei again. Thank you so much for the talk. It was great. And we can end the session here. We'll go to have lunch or dinner, depending on where you are. For me, it will be dinner. Thank you, Michel. Yeah. Thank you very much. All right, bye. Sí, regresamos a las 2:20, como siempre.
¿Aló? ¿Aló? Hola, te escucho. Sí, claramente. Buenas tardes, no sé quién es. Hola, soy Anabel. Soy una de las organizadoras de parte de COFALUMNI. Ok, se supone que mi charla es la que viene ahorita, ¿no? Soy el profesor Enrique Castro. Sí, empezamos como en 4 minutos más o menos. Ahorita estamos en el break del almuerzo. Ok, perfecto. No hay problema, yo espero. Gracias. Profesor, ¿podría intentar compartir su pantalla para cerciorarnos de que todo está bien? Ok, ya lo voy a hacer. ¿Se ve? Sí, ya se ve la pantalla. Veo el internet cuántico. Ok. Vamos a esperar un minuto y podemos empezar. Yo, mientras tanto, voy a ir preparando la grabación de la clase. Usted me dirá cuándo.
¿Empiezo? Sí, ya podemos comenzar. Ok, entonces regresamos ahorita con la siguiente clase del profesor Enrique Castro. Profe, cuando usted quiera, comienza. Ok. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, soy el profesor Enrique Castro y vamos a hablar hoy del Internet cuántico. El contenido del presente módulo es qué es el Internet cuántico, elementos del Internet cuántico, stack del Internet cuántico. Empecemos, ¿qué es el Internet cuántico? Es el conjunto de sistemas de comunicaciones cuánticas, protocolos cuánticos y dispositivos cuánticos capaces de lograr en conjunto la transmisión de comunicaciones cuánticas seguras. Su implementación depende actualmente de tecnologías cuánticas muy diversas que se están desarrollando de forma independiente. Sin embargo, el alto grado de independencia de unas tecnologías cuánticas respecto a otras ha frenado el avance hacia la implementación del Internet cuántico, en el cual se tendrán que implementar tecnologías tales como superconductoras, trampas de iones, átomos neutros, puntos cuánticos, resonancia magnética nuclear, etc. En estos momentos, el principal problema es que si se desarrolla una plataforma con una única tecnología, entonces ocurrirá que habrán etapas que no serán tan eficientes. Hay tecnologías que en ciertas etapas o en ciertas capas del Internet no son tan eficientes como otras. Entonces, por esa razón, si desarrollamos un Internet cuántico con diferentes tecnologías cuánticas, entonces una gran limitante son los dispositivos de interfase entre diferentes tecnologías, los cuales ahora todavía no están bien desarrollados. Sin embargo, debemos aclarar como norma en esta clase, que el Internet cuántico todavía no existe. Hay que decirle no a las divulgaciones que están en las redes, porque tenemos que tener muy claro que una red cuántica no es Internet cuántico. Sí hay redes cuánticas, muchísimas, en términos de que a nivel mundial en este momento, calculo yo que debe haber entre 16 o 20 o un poco más operativas y funcionando muy bien. Pero eso no significa que el Internet cuántico esté funcionando. Además, tenemos que aclarar que nosotros en la semana que llevamos hemos hablado de una correlación llamada entrelazamiento, pero las correlaciones no clásicas presentes en los sistemas entrelazados pueden ser mucho más que la correlación del entrelazamiento, hay muchísimas más. Y pueden aprovecharse no solo para distribuir entrelazamiento, sino también para crear y implementar aplicaciones innovadoras. Lo que existe actualmente son propuestas y estudios que sugieren diversas maneras posibles de cómo a futuro serán algunos tipos de redes cuánticas sobre las cuales puede implementarse un Internet cuántico. A grosso modo, estas propuestas las podemos agrupar en tres tipos. El Internet cuántico simulado. Actualmente existen redes cuánticas que simulan, redes clásicas que simulan redes cuánticas, y para ello utilizan esquemas de redes definidas por software, lo que nosotros conocemos como SDN. Sin embargo, ninguna simulación jamás reemplazará la realidad, solo es una aproximación. Y un ejemplo de esto es la red cuántica de Madrid, en la cual mucha gente tiene plasmado su interés porque sería, técnicamente hablando, quizás una red cuántica simulada la que se implemente al principio mientras el Internet cuántico que deseamos no llegue todavía. Está el Internet cuántico híbrido. En estas propuestas se pretende implementar redes cuánticas sobre la infraestructura de fibras ópticas ya existentes y que son de uso en redes clásicas. En esta propuesta, las repetidoras cuánticas y los nodos finales se pueden alojar en ubicaciones muy específicas de las redes actuales. Hasta ahora son propuestas apoyadas por simulación. Hay gente que ha tomado redes clásicas, por ejemplo, con nodos, y han agarrado 100 nodos y en la simulación han puesto repetidoras cuánticas con criterios cuánticos, con interfaces cuántico clásico y clásico cuántico, y han hecho simulación. Las simulaciones hasta ahora son más favorables para el sistema híbrido que para el sistema simulado, pero sin embargo todavía son simulaciones, no
se ha hecho un experimento en serio que agarre y cree un sistema de límites. El Internet cuántico que todos deseamos es en estas redes la transferencia de información cuántica entre los nodos del grafo se realiza a través de canales cuánticos y su seguridad está protegida por los lineamientos y postulados de la mecánica cuántica y por protocolos de criptografía cuántica. Ese es el Internet cuántico que los físicos esperan desarrollar, pero todavía no existe. Estos tres tipos de redes necesariamente deben tener en común una tasa mínima de distribución de qubits, estados productos, estados cuánticos entrelazados, bipartitos o multipartitos, que entre cualquier par de nodos del grafo y todos los estados cuánticos involucrados sean capaces de mantener un alto nivel de fidelidad y de operación. Eso es lo que deberían tener en común las tres redes. Elementos del Internet cuántico. Vamos a hacer un pequeño repaso de algunas cosas que hemos hablado esta semana y algunos detalles que se pasaron por falta de tiempo, ya que el tiempo aquí es nuestro enemigo en esta clase. Primero, aclaremos las características de la información cuántica desafiando supuestos fundamentales que subyacen al diseño actual del Internet clásico, razón por la cual el Internet clásico actual no puede evolucionar hacia el Internet cuántico. Es decir, hay un grupo de personas que sigue pensando que, bueno, ustedes ponen el equipo cuántico, pero vamos a ir del Internet que tenemos al cuántico. No se puede. Eso ya está claro en la comunidad de ciencia. Ojo, en el mundo de la ingeniería no está muy claro todavía. Las diferencias experimentales son insalvables. Los fundamentos de la mecánica cuántica, por un lado. Los fundamentos de la teoría de medida, por otro. Los fundamentos de la óptica cuántica, es decir, la física de los estados de variable discreta y de los estados de variable continua en espacios multipartitos no tienen absolutamente nada que ver con la realidad simple de transmitir información en bits. Otra cosa que es importante, nosotros en las clases, y a lo largo de este vídeo, hemos hablado del entrelazamiento como una correlación, pero en realidad hay correlaciones que van mucho más allá del entrelazamiento. Y fíjense bien, en términos de información, uno se puede tomar dos nodos y crear una información entre los dos. Esa información la vamos a llamar información mutua, porque los dos comparten la información y tienen una información mutua. Si para poder determinar qué hacemos con esa información, medimos a la información mutua sin medir, teórica, la vamos a llamar IAB. Y a la información mutua después de la medida, en física de teoría de información, se suele llamar la información mutua interrogada, la vamos a llamar JAB. Si nosotros restamos las dos, ocurre un evento interesante. En el mundo clásico, si yo tengo una información mutua, mido y vuelvo a determinar la información mutua, las dos son iguales, porque la medida no perturba el mundo clásico. Entonces no tienen discordancia entre sí. Pero en el mundo cuántico, cuando yo tengo una información y la mido, el resultado de restar una con respecto a la otra, y pongo aproximadamente igual porque aquí hay una serie de procesos de minimización que no tengo tiempo de explicar en la clase, pero la diferencia entre las dos informaciones siempre es mayor que cero. Y pongo un ejemplo muy interesante. Tomemos los estados de Werner, que se definen como un cuarto de I, 1 menos P sobre 4I más P por el bracket del estado psi que estamos considerando. Si yo calculo la concurrencia es un instrumento de teoría de información cuántica con el cual podemos determinar si una matriz de densidad asociada a un estado es posible descomponerla en estados productos de dos matrices de densidad distintas o no hay forma de descomponerla. Cuando las podemos descomponer, hablamos de que hay un sistema con estados productos y cuando no hay forma de descomponerla, decimos que el sistema está entrelazado. En los estados de Werner, aquí tenemos 0, 1/3 en esta región del parámetro P. En esta región, la discordia es 0. Significa que aquí tenemos estados productos. Cuando
entre 1/3 y 1, encontramos que la discordia, es que la concurrencia no es 0, aumenta linealmente. Y eso es sinónimo de que en esta región tenemos entrelazamiento. Ojo, si calculamos la discordia, es decir, el mínimo de la información mutua menos la información interrogada en función de los parámetros de probabilidad, la vamos a denotar con la letra D. Ella nunca es 0. Fíjense que aún habiendo estados productos, hay discordia. Y como nunca es 0, ella siempre tiene una información de cómo se está correlacionando la información mutua del sistema que contiene a este estado entrelazado. Entonces, esta es una correlación que va más allá del entrelazamiento y sin embargo es muy distinta al entrelazamiento, ya que no hay forma de mapear la discordia y con ella sacar un estado entrelazado. La discordia es una medida de un tipo de correlación entrópica y, por ejemplo, la concurrencia es otra medida. Las dos miden cosas distintas porque en el estado entrelazado hay correlaciones distintas. En el caso tripartito hablamos de distensión, en el caso bipartito también tenemos el entrelazamiento de formación, una serie de correlaciones que el mundo cuántico tiene para estados donde estamos trabajando con matrices de densidad. Eso no existe en el mundo clásico. Por otro lado, desde el punto de vista de las diferencias entrópicas y sus aplicaciones sobre la definición de información clásica y cuántica, encontramos que toda la teoría de comunicaciones clásicas fundamentalmente está montado en la teoría de entropía de Shannon. Pero las comunicaciones cuánticas, quien lea un buen libro de teoría de información cuántica, encontrará que hay que trabajar con la entropía de Shannon, con la entropía de Coleman, con la entropía de Reynolds, con la entropía de Hartley. Son entropías que definen parámetros de información distintos dentro del mundo de las comunicaciones cuánticas. Ahí está otra gran diferencia. Otra diferencia, las tecnologías cuánticas en base a las diferenciaciones, en base a las operaciones lógicas nativas, obligatoriamente imponen el desarrollo de procesos experimentales muy distintos. Es decir, si yo estoy trabajando con superconductores, las únicas operaciones lógicas unitarias más llamadas por ustedes con puertas cuánticas serían rotaciones, raíz de X y seno. El superconductor, un transmón no puede hacer otra operación que esa. Sin embargo, ustedes hacen circuitos cuánticos con operaciones de Hadamard, operaciones swap, una cantidad inmensa de operaciones, control Z, que no son propias de los superconductores. Entonces uno tiene que hacer que esas operaciones que no son nativas de la tecnología superconductora, hay que transpilarlas, es decir, hay que construir circuitos equivalentes que den el mismo resultado, pero en una tecnología superconductora con un número de puertas limitados al que llamamos nativo. Eso también es otra limitante. Los protocolos de programación cuántica, ojo, en este momento, así como en su momento se creó Java, se creó muchos lenguajes de programación para redes clásicas, hoy por hoy existen ya idiomas, lenguajes de programación cuántica. La primera vez que se implementó algo de esto fue en el D-Wave, que no es un computador cuántico, sino una aproximación a un computador cuántico, y ellos crearon el primer protocolo de comunicación cuántica, que con él se pueden hacer algoritmos cuánticos, circuitos cuánticos, etc. Pero eso no tiene nada en común con lo que conocemos en el Internet clásico. Y la razón es simple. En el Internet clásico, si queremos simular el algoritmo de Deutsch, vamos a Python, vamos a C, vamos a cualquier idioma y tenemos que hacer un programa muy extenso para poder lograr, si dominamos bien los conceptos, implementar el algoritmo de Deutsch o el de Shor o cualquier cantidad de estos algoritmos. El problema es que cuando uno hace programación cuántica, hay una instrucción que hace Deutsch, hay una instrucción que hace Shor. Entonces, es una nueva manera de trabajar que se escapa de los lineamientos de las redes clásicas. Las diferencias empiezan en el mismo usuario del futuro Internet cuántico. En el Internet clásico, el usuario se conecta con un ordenador clásico, como el que tenemos ahorita que estamos comunicando.
Pero en el Internet cuántico, el usuario se conectará tanto con un ordenador clásico como con un computador cuántico. Esto obliga a ambas redes a coexistir juntas con estar totalmente distintos. Y eso es importante. No se anulan una a la otra, como dije el lunes al empezar la charla. Estas tecnologías se complementan una a la otra. Vamos a hablar de 4 grandes diferencias. La primera, en los ordenadores clásicos introducen al Internet bits en forma secuencial, los cuales son enviados del transmisor al receptor por medio del enrutamiento clásico. Las únicas pérdidas son debidas a la propagación por la red y son compensadas por repetidoras eficientes. En el Internet cuántico, el usuario se conectará tanto con un ordenador clásico como un computador cuántico. Los computadores cuánticos envían qubits en base al paralelismo cuántico y estos qubits se procesan en la red que soporta la plataforma del Internet cuántico por entanglement swapping, teleportación, enrutamiento cuántico, caminatas cuánticas, codificación cuántica, etc. Todas estas técnicas tienen pérdidas muy distintas, sus ruidos cuánticos son muy distintos. Además, se implementan con tecnologías cuánticas muy distintas y sus errores son corregidos por protocolos cuánticos también distintos. Actualmente, la teoría de corrección de errores cuánticos está más estudiada teóricamente que experimentalmente, hasta el punto que en áreas como en la resonancia magnética nuclear hay muy pocas publicaciones de física experimental que presenten resultados que ilustren cómo se han corregido los errores cuánticos con dicha tecnología. Y esto se debe a que esta tecnología aún no es escalable. La tecnología de los superconductores, yo la puedo crear, la puedo montar en un dispositivo y vengo mañana y sigue estando ahí, pero cuando estoy trabajando con moléculas y voy a hacer trabajar en aquel solvente y aquel soluto donde quiero hacer resonancia magnética nuclear, las condiciones del entorno son tales que en espacios de tiempo largos, las moléculas tienen una energía cinética media que les obliga a moverse y el sistema en sí va a tener propiedades distintas a medida que evoluciona el tiempo. Esas no son tecnologías escalables, por lo tanto es muy difícil crear circuitos de corrección de errores cuánticos con estas tecnologías. Segundo, el usuario clásico en su ordenador procesa información muy diversa para enviarlo al receptor en bits. El usuario conectado con un computador cuántico procesa información cuántica en base a algoritmos cuánticos. Y los resultados los envía en forma de qubits, estados entrelazados bipartitos o multipartitos, y estos son muy sensibles a la decoherencia. Ahí hay una gran diferencia. Si bien es cierto, la tecnología cuántica es superlativamente mejor que la tecnología clásica en términos de resultados, y lo vimos con la supremacía cuántica, lo vimos en la red de Chen de los 4.600 kilómetros en China. Hay que reconocer que también los qubits y todos los estados que vamos a utilizar en el Internet cuántico dependen muy fuertemente de los procesos de decoherencia. Por esta razón, todo lo que se haga en red cuántica que sustenta un Internet cuántico afecta significativamente a la información cuántica enviada en dichos estados cuánticos, lo que genera una gran probabilidad de pérdida de información. Tercero, las redes de comunicación clásicas solo tienen una capacidad de transmisión. Mira, en las comunicaciones cuánticas se tienen diversos tipos de definición de capacidad de transmisión, tales como la capacidad clásica, la capacidad cuántica, la capacidad asistida. En las redes clásicas solamente hay la capacidad de transmisión, que la calculas en un cable coaxial de cobre o la calculas en una fibra óptica, pero la expresión que estás analizando es una misma expresión para la capacidad de transmisión. En el caso cuántico, todas estas capacidades están acotadas además por la coda de voleo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque la definición de información que fluye a lo largo de un proceso cuántico es mucho más amplia, más robusta en conocimiento que la que fluye por un sistema clásico. Cuarto, los canales de comunicación clásicos tienen pérdidas por atenuación, pero estas pérdidas no producen en el canal efectos de memoria. Las únicas memorias que se tienen son las que presentan las repetidoras de la red. Pero en el mundo cuántico la cosa es distinta. En las comunicaciones cuánticas podemos tener componentes con memoria cuántica y sin memoria cuántica, sin necesidad que sean las memorias de nuestra repetidora. Las repetidoras que tienen memoria cuántica, por ejemplo,
Se caracterizan porque al transitar estados cuánticos por el canal, el ruido del tránsito n afecta al n+1 y así sucesivamente produciendo efectos indeseados que afectan las capacidades de transmisión que mencionamos antes. Esto no tiene análogo clásico, explico. Aquí tenemos el ejemplo de un emisor y un receptor mandándose qubit en un canal con ruido. Si el canal es markoviano, es decir, no tiene memoria, la primera vez que manda un qubit, la primera señal, pasa por el ruido y la recibe el receptor. La segunda vez pasa lo mismo, la tercera vez pasa lo mismo. Pero cuando el canal tiene memoria, es decir, es un canal no markoviano, entonces la primera señal pasa por el ruido y guarda en memoria una información y sale, llega al receptor. La segunda señal que entra al sistema, ella pasa por el ruido y se ve afectada por el ruido y por la información que quedó en memoria de la señal que pasó por el ruido anteriormente. Y esa es la flechita gris que tienen aquí. La tercera señal se ve afectada por el ruido de la primera, el ruido de la segunda y el ruido que ella atraviesa. Eso genera, desde el punto de vista tecnológico, también grandes conflictos para el desarrollo de tecnologías eficientes. Entonces, con estas 4 ideas quiero mostrar que el mundo de las tecnologías cuánticas es tal que no hay forma física de permitir que el Internet clásico común que tenemos hoy día evolucione sin mayor problema al Internet cuántico que esperamos crear en los próximos años. Con esto espero aclarado esta idea que mucha gente no tiene clara. Vamos a hablar ahora del stack del Internet cuántico. Una forma natural de hacer escalable un sistema complejo es diseñar su arquitectura como un stack. La palabra stack normalmente es equivalente a colocar muchos libros uno sobre otro, es decir, una pila de capas que van desde protocolos de medios físicos especializados hasta servicios más generales. Y aquí es importante explicar que por esta definición de stack, las redes cuánticas no son Internet cuántico. Las redes cuánticas se codifican y transmiten información. El Internet cuántico es un conjunto de capas que una vez que la red está operativa, son capaces de generar servicios de transferencia, del entrelazamiento, de hacer una serie de propiedades que definen otras capas que están por encima de la capa lógica física, que es donde en principio está existiendo la red cuántica. Aunque las capas de los modelos propuestos, por ser cuánticas, no tienen ninguna similitud con las capas del stack de Internet clásico, como ya hemos visto, se ha intentado que la arquitectura global de todas las propuestas presentadas tengan fuertes similitudes con las capas del Internet clásico. En particular, se han inspirado en los stacks de los protocolos TCP/IP que comúnmente empleamos en redes clásicas. En la medida que hemos trabajado en este tema, nos hemos dado cuenta que en la medida que avanza la concepción del Internet cuántico, se observa que esta búsqueda de concebir el Internet cuántico, buscando alguna similitud global, por lo menos, tratando de salvar algo antes de que el buque se hunda, en términos de arquitecturas clásicas, no permite avanzar a los investigadores en las direcciones deseadas. Y por esa razón, muchos investigadores han logrado ya evadir cualquier preconcepción del Internet y vamos a crear un nuevo Internet, una nueva estructura con nuevas leyes de la física. Hasta ahora hay una serie de propuestas, de las cuales hay 3 que son las más relevantes. La primera propuesta la hizo Roy van Meter y sus colaboradores. Inicialmente la hizo en el 2008, después la hizo en el 2013 y la mejoró. Y de ahí en adelante, Roy van Meter ha hecho una cantidad inmensa de publicaciones, es una figura mundial en el tema, donde él propone un modelo muy particular para que el Internet cuántico funcione. Vamos a ver. El stack que proponen Roy van Meter y la gente que sigue esa tendencia, se basa principalmente en 2 protocolos, que son el de purificación de entrelazamiento y el intercambio de entrelazamiento, que se aplican recursivamente a través de todo el stack, el cual está compuesto por 5 capas principales. Antes de seguir, quiero aclarar que el protocolo de intercambio, conocido como entanglement swapping, ya lo vieron por lo menos en la clase del miércoles, traté de explicarlo paso a paso, y ya lo hicimos de manera...
explicando. El protocolo de purificación se centra en que si tenemos un estado FIA cuya matriz de densidad es ρA y que este estado pertenece a un espacio de Hilbert HA, entonces siempre podemos introducir un segundo sistema de tal manera que podemos expandir nuestro espacio de Hilbert de forma tal que el nuevo espacio de Hilbert sea el espacio HA producto tensorial con HB. Y podemos construir un estado puro, phi B, que viva en ese nuevo espacio de Hilbert y que en la parte de la partición A tenga la información que tenía ρA en el espacio HA. Este phi A pertenece a H, que ahora es HA tensorial B, y por ser un estado que contiene la información de la partición A de ρA que teníamos, entonces ρA debe escribirse como la traza en B de ρAB. Por ser un estado puro, este estado phi B debe cumplir que la traza de ρAB es igual a la traza de ρ cuadrado y tiene que ser igual a 1. Eso es, palabras más, palabras menos, la técnica de purificación de entrelazamiento. Estamos construyendo un estado que no es un estado ni puro, no es un estado mixto, y lo estamos expandiendo en un espacio de Hilbert mayor en el cual encontramos un estado puro, preferiblemente entrelazado, que en la partición A de ese estado contiene la información que nosotros tenemos H. Entonces, nosotros podemos transferir información y después, cuando querramos medirla, lo que hacemos es medir en la partición A la información que habíamos mandado, pero la mandamos con phi B. El modelo de Roy-Van-Meter es el siguiente. Él tiene 5 capas. La columna azul representa la capa y la columna anaranjada representa la funcionalidad principal que tiene esa capa. Entonces tenemos una capa física que genera estados GPR, esa es su función, una capa de control de links, ¿cómo se llama? Operaciones de intercambio entre las partes, y eso es lo que la función es gerenciar esos intercambios. Hay una capa de corrección de errores, y ahí utilizamos para ella el entrelazamiento de purificación. Tenemos un estado cuántico, una capa de estados cuánticos donde tenemos entanglement swapping. Aquí estamos haciendo, como hicimos en la clase pasada, queremos transmitir información de un nodo a otro muy lejano y aplicamos entanglement swapping. Después que aplicamos el entanglement swapping y hemos transmitido la información, esa transmisión llevaba ruido, volvemos a corregir el error. ¿Ok? Pero lo estamos haciendo entre un extremo y el otro, end to end, en fin, extremo al otro. Y finalmente viene la aplicación para la cual nosotros estamos desarrollando esta tecnología. Vamos a explicarla rápidamente. La primera capa es la capa de entrelazamiento físico, responsable de generar estados entrelazados entre pares de nodos adyacentes que se pueden conectar directamente. La segunda capa es la capa de control de enlaces de entrelazamiento. Estos enlaces son los links que nosotros tenemos cuando tenemos una red. Nosotros queremos enlazar el nodo 1 con el nodo 3. Bueno, y ese link tenemos que enlazarlo, crearlo. Esta capa es la que se encarga de eso. Es la encargada de administrar los pares GPR, seleccionando el qubit entrelazado que se usará en cada extremo del enlace y reportando el resultado obtenido al intentar obtener la operación de generación de entrelazamiento a los nodos involucrados. Estas dos primeras capas operan solo en un solo salto de enlaces. Es decir, estas dos capas lo que hacen es, o creo el enlace con un estado entrelazado, o no lo creo. Solo hacen un solo salto. La tercera capa es la capa de gestión, corrección de errores cuánticos que realiza la purificación del entrelazamiento a través de un protocolo específico llamado control de purificación. Este protocolo tiene como objetivo seleccionar los pares GPR que se utilizarán durante el proceso de purificación del entrelazamiento. La cuarta capa es la capa de propagación del estado cuántico, el cual es responsable de administrar los pares GPR y las operaciones de intercambio a través del entrelazamiento. Según este modelo de muchas rondas de los protocolos de purificación y de intercambio que tenemos aquí, entonces se puede realizar recursivamente muchas rutas multisaltas, con un enrutamiento consistido por una potencia par de enlace.
La recursividad se detiene cuando se logra el entrelazamiento de extremo a extremo entre los dos modos deseados. Y cuidado, tenemos que primero garantizar que se obtenga la fidelidad deseada. De no obtener la fidelidad deseada, esta cuarta capa vuelve a empezar de nuevo el proceso. Finalmente, la capa de aplicación determina cuándo se logra un enlace de extremo a extremo y cuál estado cuántico se requiere para hacer teleportación. Ahora que ya tenemos los estados, tenemos que ver cómo transmitimos esos estados fuera del Internet por procesos de teleportación cuántica. Este es el modelo de REBoot. Hay otra propuesta que ha tenido mucho peso últimamente, que fue propuesta por Webner y colaboradores, es el tutor de todos estos jóvenes que están aquí. El principal que hizo esta publicación en el 2019 es Dalbert, y esta propuesta tiene 5 capas, pero distribuidas en propiedades distintas. Hay una capa física, hay una capa de enlace, hay una capa de red, una capa de transporte y una capa de aplicación. Repasemos rápidamente. Webner propone un modelo de capas de redes cuánticas basado en entrelazamiento bipartito. En estos 3 trabajos que ellos han presentado, su principal intención es mostrar la funcionalidad y los protocolos pertenecientes a las capas más bajas, a saber, la capa física y la capa de enlace, que se caracterizan por estar hechos a medidas de usos específicos. Cuando uno dice medidas de usos específicos, está hablando a medidas de trabajar con tecnologías muy particulares. El stack de protocolos, que está organizado en 5 capas, brevemente lo podemos resumir así. La capa física busca generar entrelazamiento entre 2 nodos en franjas temporales bien definidas, es decir, en pulsos. Para ello, se explota un protocolo denominado Midpoint Heralding Protocol, MHP, y el MHP sondea la capa superior, es decir, la información que está en la capa por encima de la capa física, y determina si se requiere o no generar entrelazamiento en una franja de tiempo específica. En este proceso, la capa física también es responsable de administrar la sincronización. La capa de enlace, que es la capa que le sigue aquí arriba, la vemos en azul, el link, es responsable de la generación de entrelazamiento robusto. A este fin, implementa el protocolo de generación de entrelazamiento cuántico, el cual recibe de la capa superior una solicitud de entrelazamiento asociada con varios parámetros, como por ejemplo el ID del nodo remoto y el número de pares entrelazados, la fidelidad mínima, el tipo de solicitud, la base de medición, y proporciona instrucciones para el protocolo subyacente. Además, la capa de enlace puede solicitar a la capa física que realice diferentes operaciones, como iniciar o medir un qubit a través de comandos específicos. Es importante precisar que dentro de la capa de enlace, la llamada capa de abstracción de software es responsable de traducir los comandos y los resultados en la capa física y el resto de los protocolos del stack. Como ven, cada capa tiene bastantes funciones interesantes. Ya estamos fuera de la red cuántica y estamos haciendo las capas de este modelo, donde podríamos con estas capas, si las pudiéramos hacer eficientes, hacer un Internet cuántico. La tercera capa en el modelo que estamos estudiando es responsable de producir entrelazamiento para comunicarse a larga distancia, lo cual se logra mediante el intercambio del entrelazamiento, es decir, entanglement swapping, utilizando la funcionalidad de la capa de enlace. La capa de red contiene también un administrador de entrelazamiento que realiza un seguimiento de los recursos de entrelazamiento dentro de toda la red. Después viene la capa de transporte, la cual transmite los qubits utilizando para ellos protocolos como teleportación, lo cual realiza solicitud de la capa de aplicación. La capa de aplicación es la última capa de este stack, la capa superior, y depende de las necesidades del usuario y recibirá la información del mismo desde un computador cuántico clásico, hecho que aún no está definido en este modelo que se propone. El stack que propusieron, viene otra propuesta, que es la de Bootcamp. Bootcamp propone
utiliza redes con estados entrelazados multipartitos, no bipartitos, sino multipartitos, que son manipulados para cumplir con la solicitud de los nodos. Para ello, los autores asumen que la red evoluciona de acuerdo a tres fases: la fase dinámica, la fase estática y la fase adaptativa. Durante la dinámica, el entrelazamiento es generado y distribuido entre los nodos. Una vez completada esta fase, los nodos de la red comparten algunos estados cuánticos, resultando seguidamente en una fase estática, desde la perspectiva del entrelazamiento. Finalmente, durante la fase adaptativa, los estados entrelazados son manipulados, ya sea para cumplir con la solicitud de los nodos o enfrentar fallas de los dispositivos en la red. Partiendo de esa fase, los autores proponen organizar el stack de protocolos para un Internet cuántico en cuatro etapas, que son la capa física, la de conectividad, la de los enlaces y la de red. Fíjense que aquí, en la propuesta de Internet cuántico que está aquí, una vez que estas cuatro capas están cubiertas, no se asume, dejan abierta la opción de la capa de aplicación. La capa física, que corresponde aproximadamente con la capa cuántica de los canales físicos, como fibras ópticas o canales ópticos de espacio libre, que conectan los dispositivos de la red. Esta propuesta es muy diferente a las otras anteriores, ya que la física es la responsable de la capa física, es la responsable de la distribución de estados entrelazados, sino que también para la transmisión directa de las partículas cuánticas que codifican la información de los qubits sobre los canales, sin aplicar ningún mecanismo de destilación, de entrelazamiento o corrección de errores cuánticos. Es más, tal capa es responsable de conectar los resultados físicos con qubits de memorias y de datos, y o diferentes estrategias de transmisión. Después, en la capa de conectividad, se establece entrelazamiento a larga distancia a través de repetidoras cuánticas y se explotan los protocolos de destilación de entrelazamiento. En particular, esta capa es responsable de manejar los errores que surgen de las imperfecciones del canal cuántico. ¿Ok? Entonces, la capa de enlace proporciona diferentes servicios, dependiendo del estado de la red en un momento específico. Por un lado, durante la fase dinámica es responsable de generar estados entrelazados multipartitos, distribuidos entre los nodos de la red mediante la explotación de servicios proporcionados por la capa de conectividad. Y por otro lado, la fase de adaptación es la responsable de generar estados grafos arbitrarios entre clientes de acuerdo a sus solicitudes. Y para finalizar, la capa de red es responsable de establecer el entrelazamiento entre redes, es decir, el entrelazamiento entre nodos pertenecientes a diferentes redes cuánticas a través de dispositivos llamados enrutadores cuánticos. En el modelo ellos hablan de enrutadores cuánticos, pero sabemos que existen otras técnicas también, como lo son la caminata cuántica, la codificación cuántica. Además, cada capa por encima de la capa física tiene acceso a protocolos auxiliares para la destilación por entrelazamiento y para realizar intercambio de entrelazamiento y monitorear el estado interno de la red. Es interesante porque si ustedes ven lo que yo vengo diciendo desde el principio, una red cuántica operativa no significa tener un Internet cuántico. Y en este caso la red la ponen en la última capa y en otros casos la red forma parte de la primera capa. Por ejemplo, en este caso, aquí es donde se genera el entrelazamiento, se hace todo el proceso en la red. Entonces, la red en sí no es el Internet cuántico. La red es parte, una de las capas del Internet cuántico. Comparación de modelos. El modelo de Van Meter propone un enfoque recursivo para dar cuenta de los efectos entre capas resultantes y de los cambios dinámicos inducidos por el entrelazamiento dentro de la topología de la red. Esta propuesta depende de alguna manera de una arquitectura específica, es decir, redes con repetidoras cuánticas confiables basadas en codificación del entrelazamiento. Ahí se define muy bien el proceso que van a aplicar. Esta propuesta ha estado entre las primeras propuestas hechas y sin embargo sigue siendo sólida en su concepción y posible de implementar. Por eso nadie la ha desechado dentro de todas las propuestas que existen. De hecho, es una de las tres que se está considerando. Werner exhibe la notable característica de ser el primer intento de aprovechar la necesidad de interoperabilidad entre diferentes implementaciones de hardware, lo que representa un requisito urgente aún por resolver
el cual está frenando la comercialización masiva de las redes cuánticas y sus posibles aplicaciones en el futuro Internet cuántico. Este modelo depende de algunos supuestos específicos, como la adaptación de las diferentes capas para la teleportación cuántica, que constituye solo un tipo específico de protocolo de comunicación, hecho que limita mucho la propuesta, ya que no resuelve el problema específico de los cuellos de botella. Y esta es una cosa que aquí ninguno de los protocolos hace hincapié. Cuando uno hace enrutamiento puede tener cuello de botella. Ellos no tocan nunca que hay que hacer alguna propiedad particular para resolver ese problema. Y eso es porque ellos están pensando en el modelo de capas y, por lógica simple, se les está olvidando los problemas particulares de una capa específica. La propuesta de Dewey, a diferencia de las arquitecturas propuestas por Meter y Berger, propone notablemente explorar el entrelazamiento multipartito debido a su potencial para aumentar significativamente el rendimiento de la red. Es decir, cuando un sistema es multipartito, tenemos mayor posibilidad de transmitir información cuántica pese a todos los problemas que pueda presentar la red. La única desventaja que tiene es que hacer sistemas multipartitos en el mundo de la investigación se está convirtiendo en una tarea muy costosa y conseguir financiamiento en los laboratorios cada vez es más difícil. A pesar de las grandes diferencias que presentan los tres modelos, estos reconocen el entrelazamiento como el recurso clave para la implementación de redes cuánticas que permiten la operatividad del Internet cuántico. El modelo de Meter propone una clara distinción entre las capas que distribuyen el entrelazamiento. Las capas de anfitrión-anfitrión, a través de un solo salto, a través de rutas de múltiples saltos entre nodos intermedios y de extremo a extremo. Aunque esta clasificación no puede ser aplicada con precisión a las capas de los otros modelos, se puede observar que las dos capas más bajas del modelo de Werner tienen como objetivo distribuir el entrelazamiento con saltos individuales. El modelo de Werner y Dewey proponen una capa física centrada en entrelazamiento de un solo salto. Sin embargo, las dos capas superiores brindan servicios que se encuentran en la intersección entre diferentes clases de servicios. Para finalizar, la capa de enlace en el modelo de Dewey, el link, la capa de link, prevé distribuir entrelazamiento multipartito entre los nodos de la red, lo que implica operaciones tanto en los nodos finales como en los intermedios. Las redes heterogéneas pueden estar interconectadas a través de de redes llamadas recursivas a protocolos. Sin embargo, esta posible extensión a las funcionalidades entre redes no ha sido representada en ninguno de los tres casos. En los modelos basados en estados GPR, existe un límite claro entre las capas que implementan las comunicaciones cuánticas, es decir, la capa de entrelazamiento físico en el modelo de Meter y la capa física en el modelo de Werner, y las capas que solo explotan las operaciones locales y las comunicaciones clásicas. Este límite no se puede trazar explícitamente en el modelo de Dewey y colaboradores. Recientemente, Pompili y colaboradores publicaron un artículo en Archive, todavía no ha sido hecho oficial su publicación, pero está en Archive. En este artículo ellos reportan haber realizado experimentalmente la entrega de entrelazamiento cuántico de un stack de red cuántica. En este trabajo ellos demuestran experimentalmente por primera vez la implementación de un protocolo de enlace de capas para distribuir entrelazamiento. Para dicha implementación utilizaron dos qubits de estado sólido entrelazados físicamente y separados, y aplicaron un protocolo robusto e independiente de la plataforma de servicio. Una aplicación puede solicitar estados entrelazados de una capa de enlace y entonces aplicar operaciones locales para generar pares de qubits entrelazados en tiempo real. Aplicando la capa de enlace, aplicaron una tomografía de estados completa y lograron la reconstrucción de estados remotos, la construcción de estados remotos, permitiendo así construir un bloque de computación cuántica blindada, garantizando la latencia del servicio de generación de red. Antes de seguir, quisiera mencionar que en los últimos años han surgido una serie de protocolos que buscan abordar los problemas de privacidad bajo el esquema de computación cuántica blindada. Estos permiten que un cliente ejecute procesos de computación cuántica utilizando uno o más servidores cuánticos remotos
mientras mantiene oculto su proceso de computación. Es una manera de hacer protocolos de computación cuántica, pero con los servidores de los nodos cercanos. Y si alguien quisiera ver qué estoy haciendo, no puede, porque yo estoy trabajando con los servidores, pero yo estoy haciendo en mi computador lo que los servidores me están dando de resultado. Es una técnica bien interesante y es la que aplica Pompili dentro de su publicación. La técnica de él se puede exponer de esta manera. Ellos proponen un modelo de Internet cuántico de 3 capas con 5 folders, 5 carpetas. Está la capa física que tenemos aquí. En esta capa física puede haber comunicaciones clásicas o comunicaciones cuánticas. Está la capa de enlace, está la capa de red a red, está la capa de transporte y está la capa de aplicación. Es importante que entiendan, este trabajo de Pompili es muy importante porque es la primera vez que alguien experimentalmente hace capa física y capa de enlace. Y lo hace solo con 2 nodos. Ojo, hasta ahora lo máximo que hemos hecho es la capa física, que es la red cuántica. Ellos aportan el enlace, que es la capa que empieza a decidir qué es lo que debemos hacer con lo que estamos trabajando en la capa física. En la figura mostrada, vemos que en la parte inferior del stack está la capa física o plataforma cuántica, como le llaman ellos. La capa de enlace utiliza la funcionalidad para prever la capa física para crear una plataforma independiente de servicio y además robusta que prevea servicios de entrelazamiento entre nodos o redes vecinas. La capa de red y de transporte permiten complementar y admitir de extremo a extremo conectividad y transmisión de QIST. Ellos no implementaron estas capas en su experimento porque solamente en el experimento que hicieron, que ya fue un gran aporte al conocimiento, es lograr hacer la capa de enlace, que hasta el día de hoy solamente teníamos la capa física, la capa cuántica. Y ellos proponen como última capa el uso de aplicaciones, que es la capa azul, para dar servicios ofrecidos por del stack de la red que está acá. Esta capa de aplicación es la que le daría al usuario los servicios que él desee. En el 8 de febrero de 2021, Pompili y colaboradores, otros colaboradores, no son los del paper anterior, logran implementar con diamantes artificiales topados con vacantes de nitrógeno 3 nodos, una red de 3 nodos, que se caracteriza porque esta red es de muy fácil aplicación, la creación o no de entrelazamiento entre los nodos. Fíjense que en todos los modelos anteriores, esto que tenemos aquí, la capa que está encima de la capa física siempre dice que ella va a gerenciar, ¿no ven? Aquí igual y aquí igual. Esa capa siempre va a gerenciar cómo se crea el entrelazamiento. Pues da la casualidad de que en este trabajo que hace Pompili con sus colaboradores, él logra fácilmente gerenciar cómo se crea o no el entrelazamiento. Tal así que ya que estamos con la moda de los circuitos cuánticos, ellos proponen el circuito cuántico asociado a su experimento. Y fíjense que aquí hay un estado entrelazado entre Alice y Bob, y entre Bob y Charlie. Y a partir de este circuito cuántico, hecho con tecnología de estado sólido y tecnología óptica, ellos logran crear entrelazamiento entre A y C. En otras palabras, se puede crear fácilmente con esta tecnología el entrelazamiento entre diversos nodos. Este avance ha motivado a muchos físicos experimentales a investigar en iones atrapados en un campo electromagnético o con defectos en cristales de tierras raras, los cuales pueden producir con fotones en el infrarrojo lo mismo que hizo Pompili aquí. Estos son capaces de viajar por una fibra óptica, como ya vimos. Nosotros sabemos que en la fibra óptica los fotones en el infrarrojo cercano pueden viajar por una fibra óptica y se puede hacer con esa longitud de onda que las pérdidas no sean significativas. Entonces, fíjense bien, como ya vimos en la clase del lunes, el 17 de enero del 2022, Juan y colaboradores
presentan una técnica de distribución de llaves cuánticas a doble banda, donde logran recorrer 833,8 kilómetros sin repetidora. Y aquí vemos cómo Pompili y colaboradores ya logran hacer entrelazamiento donde lo único que nos interesa es que la información que se transmite por la fibra no tenga pérdidas. Y con esa información hacemos que los núcleos de diamante dopados con vacantes de nitrógeno sean capaces de crear el entrelazamiento. Entonces, surge la siguiente pregunta. Para finalizar esta charla, la pregunta que me hago y que no tiene respuesta todavía es cómo serán los stacks de Internet cuántico en el momento en que se disponga de tecnologías capaces de transmitir comunicaciones cuánticas sin la necesidad de usar repetidoras cuánticas. Obviamente, estos tres modelos que se han convertido en el pilar de la teoría del Internet cuántico, en el momento en que quitemos la necesidad de repetidoras cuánticas, es muy probable que tengamos que modificar las propiedades de sus capas. Pero como todavía eso está en desarrollo y la investigación es la que tiene la última palabra, veremos qué pasa. Gracias a todos. Preguntas. Ok, gracias, profesor. Si los estudiantes tienen preguntas o comentarios, los pueden poner en el chat y los podemos leer, o pueden también desmutearse y hacer las preguntas directamente. Miguel, ¿tienes una pregunta? Sí, tengo una pregunta y bueno, es más por curiosidad también. Bueno, ahorita tengo entendido yo que el líder en cuanto a la telemática y a la instalación de redes es Cisco. Si sabes si la empresa, la compañía Cisco tiene avances en esto de el Internet cuántico, o si se va a quedar dormido en los laureles y puede que en un futuro aparezca otro Cisco similar, es decir, un Cisco entre comillas, pero del Internet cuántico. Muchas gracias. Cisco es, además de una empresa, es una herramienta muy importante en el mundo de las telecomunicaciones. Sin embargo, el problema que sigue existiendo y que todos los físicos que trabajamos en el área vemos, es que sigue habiendo un grupo de personas, empresas, que quieren partir del concepto de la Internet clásica y aterrizar en el concepto de la Internet cuántica. Hubo una época que la empresa más famosa que hay en este momento, que es QTech, pisó ese jardín de ideas y llegó a la conclusión que los laboratorios como el Max Planck, MIT, Harvard, Imperial College, toda esa gente le había dicho no se puede y llegaron a la conclusión que no se puede. Y ellos se están convirtiendo ahorita en los líderes de tratar de hacer esquemas en la siguiente dirección. Partimos del supuesto imaginado de que el Internet cuántico existe. Le decimos a los físicos, miren, explíquenos cómo van a ser las propiedades que va a tener cada componente del Internet cuántico. No nos digan cómo va a ser el Internet cuántico porque no tenemos idea. Ni los físicos están claros todavía, porque como ven, los modelos son propuestas, ni los ingenieros tienen idea hacia dónde va el Internet cuántico. Y lo que están haciendo son, como por ejemplo en el caso de la red de Madrid, que hacen simulaciones que hay que reconocer que ellos le dan con todo tratando de que la simulación sea lo más objetiva posible. Pero hasta ahí. El problema que yo veo como especialista en el área es que, como termina mi charla, nosotros estamos pensando en que hay que hacer la capa tal, la capa tal, la capa tal, donde destilo, después hago entanglement swapping, después corrijo errores, después porque tengo repetidoras y esas repetidoras me introducen errores, los canales me introducen errores.
Y entonces llega un momento que alguien te dice, no, mira, se están haciendo nuevas tecnologías donde yo puedo recorrer 800 kilómetros sin una repetidora. Si yo lo que quiero es hacer un internet cuántico, como por ejemplo, entre Beijing y Shanghái hay 700 kilómetros de fibra óptica, ¿ok? Y el resto está unido por repetidoras. Entonces, la pregunta es, a lo mejor, en cuestión de años, meses, alguien puede recorrer 2000 kilómetros sin una repetidora. Entonces, ¿qué sentido tiene que empresas como Cisco, como las empresas clásicas de telecomunicaciones, que invierten un dineral en una idea errada, que es salir del mundo clásico y aterrizar en el mundo cuántico? La primera idea que tienen que tener es que yo tomé 4 ejemplos transparentes donde no hay forma de que por analogía inmediata ustedes puedan asociar algo cuántico con algo clásico. Por ejemplo, en Cisco yo mando información en ceros y unos. Aún en una repetidora cuántica, esa información de qubits, cuando pasa por el ruido, independientemente que no es de una memoria cuántica, ya el ruido por sí genera memoria en la transferencia de información cuántica. Entonces, agregar todas esas variables en modelos de simulación, queriendo abarcar un internet cuántico real, realmente es un esfuerzo inteligente, pero poco práctico. Porque al final, el que va a determinar la realidad de cómo va a ser el internet cuántico son los físicos con la tecnología que tengan en el momento en sus manos y se logre el primero. Una cosa que ha pasado en la historia de la humanidad: la primera red clásica empezó con 10 nodos, al mes iban 50, y hoy ustedes tienen miles de millones de nodos de redes clásicas. De hecho, en este momento nos estamos comunicando gracias a eso. Entonces, en lo que hagan el primer stack con una tecnología superconductora, al día siguiente va otro y lo hace con fotones, al día siguiente va otro y lo va a hacer con trampadiones. El detalle está en que las tecnologías clásicas nunca van a poder aterrizar en las tecnologías cuánticas. Esa es una cosa que han venido diciendo los físicos desde que este camino empezó, y hay empresas que siguen insistiendo en esa idea. Realmente no es una buena inversión. Es una buena simulación para efectos prácticos. Podría ser una buena simulación, pero no es una buena inversión, porque el día que venga el internet cuántico no va a depender de lo que la empresa privada diga, sino de lo que la investigación sólida en los laboratorios aporta. Profe. Muy bien. Tenemos otra pregunta de... ¿querías decir algo, Miguel? Sí, aprovechando, porque capaz Timothy pregunta algo y la idea se pierde. Siguiendo lo que usted dijo, y bueno, quizás también un poco a modo de reflexión, quizás probablemente esta resistencia al cambio por parte de grandes compañías se debe a que es prácticamente empezar desde cero, y lo que por lo menos yo infiero es que quieren hacer eso de que la internet cuántica sea compatible con la internet clásica, es para no perder, digamos, que el status quo que ya tienen. Es probable, Bueno, es probable. Es como algo más político que otra cosa. Sí, tiene sentido. Yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con gente que trabaja en telecomunicaciones de la Bolívar, y yo lo que estoy haciendo es muy simple. Hay una red que es la de Madrid, simulación pura. Y hay un protocolo nuevo que tiene una serie de ventajas que nadie conoce, solamente los que lo han estudiado a fondo. Y en el medio está una realidad que es la red cuántica, que tiene memorias de tiempo de vida finito. Entonces, yo lo que hago es tratar de unir los extremos, viendo lo que la simulación de aquel lado dio con la que la física de este otro lado da, y en el medio todas las cosas que están metidas que uno conoce por años de experiencia. Entonces, uno en el área de telecomunicaciones lo que puede es asesorar a la gente y decirle: mira, si quieres hacer una simulación, a mí me parece perfecto, yo respeto eso, porque tu mundo de ingeniería se centra de eso. Pero también le digo desde el principio: no me vengas de lo clásico a lo cuántico, olvídalo, porque ahí yo no trabajo. Vamos de lo cuántico a algo cada vez simulado que se acerque a la realidad, pero tampoco va a ser la realidad del computador cuántico. La idea que yo he tenido con algunas personas en Venezuela y en el extranjero
es tratar de simular para ver si existe criterios que en un futuro, dentro de N años, no sé, 2, 3, como puede ser mañana que alguien nombre y diga, ya lo logré, ¿ok? Podamos decir, entendemos lo que esta persona está haciendo y sobre lo que él hizo vamos a mejorarlo. Pero decirle a una persona de ingeniería que sí, con lo que estudió en telecomunicaciones, en electrónica, en sistemas, en informática, en computación, perfecto, ustedes van a aterrizar en la cuántica. Mis estudiantes de física, los que fueron mis alumnos, saben cuánto les costó, cuántos años pasaron conmigo. Hubo estudiantes que dieron hasta 7 cursos de carrera conmigo. Yo creo que ya estaban obstinados de verme, porque si hacías criptografía había que hacer corrección de errores cuánticos. Si hacías corrección de errores cuánticos, había que trabajar en codificación de redes. Y entonces cuando tú empiezas a ver aquello como un todo, te das cuenta de que nunca, es como el juego del gato y el ratón, nunca lo alcanzas, porque cada vez necesitas hacer más cosas. Entonces, la tecnología que hace la ingeniería, a mí me parece genial que puedan hacer simulaciones. Yo las apoyo muchísimo. Pero hay un límite entre la simulación y la realidad. Quisiera que el mundo de la ingeniería lo entienda, porque al final, señores, los primeros chips lo hicieron físicos. Chips que usan hoy las computadoras lo hicieron físicos. Y se logró crear el computador, los primeros computadores, porque físicos e ingenieros se sentaron en una mesa y empezaron a ponerse de acuerdo para crearlo. Yo creo que aquí los ingenieros deben aprender mucha física y los físicos deben aprender más cómo se aplican las cosas. Nosotros los físicos tenemos el vicio de que nos quedamos en la teoría. Y señores, la teoría es fascinante, pero el experimento es el que manda en el universo. Y tenemos que tener todo claro. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos temas. Y yo les quiero recomendar que tengan mucho cuidado con los artículos divulgativos, porque a mí me ha pasado que alguien me dice, ¿viste la última noticia que hicieron tal cosa? Y cuando yo lo leo y leo el paper, digo, mira, chamo, perdóname, pero este tipo hay que llamarlo y decirle que deje la piratería. Porque el paper dice una cosa y el tipo que hace divulgación dice otra. Y en la divulgación es lo que la gente cree entender, porque no sabe física. Así que hay que tener mucho cuidado. Si quieren entender bien lo que se está haciendo, hay que ir con un modelo físico aplicado a fondo en cada una de las capas del Internet cuántico. Ok, tenemos una pregunta ahorita de Timothy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, a propósito de eso que estaba mencionando, de cuánto quizás una empresa que esté muy pegada digamos, en el antes, entre comillas, el antes, todavía se está utilizando, pueda o no pueda evolucionar. Pregunto más o menos por lo siguiente. Fíjese que hay muchísimas tecnologías de semicondutores que están intentando meterse en esta cuestión de crear el hardware, porque hay muchísimas empresas que saben hacer semiconductores, porque es la computación como se hace hoy día. Entonces eso como que guía o presiona un poco a lo que es la forma como el hardware se está haciendo, a pesar de que hay otras iniciativas. Pero las cosas que aún quedan no quedan en el olvido, porque, por ejemplo, hoy por hoy industrialmente nosotros utilizamos un protocolo de 4 a 20 miliamperes, que es lo que se utiliza en la industria, pero hay protocolos tipo HART, tipo Frobius, que son formas de codificar que son mucho más modernas, pero dependiendo de de las necesidades, uno puede o no puede utilizar una u otra cosa, creo yo. No sé si eso, la pregunta es si eso parece que va a ser completamente destructivo con las cuestiones clásicas o van a poder de alguna forma coexistir en tema de costo, facilidad de fabricación, etcétera, donde otra tenga más ventaja. Yo lo que puedo decirte es que como físico que soy, yo no tengo una bola de cristal. Yo lo que puedo plantearte es que en el año 2018, la Universidad de Sydney, Australia, hizo una inversión mega millonaria montando laboratorios y contratando personal para tratar de hacer computadores cuánticos con puntos cuánticos. Eso se hace con tecnología semiconductora. Y la tecnología semiconductora es muy fácil de fabricar. De hecho, gracias a ella, tú y yo estamos conversando. Hasta ahora, la inversión fue mega millonaria,
pero los resultados que se han logrado no han sido satisfactorios. Nadie dice que la tecnología de semiconductores no funcione. Es que cada tecnología tiene una serie de lineamientos físicos muy distinta a las demás. La ventaja de la superconductividad es que durante mucho tiempo en el pasado, durante la Guerra Fría, la tecnología superconductora se utilizó para hacer dispositivos básicamente militares y se desarrolló muy bien. Tan así es que ya después se crearon radiotelescopios como el de Puerto Rico usando uniones Josephson. Y entonces la gente se dio cuenta de que esa tecnología que se estudió muy bien, entonces, muy bien, ya la podemos aplicar. Por eso hoy los superconductores en el mercado realmente tienen un gran territorio. Lo malo del superconductor son las temperaturas que son muy bajas. Igualito tenemos el caso de puntos cuánticos. Igualito, fíjense, no crean que está en desventaja. Ya hay computadores cuánticos en China hechos con fotones. Pero el problema es el siguiente. Cada tecnología requiere un nivel de formación físico tan específico que al final lo que a ti te interesa, como uno dice, al final de la historia, es llegar al mismo resultado que tú tenías planeado como objetivo principal cuando empezaste la inversión en la tecnología. Y hasta ahora, los que más han logrado tecnologías con resultados son los superconductores. Ojo, nada quita, y eso lo digo yo siempre, que mañana sea otra tecnología la que supere los superconductores. Pero no puedo decirte si es sí, si es no. Lo que sí te puedo decir es que lo que no va a ocurrir es que tú agarres un protocolo TCP/IP y a partir de ahí, con las capas de ese protocolo, tú generes un internet cuántico con los computadores cuánticos. Ya eso está claro que no se puede. Y así van a ser muchos fenómenos del mundo clásico. Al final, no sabemos cómo va a terminar la historia. Lo que sí está claro es que ambas tecnologías se van a ayudar una a la otra, la clásica con la cuántica. Y un ejemplo simple son los procesadores cuánticos con átomos de iones, átomos neutros, átomos de Rydberg, que tú tienes un pequeño espacio físico donde está ocurriendo toda la cuántica. Y alrededor tienes una cantidad inmensa de tarjetas FPGA, sistemas de control, todo, y esos son clásicos. O sea, el mundo cuántico va a necesitar un trabajo muy exhaustivo del mundo clásico a su alrededor. Por eso muchas empresas también quieren invertir, porque si se necesita alguien del mundo clásico que te resuelva un problema para poder controlar, aplicar pulsos de microondas para activar hamiltonianos en un sistema, lo que tú quieras, esas son tecnologías clásicas, pero son tecnologías clásicas que no se han desarrollado y hay que desarrollarlas. Eso hay gente que se pregunta, ¿y para qué muchos países del mundo financian el LHC? Y la respuesta es muy simple. Yo estuve en reactores de fusión cuando iba a mis congresos. Y la idea de ellos es una empresa muy mega millonaria que no tiene idea de lo que estamos haciendo lo físico, financia un reactor de fusión o un reactor de partículas. Pero al final, toda la tecnología que se genera ahí se regresa a la empresa, la cual la agarra y la aplica en otros fines que no tienen nada que ver con la investigación. La puede aplicar para la industria, para lo que ella desee. Y ese es el sentido que tiene la industria. Si sabemos gerenciar lo que sabemos de ciencia, lo que algunos saben de ingeniería y lo que la sociedad necesita, podríamos llegar de una forma más armónica a un resultado con un tiempo más corto. Lo malo es que no se está gerenciando como eso. Eso es lo que quiero decirte. Cisco va a seguir apostando porque a lo mejor ella dice, ellos son líderes en un protocolo de telecomunicaciones. ¿Por qué no ser líderes en un protocolo de programación cuántica? Y de hecho, QIST es una cosa genial, porque QIST, si tú ves que en cuántas empresas lo patrocinan, es inmenso. Lo que pasa era que ellos podían hacer la simulación. Cuando vienen los computadores cuánticos de la IBM y podemos hacer la emulación, confirmamos que nuestra simulación realmente va por donde tiene que ir. En nuestro caso actual, con el Internet cuántico, podemos hacer simulación, pero no podemos hacer emulación porque no existe el Internet. Así que todavía la simulación deja preguntas y dudas de si vamos por donde debemos ir o no. Eso es lo que quiero aclarar.
Ok, gracias, profesor. Ya tenemos que ir pasando a la siguiente sesión. Tenemos una última pregunta en el chat que quizás la puede responder antes de continuar. Ya como pregunta, ¿un entrelazamiento cuántico entre dos nodos sin repetidas tendría una distancia máxima del alcance? No, bueno, en principio el problema es tecnológico, porque recuérdense que ustedes tienen que los sistemas cuánticos tienen un tiempo de vida finito, sean qubits, sean sistemas entrelazados. Y a juro, hay que mantener información entre los nodos. Esa información se hace por fibra óptica. El concepto de entrelazamiento no depende de la distancia. Ojo, cuando el entrelazamiento es en el espacio de Hilbert, yo puedo hacer entrelazamientos en el espacio de frecuencias y puedo hacer otro tipo de entrelazamiento, pero al final el nodo A con el nodo B tiene que tener alguna comunicación clásica que normalmente se hace por fibra óptica. Pero en principio, si los nodos están entrelazados y la comunicación que garantiza que durante ese tiempo los instrumentos funcionan con los relojes adecuados, en los tiempos adecuados, entonces la tecnología sí va a depender de la distancia. Y eso es importante porque no puedo crear entrelazamientos si los sistemas no están sincronizados. Eso es algo que experimentalmente lo sabe cualquiera que ha ido a un laboratorio bien hecho. Yo tengo una red aquí y otra a 50 kilómetros. Yo creo el entrelazamiento, sí, pero tengo que tener una sincronidad temporal entre ellos. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida de los qubits que están en ese sistema entrelazado no es precisamente muy grande. No sé si me expliqué. Ok, excelente. No, buenísimo. Muchísimas gracias, profesor, por su clase. Ok, en este momento nos toca continuar con Antes Manuel. de pasar a Manuel, profesor, me gustaría agradecerlo por este curso. Creo que hay muy pocos cursos en línea que hacen todo, hacen tanto la información cuántica como los algoritmos, como las redes cuánticas, que es muy importante. Y creo que esto ha sido una muy buena oportunidad. Quisiera que todos le dieran un gran aplauso al profesor Castro. A la cuenta de 3, 3, 2, 1. Gracias de todo corazón. Ustedes saben que yo siempre voy a estar con todos los estudiantes que quieran salir adelante. Gracias de todo corazón. Gracias a usted, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Por cierto, Manuel, no voy a poder ver tu charla porque yo no estoy en mi casa. No se preocupe, esto queda grabado en YouTube. Yo Le espero das que... el link y después yo la veo. Sí, no se preocupe. Vale, pues un abrazo a todos. Un abrazo, Felicidades. profe. Chao. Gracias, profesor. Chao. Hasta luego. Ok, Manuel, da chance de tomar un break de 5 Por minutos, porque supuesto creo que que... no. Claro que no. Claro que sí. ¿Sí? ¿Cuántos minutos quieren que tomemos de break? por lo menos 5 minutos, porque yo creo que todos deben estar cansados. Ok. Ha sido un día largo. Los chicos están bien si tomamos 10 minutos de break. Levanten la mano quienes quieren 10 minutos de break. Ok, good. Muy bien. 10 minutos entonces. Nos vemos a las 45. Ok, perfecto, 10 minutos. Vale.
Ah, chicos, ¿han tenido tiempo de leer los títulos de los proyectos? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer en estos minutos, pocos minutos que quedan de break? ¿O tienen alguna duda sobre qué tan difícil va a ser o no sé? Mm, ayer fue jueves. Y el jueves en la tarde. Ah, ok. Em, ok. ¿Tienes acceso al canal de Discord que hemos hecho para el Bootcamp? Si no, igual. Tu. Aquí en este link está los títulos de los. Ah, el Discord, el link está debería estar en el material para evento. Si no, déjame buscar si podemos crear Ujú. El primer link que pasé fue el de los proyectos, el segundo link es el del Discord. ¿Ok? Entonces sería bueno que te metieras allí y luego ve al canal general y pide que te incluyamos y así podemos finalizar esa parte. La gente en YouTube, si hay gente en YouTube, también puede hacer preguntas sobre los proyectos, si hay alguna pregunta acerca de ellos. Imagino que Ángel tiene esta mano levantada cuando pregunté. Gracias. Ok, cool. Sí. Sería bueno que lo hicieras y bueno, quien También pueda. si tienen algunas preguntas con respecto a los quizzes, cómo acceder a los quizzes. Ah, sí, recuerden que en la plataforma para los quizzes tienen que responderlos. ah, y también pueden a través de ella enviar las preguntas para el profesor Franco Nori para el lunes. Pero tienen que hacer eso antes de el, que termine el domingo. De modo que nosotros podamos organizar eso. Y recuerden que esas preguntas son importantes para el certificado, es parte de las asignaciones que vamos a tomar en cuenta. Hay algunos que ya no las han enviado por correo, las hemos recibido. Ya hay algunos que lo dejaron también por Canvas. Ujú. Entonces, pero igual sabemos que hay algunos otros que todavía quizás lo dejaron para mañana, para el sábado, pero que no se les olvide, pues. El diseño del simulador cuántico se hará con QIST. Esa es excelente pregunta. Eh, Creo que en principio no ese era más como un proyecto teórico. sí, pero igual estos proyectos son abiertos, así que si tú quieres hacerlo con QIST, puedes hacerlo. Podrían Eh, hacerlo incluso con QIST Metal, que pero con QIST lo que puedes hacer es la parte del simulador cuántico, es simular ciertos hamiltonianos. Entonces, eso puede ser un bonito proyecto que lo puedes hacer con QIST, también lo puedes hacer con Qtip, un poco más al nivel, digamos, no al nivel de circuitos, pero un poco al nivel de ecuaciones de Schrödinger y ecuaciones maestras, como explicó hoy Herman. Eh, entonces, podrías hacerlo con Qiskit normalito, o podrías hacerlo con Qiskit Metal, como dijo Mauricio, podrías hacerlo con Qt, podrías hacerlo incluso directamente con Python,
O incluso podría ser mucho más, no diría que básico, pero menos relacionado a software, que puede ser diseñar algún, algún setup, algún arreglo experimental, por ejemplo. El segundo quiz Eh, también se debe hacer antes del sábado. Lo ideal es que lo intenten hacer al menos, y de modo que podamos discutir el sábado. Sí, Pero no sé si lo dijimos, ya enviamos también el segundo quiz. Intenten hacerlo con tiempo. igual, Habrá un tercer quiz, pero ese no es para el sábado. igual los quiz, las asignaciones las tienen hasta para entregar hasta el día después de que se acabe el bootcamp, es decir, hasta la medianoche del 1 de mayo. Pero, por ejemplo, las preguntas del profesor Nori, esas sí las tienen que enviar antes, porque no podemos hacer preguntas, no podemos regresar en el tiempo para hacer las preguntas. Este, hay cosas básicas, y por eso no hemos sido súper estrictos, y por eso es que este bootcamp está abierto para muchas personas. Hay cosas muy básicas en esos proyectos, como se podrán dar cuenta. Hay, por ejemplo, comunicación en ciencias, enfocada en este caso al tema del bootcamp, que es la Para los que información cuántica. para los que quieren programar, tenemos un proyecto de intercambio de llaves secretas cuánticos, y sería hacer todos los circuitos que sugirió el profesor Castro. Por ejemplo. Y lo pueden hacer en quiz. Puede acceder a no, eso no se puede hacer. QTip, y quizás hoy puedo hablar de eso un poco más cuando hable del Quantum Stack. QTip es un software para hacer más que todo cálculos a nivel de sistemas abiertos. A diferencia de Equipped, que en algún momento espera que se pueda conectar a dispositivos que tengan acceso a través de la nube. El único que puede conectarse a través de la nube con computadores cuánticos es el QIST. Entonces, bueno, creo que dimos unos incluso 5 minutos extra de descanso, así que podemos seguir discutiendo cuando terminemos el bootcamp. Ok, entonces, si todos estamos listos, comenzamos las 2 últimas horas de clase de este bootcamp. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Colocar esto por acá. Participantes por acá. El chat por acá. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. Gracias por confirmar. Voy a tratar de hacerlo lo más ameno y, digamos, no tan complicado, y ir con ustedes chequeando. Quisiera saber que ustedes me están siguiendo, porque, digamos, esta parte de acá puede ser bastante importante para algunos de los proyectos del bootcamp. Entonces, el día de hoy tenemos dos clases para terminar esta sesión de Quantum Computing. En la primera parte vamos a hablar de algoritmos cuánticos y corrección de errores. ¿Ok? Y la segunda va a ser sobre el Quantum Stack. Ok. Era lo que decía. Quisiera repasar con ustedes el concepto de qubit. Entonces, rápidamente, ¿alguien podría desmutearse y decirme qué es un qubit? O escribirlo en el chat, Miguel. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es una superposición de dos estados.
cuyos coeficientes dan la probabilidad de que sea un estado u otro el que al medirlo sea. Muy bien. Bastante bien. El qubit es primero que todo un sistema de dos niveles, como les enseñó el profesor Herman. Como que no está escribiendo. Oh. Un momento, por favor. El qubit es un sistema de dos niveles y es una representación matemática de la unidad más pequeña de información. Y como estamos hablando de sistemas cuánticos, es la unidad más pequeña de información cuántica. Ok, tengo problemas con mi... que no puedo anotar o algo así. ¿Alguien puede escribir eso? Yo no puedo. ¿Estás escribiendo? Estoy intentando escribir, pero no puedo. Ahora sí. Ujú. Disculpen. Entonces, un qubit, disculpen, mi lápiz no está escribiendo. Un qubit es un sistema de dos niveles, el nivel 0 y el nivel 1. Y recuerden que esto es un sistema de dos niveles y que además es un sistema cuántico, perdón. ¿Ok? Y lo que ustedes ven acá en esta expresión es la representación matemática de ese objeto. Y como muy bien decía Miguel, es un objeto que puede estar en en superposición de dos estados, el estado 0 o en el estado 1. Cuando ustedes ven que hay dos estados que están con una suma, pues eso es lo que se llama una superposición. Y matemáticamente en álgebra lineal, eso se le llama a una combinación lineal. Y, digamos, el concepto más abstracto de qué es un qubit es la unidad de información más pequeña. Disculpen. Información cuántica más pequeña. ¿Ok? Y recuerden que las constantes que están aquí al frente, esta de acá, y esta constante de aquí al frente, que en algún momento las vimos como alfa y beta, son las amplitudes de probabilidad. Es decir, que los cuadrados de ellas, los módulos cuadrados de ellas, determinan la probabilidad del qubit de estar, en el caso de alfa, en el estado 0 y en el caso de beta, en el estado 1. ¿Ok? Y eso es lo que es un qubit, es la unidad más pequeña, más pequeña, ah, más pequeña información cuántica. ¿Ok? Muy bien.
la segunda cosa que quiero revisar con ustedes es que me digan qué es esto de acá. Podríamos escribir una pregunta. Ajá. Sí, bueno, podríamos hacer esa pregunta definitivamente y creo que algunos quizás no lo respondan. Ok, ¿alguien me puede decir qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Son las compuertas cuánticas, muy bien. Excelente. Entonces, lo que ves aquí son varias compuertas cuánticas y en específico este es un conjunto universal de compuertas cuánticas que son canónicas. Y son específicamente, son estas matrices de acá. Che, estoy teniendo serios problemas con mi... ¿Puedo, puedo intervenir solo para corregir un pequeño detalle? Sí, claro. Creo que esto no es suficiente para hacer un... Sí, sí lo es, un conjunto universal de compuertas, sí lo es. no, justamente porque un conjunto de Pauli con Con la- Zener y Hadamard no es suficiente. Sí, sí es suficiente. Eh, no, porque no puedes escribir... Sí puede. Lo podemos definir luego, pero no puede, necesitas una matriz que no sea... que no esté en el grupo de Pauli. Amar. Necesitas una matriz T, por ejemplo. Ah, ah, mm, habría que revisar. Podemos verlo luego, o sea, no es muy importante, pero... Ok. Este, me dejaste pensando. Pero ok. Este, entonces tienen este conjunto canónico de compuertas y estas compuertas las puedes dejar como, las puedes obtener a partir de un hamiltoniano, es decir, que consideran cuál es su sistema físico, que calculan lo que se conoce como el hamiltoniano, que describe la dinámica del objeto y pueden colocar una ecuación de Schrödinger, y calculan la solución de la ecuación de Schrödinger y les queda esta solución y con esta solución pueden calcular la matriz unitaria mediante la matriz exponencial. ¿Ok? Ok. Lo tercero que quizá deberíamos revisar es cómo se obtienen, de qué manera se obtienen esas matrices unitarias. Y les mencioné hace 2 días, o 3 días, que la manera de obtener un ejemplo de cómo obtenerlas a través de los hamiltonianos y las interacciones. Les di el caso específico de los hamiltonianos que tienen que ver con interacción luz-materia y un tipo de interacción específica que generalmente se puede escribir de esta manera con este operador, que en el caso específico de átomos está relacionado con interacciones tipo de dipolo y de Van der Waals. Em, de acuerdo, entonces el primer hamiltoniano les mencioné que tenía varios parámetros físicos como lo son omega, phi y delta. Yo creo que no está escribiendo. Omega, phi y delta, que están relacionados con parámetros físicos del experimento. Y luego les hablé de la fuerza de interacción VJK del hamiltoniano de interacción. Y uno puede obtener colocando en la matriz exponencial una serie de exponenciales que quedan multiplicadas una después de otra para, por ejemplo, realizar una compuerta, eh, una compuerta se nota.
Y para compuertas de un solo qubit, pues queda una matriz de rotación de ese estilo que depende de los parámetros eh, físicos. Ok. Lo otro que hablamos fue que de que uno puede describir la evolución del sistema cuántico utilizando la ecuación de Schrödinger, pero más aún uno puede pensar que ese hamiltoniano puede depender del tiempo, y fue algo que discutimos en la sesión de recursos de software de Equip, que uno puede agarrar y colocar una función que module a dicho hamiltoniano. Esa función, que depende de un parámetro, en este caso el tiempo, que modula dicho hamiltoniano, eh, pues va a ayudarnos a definir cuándo distintos términos de ese operador va a eh, de ese operador va a prenderse y apagarse de manera tal que se pueda realizar una compuerta, así como lo mostré anteriormente. En esta expresión de acá abajo uno puede tener un hamiltoniano que tiene distintos términos, como este hamiltoniano h sub cr1, h sub ctr1, y así sucesivamente, y cada uno de ellos está en una exponencial distinta que está acompañada por un tau distinto. O sea, el tau define en qué momento se está aprendiendo esos hamiltonianos. Por ejemplo, tengo tau 1, tau 2 y tau 1 otra vez. Y cada uno de ellos son como, digamos, una especie de pulso de esos hamiltonianos. Entonces, uno puede reescribir estas ecuaciones con ahora un hamiltoniano que depende del tiempo. Por último, en esa clase hablamos de dos tipos de experimentos. El experimento de Rabi, que trata de demostrar la coherencia del qubit a través de un solo pulso que empuja al qubit entre sus dos estados, lo hace oscilar entre sus dos posibles estados. Y hablamos de que esas oscilaciones, que se llaman oscilaciones de Rabi, están relacionadas a la frecuencia del sistema de dos niveles. Es decir, cómo esos dos niveles están acoplados, o sea, están, digamos, interactuando. Voy, parece que vi un comentario de María Daniela, que era hablar un poco más sobre el concepto de coherencia, que no me queda claro. Ok, la idea es la siguiente, es que si tienes el sistema de dos niveles, el nivel 0 y el nivel 1, uno puede acoplar estos dos estados, es decir, el qubit, pensemos que es un atomito con un spin, y de hecho quizás deberíamos cambiar este 1 y este 0, los definimos como este es spin abajo y este es definido como spin arriba. El qubit, si bien puede estar en una superposición de ambos estados, él también podría estar en uno sola de ellos. Digamos, está solo en el estado 0. Entonces, si está solo en el estado 0, uno debería ser posible poder cambiarlo a un estado 1. Por ejemplo, si uno piensa en una compuerta X, por una compuerta X. Entonces, la compuerta X, lo que hace es cambiar el estado 0. Recordemos que el estado 0, cuando se le aplica una compuerta X, queda el estado 1. ¿Ok? Entonces, tú necesitas que esos dos estados estén acoplados. Y eso quiere decir que se puede intercambiar, es decir, que hay una manera física de que estos dos estados puedan ser intercambiados. Y eso es lo que se conoce como acoplamiento. La coherencia ahora está relacionada en cómo el sistema de dos niveles
puede mantener ese acoplamiento a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque si piensas ahora que tienes un estado de superposición, tú quisieras que ese estado de superposición pueda permanecer en el tiempo independientemente de lo que pase al qubit que esté en un estado 0 o en la parte que esté en el estado 1, o la probabilidad de estar en el estado 0 o en el estado 1. Porque digamos, si digamos el estado 1 sufre de decaimiento espontáneo, por ejemplo, es decir, que ese estado se pierde en el tiempo, y tú guardas tu qubit en, digamos, el qubit 1 lo guardas en un estado de superposición que tiene 0.1, o vamos a ponerlo más fácil. Okay. Tienes alfa en el estado alfa sobre 100, o sea que es un número pequeño, en el estado 0, y alfa más alfa, o sea que este número es más grande, en el estado 1. Eso significa que tienes más probabilidades de estar en el estado 1 que en el estado 0. Eso quiere decir que tienes más probabilidades de que tu átomo decaiga de manera espontánea y decaiga al estado 0. ¿Okay? Entonces eso, digamos, mata la coherencia de tu qubit. Si lo tienes en un estado de superposición como el que acabo de escribir, es muy probable que el qubit termine estando en el estado 0 muy rápido, dependiendo del valor de esta tasa gamma de decaimiento. Y eso es algo que uno quisiera tener en cuenta, quisiera estudiar cuánto es. Entonces, por eso es que es importante la coherencia y cómo se relaciona con el acoplamiento entre los dos estados. Resulta que el acoplamiento entre esos dos estados, es decir, digamos, la frecuencia, voy a usar otro color, la frecuencia de esta oscilación, ¿okay? De estas oscilaciones de acá, bueno, esta es media oscilación, está relacionado con algo que se llama la frecuencia de Rabi. Y esa frecuencia de Rabi es la que generalmente vas a escuchar decir que es el acoplamiento entre los estados. ¿Ok? Como uno de los ponentes mencionó, para poder llegar digamos, a esta forma, a este picture, a esta forma de ver la dinámica, uno utiliza generalmente algo que se llama la aproximación de onda rotante o rotating wave approximation. Porque si no, la frecuencia del qubit estaría incluida en estas oscilaciones. Pero como es muy rápida y no nos interesa, pues simplemente la obviamos con esa aproximación y lo que nos queda es esta frecuencia de Rabi. Entonces, no sé si eso explica un poco mejor a qué se refiere con la coherencia. La coherencia, de nuevo, es que también el estado cuántico se queda en tu sistema físico. Y y está relacionado con el acoplamiento entre los estados, que se puede medir a través de un experimento que es el experimento de Rabi, en el que se ven oscilaciones de las probabilidades en los dos posibles estados del sistema, y que uno puede obtener una cantidad física que se llama la frecuencia de Rabi, omega r, que establece el acoplamiento entre esos dos estados. ¿Queda un poquito más claro? Ok, pues si no al final puedes volver a hacer la pregunta y lo volvemos a explicar. Vale, entonces la segunda cosa que estuve explicando ayer y que también es importante para estudiar físicamente los qubits es el experimento de Ramsey. Okay.
Mi computadora se congeló. Ok. Ah, ok. Ok, ya volvió. Este segundo experimento, que es el experimento de Ramsey, lo que intenta hacer es ahora no solo utilizar un pulso, sino utilizar dos pulsos. Esto es el pulso que ven acá, el pulso que ven acá y el pulso que ven acá. ¿Ok? Lo importante de estos pulsos es que tienen un área igual a pi medios. ¿Ok? El área bajo la curva, la integral de ese pulso es pi medios. Y hay un parámetro que se llama el tiempo de Ramsey, que se varía, es una variable en el experimento, que es la que tanto se separa. Y lo que trata de medir es de manera incluso más directa la coherencia del qubit. La manera en que lo hace es que él agarra y dice, ok, bueno, empecemos con un qubit inicializado en el estado 0, ¿ok? Esta esfera de Bloch está definida en el estado 1 y 2, pero no importa, pues digamos que es 0 y 1. Agarro y entonces lo inicializo y envío el primer pulso, es decir, prendo un láser que agarra mi sistema de 2 niveles y los acopla. Entonces él va a crear por un tiempo específico, digamos por este tiempo de acá, hasta acá, él va a crear oscilaciones de Rabi. Tac, tac, tac. Él va a oscilar entre 0 y 1. Y en algún punto yo lo detengo. Optimizo, o digamos, está optimizado que ese pulso de pi medios haga detenga la oscilación de Rabi a la mitad. Cuando la oscilación de Rabi está a la mitad, significa que está en un estado de superposición. ¿Ok? Lo pueden ver de aquí un poco más grande. Digamos que esta es la probabilidad de estar en el estado 1. Este es el tiempo. Y si están oscilando, eh, las probabilidades de estar en el estado 1. Recuerden que esto acá abajo tiene que ser 0 porque es una probabilidad. Y este de acá debería ser máximo, debería ser 1. ¿Ok? Este es 0. Entonces si yo lo detengo a la mitad, significa que en estos puntos de aquí, el qubit está en 50 y 50% de probabilidades de estar en el estado 0 y en el estado 1. Es decir, que está en un estado de superposición, de igual. ¿Ok? Está en algo así. Entonces, y eso es lo que hace. Hace que el qubit rote hasta el ecuador. Este es el ecuador. Y se encuentra entonces en el ecuador, se encuentran con este estado. Luego esperan este tiempo de Ramsey. Y durante ese tiempo el qubit está girando a la velocidad, a la frecuencia del qubit, está girando en esta dirección, alrededor del ecuador. Y cuando termina ese tiempo de Ramsey, es decir, acá, volvemos a aplicar otro pulso que de nuevo continúa una rotación en esta dirección hasta que se detenga porque la rotación dura un tiempo específico. Y variando esta variable del tiempo, cambiando esta variable del tiempo de Ramsey, pues obtienen que el qubit, que tiene un tiempo de desfase de Ramsey, se desfasa distinto en cada repetición. Y esto esto es lo que viene diciendo, en este momento ocurre acá. Aquí dejamos que se evolucione
y luego llega el punto en el que volvemos a aplicar otro pulso para bajarlo. Y lo que tienen que pensar es que, digamos, en el primer experimento los dos pulsos están iguales, luego se separan un poco más, 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 y así sucesivamente, hasta que terminemos el experimento en algún valor de Ramsey, del tiempo de Ramsey. Y lo que obtienen son estos puntos rojos, de hecho. Estos son datos de un qubit de átomos de Rydberg. Y ellos empiezan, ven que oscilan, ¿ok? Y decaen. Tienes unas oscilaciones amortiguadas. Eso es, de nuevo, porque el qubit tienen tiempos de vida y hay tiempos y hay de coherencia. Y lo que ocurre es que durante este tiempo de Ramsey, cuando el qubit es dejado digamos, a sus expensas, a rotar libremente y en el cual el qubit no solamente está rotando a su frecuencia, sino que está interactuando con el environment, es decir, con el baño en el que se encuentra. El qubit pierde coherencia, pierde información en cierto sentido, o la transmite hacia el baño, que es de algún modo perder información. Y si se fija, las oscilaciones se convergen a una especie de superposición. Quizás no es una superposición 50-50, pero se convergen a una superposición. Eso significa que si yo quiero mantener el qubit en un estado, pues seguramente dentro de este tiempo, que son 0.006 milisegundos, o sea, 6 microsegundos. En 6 microsegundos es muy probable que yo pierda información del estado del qubit, si lo inicializo en 0.1. Entonces eso es lo que quiere decir, de nuevo, la coherencia, y es lo que intenta medir el experimento de Ramsey. ¿Qué tanto tiempo puedo guardar el estado en mi sistema físico? ¿Ok? Y lo último, creo que lo último que hablamos ayer era la anatomía de los circuitos cuánticos. Los circuitos cuánticos se los presentamos, son cosas que se ven así. Ya hicieron algunas prácticas con Mauricio en QIST. Y lo que quisiera mostrarles aquí un poquito más detalladamente es la anatomía de los circuitos cuánticos. A la izquierda ven las etiquetas de los qubits, generalmente, o sea, como la notación que se utiliza para llamar a cada uno de ellos. Luego ven las etiquetas de los bits clásicos, ven en qué estado están inicializados cada uno de ellos. En este caso todos están inicializados en 0 y pues suben al ket 0 allí. Luego podrán ver cuadritos sobre las líneas, que son qubits compuertas de un solo qubit, como las compuertas AMAR, la compuerta X, etc. Y compuertas de 2 qubits que conectan dos líneas de qubits. Y compuertas incluso de 3 qubits, como esa compuerta morada que ven allí, que es la compuerta de Toffoli, de la cual no hemos hablado, pero pueden investigar sobre ello. Y ven otras cosas, esto es un poquito más específico de QIST, que es algo que se llaman barreras. Más que todo es para darle instrucciones a un nivel más bajo al compilador, de manera que no vaya a unir dos compuertas o que vaya a tratar de optimizar ciertas compuertas cuando no queremos que lo haga. Y por último, al final del circuito, ven unas compuertas como con un símbolo de medida y una Z generalmente para indicar que está midiendo cada uno de esos qubits y guardándolo en los registros clásicos en la base Z. Es decir, proyectan una base, como les mencionamos en la primera clase, y guarda esa información en el bit clásico. Y bueno, obviamente cada una de las líneas horizontales es el tiempo, digamos, la vida de tiempo de los qubits, es decir, qué es lo que pasa en cada tiempo específico en cada uno de los qubits. Y los circuitos cuánticos tienen dos propiedades fundamentales. Una es el ancho, que viene dado por la cantidad de qubits que tiene el circuito, y la profundidad, que viene dado por la cantidad de capas en un time step, en un paso de tiempo. Por ejemplo, este tiene 10+3, porque pueden contar, si se fijan, aquí en la Hadamard, esto es
una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas, 5 capas, 6, 7, 8, 9, 10. Y puse 3 adicionales para contar las capas que tienen que ver con medida. A veces no se incluyen las medidas de todos los qubits. Y bueno, a mí me gusta dejarlo explícita, la suma explícita. ¿Ok? Y por último, recuerden que pueden hacer este tipo de circuitos con QIST. Como vieron con Mauricio, rápidamente les recordamos, uno importa QIST. Luego uno puede importar comandos específicos como Quantum Register, Classical Register y Quantum Circuit, que son usados para generar el registro cuántico, como se ve en esta línea, la línea 5, en el que colocamos 3 qubits y los etiquetamos con Q, y ese va a ser el registro cuántico, QREG underscore Q. Y podemos crear también el registro clásico, que son también 3 registros, porque guardamos información de 3 qubits y los etiquetamos con C. Creamos luego nuestro circuito, dándoles la información de ese registro clásico y cuántico. Y luego ese circuito se convierte en un objeto de Python, un objeto de Qiskit, en el cual podemos añadir cosas. Añadimos con circuit punto y el nombre de la compuerta y los argumentos de esa compuerta. En este caso es Qiskit circuit H, que es una compuerta Hadamard, con el número del qubit. ¿Okay? Y así colocamos varias Hadamard, colocamos las barreras, colocamos compuertas de 2 qubits, por ejemplo. En ese caso necesitamos no solo darle un solo qubit, el nombre de un solo qubit, pero son 2 qubits. Les damos los 2 de ellos. Y seguimos añadiendo barreras, luego compuertas H, compuertas X, más barreras. Colocamos la compuerta Toffoli. Fíjense que la compuerta Toffoli es da doble control X, que tiene 3 qubits, y con doble control X creo que ya se van imaginando qué es lo que hace. Compuertas identidades, compuertas H y X de nuevo, y barreras. Y por último colocamos las compuertas de medida, y tenemos que decirle cuál qubit queremos leer y dónde lo vamos a grabar. Y finalmente uno puede hacer este tipo de circuitos con algunas líneas de código que son muy sencillas. En realidad, fíjense que es casi siempre el mismo tipo de línea, y lo puede diseñar en Qiskit. ¿Ok? Entonces, el día de hoy, ya un poco más hacia hacia lo que queremos aprender para esta clase, son los algoritmos cuánticos. Los algoritmos cuánticos generalmente se representan con circuitos cuánticos, por eso necesitamos saber qué era un qubit, cómo es un circuito, de qué está compuesto y cómo se diseña. Porque ahora los algoritmos usan estos circuitos o están representados como circuitos para tareas bastante específicas. Muchas de esas tareas buscan tener alguna ventaja sobre algoritmos que son cuánticos. Yo solamente voy a mencionar algunos de esos algoritmos que existen allá afuera, pero hay muchos más que son más complicados, que quizás puedan incluir no solo pasos con la computadora cuántica, sino pasos clásicos. Por ejemplo, uno de los que vieron en sus lecturas de tópicos especiales, BQE, el solucionador de autovalores variacionales, de autovalores cuánticos variacionales. Es un tipo de algoritmos semiclásico o semicuántico, o clásico cuántico, porque usa una optimización a nivel clásica, pero el problema sigue siendo cuántico en cierta manera. Entonces, el primer algoritmo es el de Deutsch-Jorza. Fue desarrollado por David Deutsch, Richard Jorza en los comienzos de los 90. Es el primer circuito que demuestra que hay en efecto eficiencia exponencial. Lo que hace el circuito es que trata de determinar lo que el oráculo, digamos que es como una función dentro de una caja negra, y que determinar que el oráculo tiene las funciones
o la función es constante o no. Y para ello lo que hace es comparar un string binario, es decir, tiene una serie de ceros y unos en una cadena de caracteres, y trata de comparar esos strings con lo que se obtiene de esta caja negra. Fue, digamos, uno de los padres de los algoritmos en el sentido eh, que generó que otros investigadores como Bernstein y Vassiranis desarrollaron también su algoritmo. Eh, sí, también cerca del comienzo de los 90 y el algoritmo de Simons. Okay. Luego está el algoritmo de Gruber, el cual quisiera mostrarles brevemente de qué trata, pero es un algoritmo de búsqueda. Gruber trató de diseñar una manera que usando estos estados cuánticos uno pudiera enalzar uno de ellos, que sería el que estuviésemos buscando, de manera tal que al final del algoritmo uno tuviera mayor probabilidad de encontrar un estado, y ese estado está asociado al dato que queremos encontrar. Lo que ven en su pantalla ahorita es el algoritmo de Gruber para 3 qubits, y de nuevo lo que intenta es hacer agarra y crea un estado de superposición de todos los posibles estados donde se encuentre el dato que se quiere encontrar, o un bit string que se quiere encontrar. Cuando digo bit string, de nuevo, es una cadena de caracteres ceros y unos. Es una cadena de caracteres binarias, por ejemplo. Entonces, digamos que este es el número que queremos encontrar, y lo que hace es primero inicializar el sistema con la misma, en el que se puede encontrar todos los posibles estados con la misma probabilidad. Eso es básicamente lo que hace esta capa. Luego, lo que intenta hacer es hacer una especie de, ¿cómo traducirlo? De espejo, en el cual solamente se refleja el estado que queremos encontrar. Eso es lo que intenta hacer esta parte de acá, que está compuesto por dos compuertas control Z sobre el primero y el segundo qubit con el tercero. Y eso lo que hace es que solamente el estado del que estamos interesados, pues se voltee, digamos, su probabilidad se cambia de signo con respecto al resto. Luego, por último, regresa digamos, ese efecto espejo al sistema, que es esta parte de acá, y la enalza. ¿Ok? Eso es lo que intenta hacer acá. La matemática puede ser un poco engorrosa de hacer, y no estoy interesado en desarrollarla aquí. Estoy interesado más en desarrollar la siguiente, que es de Quantum Fourier Transform. Pero el circuito es bastante sencillo para Gruber. Lo que tienen que pensar es que siempre van a comenzar con superponiendo los estados. Luego intentan hacer la selección del tipo de qubit, voltean el tipo de qubit, luego generan el efecto espejo y lo enalzan y miden. Okay. Luego está, como dije, el algoritmo de la transformada de Fourier, y aquí quisiera agarrar un poco, ¿cómo me salgo de acá? Muy bien. Okay.
Y quiero ver mis notas por si acaso no cometo ningún error. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Sí, Timothy. Tengo dos. Muy Eh, bien. Primero, la primera era cuando colocaste casualmente lo de las compuertas universales. La CNOT no vive como que en un espacio más grande de las demás. O sea, fíjate que Sí. todas son como para dos estados. ¿Por qué si son universales? ¿Por qué voy a tener una compuerta que aparentemente es para como 4 estados? Sí, eso es una buena pregunta. Lo importante aquí es que sean universal. El espíritu, el concepto de universalidad es que cualquier problema que se requiera se pueda hacer. Tengas las herramientas, la máquina tenga las herramientas para hacerlo. Si tú quieres, por ejemplo, generar este estado, con alfa y beta igual a 1 sobre raíz de 2. Y te olvidas, dices, ok, yo no necesito la CNOT. ¿Por qué necesitaría la CNOT? Si tú quisieras generar este estado, te das cuenta que para esos 2 qubits, porque estoy usando un sistema bipartito en el que está como qubit 1 y qubit 2, lo escriben de esta manera, que esto representa una representación de esto. ¿Ok? En cierto modo, en este caso específico no, porque ya Herman les explicó que ustedes no pueden escribir este estado como un estado de producto. Pero tienen estos 2 qubits, qubit 1 y qubit 2. Entonces ven que independientemente de cualquier operación que hagan, a ver, esto es verdad. Sí, independientemente de cualquier operación que hagan, no van a poder obtener un estado como el que escribí. Porque incluso si ustedes hacen HH, lo que esto les va a dar es simplemente una superposición de todos los posibles estados del sistema. 1,0 más alguna constante 1,1. ¿Ok? Entonces, un ejemplo claro es que necesitas generar estados entrelazados. Y para generar estados entrelazados entre 2 qubits, la compuerta más sencilla, y creo que fue el Hello World que Mauricio les quiso explicar, es una compuerta Hadamard con, y si no me equivoco, si mi memoria no me falla, con una compuerta CNOT de este estilo. Y esto le genera un estado entrelazado. Entonces, el concepto de universalidad te pide que puedas generar cualquier cómputo en este tipo de dispositivos. Estamos hablando de una computadora cuántica y para ello vas a necesitar generar estados entrelazados. Y para poder generar estados entrelazados necesitas compuertas de 2 qubits al menos. Compuertas cuánticas de 2 qubits. Una compuerta swap que se las mencioné, pero no se las dije, cuya matriz es algo como esto. Y si no me equivoco, este es 0, 0, y todo lo demás es 0, todo lo que no escribí es 0. Esta compuerta es una compuerta clásica, ¿ok? Y no tiene ninguna naturaleza cuántica. Es decir, que si agarramos y dijéramos en un conjunto universal de compuertas, en un set mínimo de conjunto universal de compuertas, que podría ser las que tenemos aquí, quizás la T adicional que mencionó Mauricio que puede faltar. Entonces, este set, que sería H, X, Y, Z y C naught, pues este sí va a poder generar cualquier tarea que le pongamos,
mientras que si en vez de eso sustituyéramos por swap, pues ese swap no va a poder ayudarte a generar ningún estado de entrelazamiento. Entonces, por esa razón... Solo para tocar ese comentario del AT, sí, confirmé. Las compuertas que están aquí son las compuertas de Clifford y no son suficientes si no hay una compuerta que esté fuera de ese conjunto. Entonces, por ejemplo, una compuerta T o una compuerta de rotación, algo que... ¿Tienes la forma de la compuerta específica de manera que podamos colocarla acá? Sí, es 1 y en la diagonal. ¿Cuartos o a la 8? Ah, no, pi cuartos, es pi... 8 o 4. Pi cuartos. Ok. Entonces, bueno. Ese es un conjunto. Hay varios conjuntos, Otro, sí. Puedes agarrar y decir sí, que esto podrías tener H, S daga y T y C naught. Ese creo que es otro conjunto. Podrías tener incluso las matrices de rotación. RX, las matrices de Z. rotación son como las más generales, pero es muy difícil tener en el experimento matrices que hagan cualquier rotación, cualquier ángulo. No sé dónde leíste eso, pero bueno, porque es lo que vamos a demostrar aquí, ¿verdad? Lo demostramos aquí. Con estos parámetros, teta y alfa, donde teta está relacionado a omega y tienes phi, puedes generar estas matrices de cualquier rotación y con eso puedes cambiar los parámetros. Sí, pero lo tienes que hacer con mucha precisión, entonces a Sí, veces... todo esto requiere muchísima precisión siempre. Eso es A veces no tienes límite de cuánto puedes rotar de manera precisa. Sí, eso va a ocurrir siempre. Eso es lo que hace. Ok, de hecho, eso es bueno que me digas ahorita, sí, porque me recuerda que podríamos recordarles que están las compuertas canónicas y las compuertas nativas. Las compuertas nativas lucen más como esto, generalmente, y las compuertas canónicas lucen más como el esquema que coloqué anteriormente, compuertas universales. Las compuertas canónicas son una representación teórica de lo que debería ser, o del modelo ideal de una computadora cuántica sin errores, sin nada. Y las compuertas nativas generalmente tienen consideraciones del experimento como tal y todo lo que dijo Mauricio exactamente, que tiene que ver luego con lo que vamos a hablar del stack. Y lo que dice Mauricio en cuanto a la precisión de las compuertas, más que en cuanto a tiempo, tiene que ver en cuanto a el área de las compuertas. Los pulsos, como les mencioné en el caso de Rabi y de Ramsey, tienen que tener un área específica que se puede variar no solo con el tiempo de la compuerta, sino también con la amplitud, con la altura del pulso. Y generalmente la altura del pulso está relacionado con qué tanta potencia tienen por ejemplo, en el caso de los superconductores, qué tanta potencia pueden generar o su chip puede aceptar con sus microondas antes de que se destruya. O en el caso de los átomos, tiene que ver con la intensidad de los láseres, por ejemplo, o la intensidad de la microonda en el espacio libre. Entonces, hay varias maneras de precisar cómo una compuerta nativa se puede hacer. Y puede ser a través, de nuevo, con el problema del timing o con ¿cómo es que se llama esto? El área de esos pulsos. Pero no sé si, espero que con esto haya respondido parte de tu pregunta, Timothy. Y creo que dijiste que tienes una segunda pregunta. Sí, sí me respondiste con eso. Igual voy a leer un poquito porque es bastante extenso. Lo otro era, no entendí por qué en ese algoritmo de ejemplo que tú colocaste, dijiste que había como un espejo. ¿Por qué se hace necesario el uso de identidades? ¿Cuál es el objetivo de la identidad allí? No lo comprendo en el intermedio.
Pues la identidad, creo que en este caso puse una identidad por diversión. Pero igual, sabes que en este momento también ocurre una identidad y aquí hay una identidad en esos que están allí. Es decir, que si yo no hubiese colocado esta ni esta, incluso si no hubiese colocado esta, no hubiese habido ninguna diferencia. Recuerda que la identidad deja el estado como está, lo que significa que en el experimento lo que hace es hacer nada. Es literalmente hacer nada porque no tienes por qué hacer algo. Deja el experimento como está. Pero es muy bien que hayas notado eso, porque esto es un caso específico de lo que venimos hablando de, por ejemplo, la matriz, la compuerta identidad, eh, ti- eh, digamos, en computación cuántica podrías representarlo como algo, pero en un experimento con las compuertas nativas, pues simplemente tiempo de espera, tiempo muerto, digamos. Y la necesidad de hacer el efecto espejo es más una manera de explicar lo que en la cuenta, lo que ocurre en la cuenta. Que lo que tú quieres es, de alguna manera, discriminar el estado que quieres encontrar. Y la manera de hacerlo es que en un punto, quedan dos kets que quieres que se distinga, ese producto interno entre dos kets, entre un bra y un ket, se distinga del resto de los productos. Entonces, lo que haces es o lo que ocurre matemáticamente es que queda un signo negativo, y por eso es que lo llamo como un efecto espejo. Y de esa manera es como discriminas ese estado, que bueno, cuando lees un poco sobre la parte matemática, es el estado ganador, lo que llamas el estado ganador, que es el estado que quieres buscar. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, chévere. Perfecto, comprendido. Cool. Ok, entonces, si hay alguna pregunta, que hable ahora o calle para... Bueno, hable ahora o calle para los próximos 10 minutos en el que voy a volver a preguntar. Ya va, hay una pregunta. Sí, hay de hecho ok, esa es una excelente pregunta. La pregunta es, ¿hay un circuito donde la identidad sea útil? Sí, bueno, de hecho, el experimento, una manera de hacer el experimento de Ramsey, digamos, de manera arcaica, digámoslo en cierto sentido, es pensar en un circuito cuántico de un solo qubit en el que tengan puras identidades, algo así. Y de hecho, es la manera en cómo hacía este experimento antes en la IBM, cuando comenzó en el 2016, porque con este experimento lo que estás haciendo es poner el circuito a esperar, a esperar y colocas muchísimas. Y lo que vas a ver es que el estado del qubit decae. La probabilidad de estar en un estado específico, el estado, imagínense que piensan con un estado 0, luego aplican una X y luego puras identidades. Entonces el estado 1, porque inicializamos en 0, ahora queremos ver el estado 1, la probabilidad aquí decae. Y es porque simplemente están esperando. Y digamos, si hacen un fit matemático de esto, lo que van a obtener es T sobre T2 o T2 estrella, bueno, no importa, T2, de los que le hablé antes, y esa tasa de decaimiento tiene que ver con el tiempo de coherencia del qubit. Entonces, sí, hay una utilidad para ello que digamos, hay otras formas de hacerla más eficiente, pero uno podría pensar de esta manera y sigue siendo, creo que, mi opinión, interesante. Ya eso no se puede hacer con Qiskit, porque obviamente tienen ahora ciertas cosas que ocurren internamente, que hace que el qubit se resete, hay un transpilador que hace que todas estas compuertas el tiempo de estas compuertas no se utilice, y por ende el circuito, cuando Qiskit lo corre, él termina aquí. Él no espera hasta acá, sino que termina aquí. Entonces, bueno.
Entonces, entonces con eso me gustaría empezar a hablar un poco de QFT o Quantum Fourier Transform, comenzando con un poco de análisis de Fourier. Quizás lo que ya estén al final de la carrera o estén en ingeniería electrónica o ingeniería eléctrica o incluso ingeniería mecánica han visto esto. Pero Timo, ¿tienes una pregunta? Esta es la mano anterior. Ok. Lo que se ve es que, o lo que uno puede pensar en el análisis de Fourier, es que uno lo que quiere pasar son funciones que dependen del tiempo a funciones que dependen de la frecuencia. ¿Ok? Y para ello, lo que uno piensa es que si uno tiene una función, por ejemplo, en este momento, imagínense que tienen un micrófono y empiezan a grabar todo lo que está ocurriendo alrededor suyo. Su mamá lavando los platos, o la lavadora sonando, o el perro ladrando, etcétera, más el carro pasando por la calle. Entonces lo que van a obtener es una cosa, por ejemplo, como esta. ¿Ok? Y digamos que esto está definido en el tiempo. Tienen una grabación de sonido. Y esta es la señal, el sonido, como función del tiempo. Y lo que quiere hacer la transformada de Fourier o el análisis de Fourier es llevar esa función a las frecuencias. ¿Ok? Y eso lo que quiere decir es que va a descomponer esta función que está acá como una suma de distintas, digamos, senos y cosenos. Quizás tienen un seno muy amplio, tienen quizás un seno menos amplio, o sea, con una frecuencia más rápida. Entonces, cuando suman todos estos senos, digamos, teta y más b y coseno de teta i. Entonces lo que encuentran es que ahora pueden expresar esa función s de t como una suma de senos y cosenos. ¿Ok? Y esto debería ser n. Debería haber un orden allí. Entonces, eso es lo que hace la transformada de Fourier. Es básicamente un cambio de base de la base del tiempo a la base de frecuencias. Y esto es justamente lo que vamos a hacer con Quantum Fourier Transform. Es exactamente, pero ahora, exactamente lo mismo, pero ahora en nivel cuántico. Por ejemplo, quisiéramos pasar de los estados computacionales 0 y 1 de esta base a la base más y menos. Es decir, en la esfera de Bloch, en el que tenemos el estado arriba y el estado abajo, queremos pasar a la que está en el estado del ecuador, adelante y atrás, por ejemplo. ¿Ok? Entonces queremos ahora pasar a hacer esa transformación. Y este tipo de transformaciones ustedes ya la conocen. La pueden reconocer fácilmente. Y veamos si alguno de ustedes saben cuál es. Recuerden que tienen que pensar una matriz. ¿Cuál es la matriz? Que al momento de que yo le pegue 0, me tiene que dar alguno de estos elementos de la base. Recuerden que más y menos están definidos como... Sí, ¿cuál es esa compuerta? 0 más menos 1. Ok. Entonces, esa compuerta, hay una compuerta que les pasa del estado 0 al estado más. Y esa compuerta se llama la compuerta de Hadamard. La compuerta de Hadamard les pasa del estado 0 al estado más y del estado 1 al estado menos.
pueden hacer la cuenta con matrices en Qtip, QIST, Qtip o NumPy y se van a dar cuenta de que hace esa transformación. Y justamente eso es la primera transformada de Fourier cuántica que conocen. ¿Ok? Y esto básicamente lo que representa es que ahora cualquier elemento transformado es básicamente la transformada de Fourier de ese elemento. ¿Ok? Eso es a lo que vamos a querer llegar. Y como escribí antes, uno puede escribir la transformada de Fourier como una suma de senos y cosenos. Nosotros sabemos que existe, perdón, nosotros conocemos esta propiedad. Y sabemos que la transformada de Fourier la suma de Fourier está representada por sumas de senos y cosenos. O sea que la compuerta de Hamar es algo así como una transformada de Fourier pero cuántica. Es una transformada de Fourier cuántica. Eso es lo que estoy diciendo. Es exactamente eso. De un solo qubit. Claro está. Gracias, Mauricio. Es la transformada de Fourier. Y lo que vamos a obtener en los próximos minutos, antes del break, es o quizás no hacemos break, vamos directamente hasta el final. Es que esta transformada de Fourier generalizada uno puede obtener la transformada de Fourier de un solo qubit y les da exactamente lo que hace la Hamar. Entonces, Manuel, solo para saber, yo creo que ya estamos en el momento que era el break, pero puedes, si quieres terminar tu algoritmo y luego hacemos un break. ok, vamos a hacer un break, pero quizás corto, de 5 minutos. Pero voy a dejar escrito una ecuación más. Digo un par de cosas y dejo una ecuación escrita Un break y vamos a entonces break. de 5 minutos. Sí, pero ya voy a terminar primero la idea. Ok. Entonces tienen esta propiedad que conocemos y conocemos que cualquier función se puede expresar como una suma de Fourier, que es una suma de senos y cosenos, como se los mostré, se los indiqué anteriormente. Entonces, como esta es la transformada de Fourier, yo puedo escribir que la base transformada es, a pesar de una constante de normalización, que es 1 sobre raíz de n, donde n es el número de estados, de la suma de los senos y cosenos, 2pi y en este caso los senos tienen como argumento x por y sobre n sobre la suma de los posibles estados. Es decir, tenemos que sumar sobre todos los posibles senos y cosenos, el que va desde y igual 0 hasta los últimos números de estados, n, pero como empezamos en 0, n menos 1. ¿Okay? Entonces, esta es la transformada de Fourier discreta para estados cuánticos. ¿Okay? Y con eso hacemos la pausa. Y de vuelta vamos a ver cómo esta ecuación se transforma para un qubit y obtendremos que nos da la compuerta Hamar. Entonces nos vemos en 5 minutos y continuamos.
Ok. Um, Estamos de vuelta entonces. Para acabar con esta pesadilla. No, mentira. Perdí mi lápiz. Ok. Ok. Entonces, volviendo a lo que con lo que los dejé. Si uno quiere cambiar una base, uno quiere cambiar una base X a la base de Fourier, la ecuación viene dada por una constante de normalización, una sumatoria que va desde 0 hasta n-1 de todos los posibles estados, de e a la 2pi de los elementos de la base por y sobre el número de, sobre el número de estados n por el elemento sumatoria de estado sumatoria. ¿Ok? Entonces, partiendo ahora que en el caso de un qubit, el número de estados n es igual a 2 a la n, o 2 a la n donde n es igual a 1, n minúscula, tenemos entonces dos estados. En un qubit solo hay dos estados. Quizás eso es algo que no recuerdo haber escuchado a nadie decir durante el bootcamp. Esto es una nota al lado de la página sobre cómo uno cuenta los estados dependiendo cuántos qubits hay. Si uno tiene n qubits, el número de estados que hay en el sistema, o el número de estados del sistema, está dado por 2 a la n. ¿Ok? Esto como nota al pie de página. Entonces, para un qubit hay dos estados. Y creo que hay también una pregunta. ¿Miguel? Sí, yo tengo una pregunta que me quedé reflexionando en la pausa. Eh, Esto es una transformada Fourier, pero eh, en términos cuánticos. En la transformada Fourier tradicional pasamos del tiempo a, La frecuencia. a la frecuencia, ok. Y también sé que hay transformada de señales continuas en discretas. Y bueno, ahora pasando esto de que hay señales continuas y discretas prácticamente aquí cuando trabajamos en cuántica, ¿dónde estamos parados? Es decir, vamos a pasar de tiempo a frecuencia, todo es discreto, es continuo, porque esta mañana un ponente mencionó de que si bien estamos trabajando con computación y con qubits, que da la idea de que el asunto es discreto, a pesar de todo, digamos que el trasfondo es análogo, o sea, analógico. Entonces, todo esto me está confundiendo y no sé dónde estoy parado ahorita. Ok, cuando digo que es una transformación de frecuencia y tiempo, es porque, y a esto voy a matemáticas, en la Simón al menos mate 7, uno tiene que uno puede escribir cualquier función de x como una sumatoria de un seno que tiene un alfa x más a ver, un alfa n, un alfa n
por n más beta n coseno de beta n. Ok. Y aquí falta obviamente una variable. Porque este seno necesita una variable, obviamente. Entonces esto es n t. ¿Okay? Esto lo que quiere decir es simplemente que uno puede escribir cualquier función que dentro de un intervalo, obviamente. Tú puedes escribir cualquier función como una suma de senos y cosenos. ¿Ok? Y eso es lo que uno, eso es lo que tú harías si tú tuvieras cualquier función, tuvieras una función cuadrada, esta función, y empiezas a sumar senos y cosenos, empiezas a desarrollar esta suma que de hecho va de n igual 0 hasta infinito, o si no me equivoco, de menos infinito a infinito, o no importa, creo que lo que cambia es una constante al frente. El punto es que esta función azul, que es como una especie de escalón, si tú empiezas a sumar senos y cosenos, lo que vas a obtener es algo como... Y cuando sumas la siguiente función, queda un poco más suave. ¿Ok? Y hasta el punto tal que se acerca más a lo que es la función. A medida que tú colocas más y más términos, porque como es una función infinita, a modo práctico, no puedes sumar infinitos términos, ¿no? No puedes sumar infinitos senos. Cada seno depende de unos coeficientes específicos de n, o sea, no puedes sumar tantos órdenes de senos. Y como uno puede escribir eso, uno puede decir ahora y pensar no en la variable temporal t, sino en la variable de frecuencias. Uno piensa, yo no sé si has visto eh, análisis funcional, pero lo que empiezas a ver es que cuando lo pasas al espacio de frecuencias, empiezas a obtener aquí los distintos senos y cosenos representan una frecuencia específica. Deberías tener aquí, no sé, alfa 1n, no sé si es una de las sumas, y vas a tener otra frecuencia que tiene que ver con alfa 2 n2, que es la otra frecuencia, y otra frecuencia que tiene que ver quizás con alfa 3n3, y así, pues imagínate que uno queda aquí, así más perfecto. ¿Ok? Entonces, cuando sumas todas esas frecuencias, obtienes la señal original. ¿Ok? Y eso es lo que hace la transformada de Fourier. Te agarra y te dice, ok, no me interesa cómo es la función en el tiempo, lo que me interesa es cómo la función si yo la descompongo en frecuencias. Es decir, como les expliqué, como expliqué al comienzo, la señal se descompone en funciones senos y cosenos, que cuando los sumas te da con un factor, con un coeficiente de adelante y un argumento específicos, te da la función de vuelta. ¿Okay? Ahora, en cuántica, no tenemos, y esto que se lo voy a poner en rojo, no tenemos nuestra base no está escrita en tiempo o en frecuencia, sino nuestra base está en una esfera de Bloch. ¿Okay? Y nuestro qubit se puede representar como una combinación lineal de ese espacio vectorial, cuya base es 0, 0 y 1. ¿Okay? Pero tú también puedes representar al qubit, cualquier estado del qubit, en otra base, es decir, con otros dos vectores linealmente independientes que generan el espacio vectorial. Esa base, eso último que es básicamente la definición de una base, son el estado más y menos. ¿Ok? El estado más y menos viven en el ecuador de la esfera. Si este es el ecuador, ellos viven, es este y este. Mientras que el estado 0 y 1 son este y este. Y fíjate
que esto no es más que si tú agarraras e hicieras es una rotación de la esfera. Agarras y rotas la esfera. Si rotas la esfera, ¡rup! Vas a obtener de vuelta que estos vectores coinciden. ¿Ok? Entonces lo que estás haciendo es una transformación de la base, que básicamente lo que es una rotación de los elementos de la base a, digamos, a otros, por decirlo de algún modo, a otro framework, a otro marco de referencia. ¿Ok? No sé si eso aclara un poco más. No, lo aclaró totalmente. Sí, claro, ya lo veo. O sea, ya. En cuántica no trabajamos, o sea, no lo vemos de que pasemos del tiempo a frecuencia y viceversa, sino que ahora vamos de un sistema con dos bases a otro sistema con dos bases, pero en la misma esfera. Ok, Exactamente. chévere, chévere. Pero ese ecuador, a su vez, está representado también por las bases anteriores, ¿cierto? Es Tú decir, puedes escribir, ok, lo que tú acabas de decir es que puedes escribir una base como una combinación lineal de la otra. y claro, porque ese que es un más y el otro que es un que es un menos, según recuerdo yo, está igual, o sea, está igualado, no sé, es igual a otra cosa Sí, que es cero y otra cosa que es uno. sí, pero igual lo importante es que tengas dos elementos que son linealmente independientes. Si yo agarro el estado menos y le busco el producto interno con el más, es decir, Claro, si ya. agarro 1 sobre raíz de 2 del estado cero más, perdón, no, perdón, menos el estado 1 y lo multiplico por 1 sobre raíz de 2 del estado 0 con el estado más, es el estado 0 más el estado 1. Esto lo que te da es 1 sobre 2 porque multiplico los dos factores y lo que te queda es la distributiva, ¿no? Este con este con este con este y este con este. Entonces te queda 0 con 0 menos 1 con 0 más 0 con 1 más, menos 1 con 1, ¿verdad? Y todo esto aquí sí. Fíjate que esto te da 1, este te da 0, porque son ortogonales. Claro, lo veo, lo veo. O sea que a pesar de que, Y esto al final te da digamos, 0. a pesar de que el que es un más y el que es un menos, o sea, cumplen como base, a pesar de que a su vez tienen las bases de las cuales nos alejamos Sí, cuando hicimos las transformadas. Ok, sí. ya lo veo, ya lo veo. Ahora, una última pregunta relacionada a esto. ¿Existe una transformada de Fourier continua y una discreta o sencillamente está compuesta, ¿cómo que se llama? Hamadar, Hadamard. Hadamard. Aquí no existe ni transformada continua ni transformada discreta. O sea, sencillamente hay una y ya. Esa es la transformación. Ok, eso quizás es un poco de álgebra lineal, pero una transformación te definida cuando te va de un, Un digamos, espacio vectorial no a otro. De un espacio a otro. exactamente, de un espacio vectorial a otro y esa transformación lo puedes ver como una matriz. Puedes verlo como un vector que lleva, y por ponerlo así, donde W pertenece al espacio W y V pertenece al espacio V. ¿Ok? Y lo que tienes aquí es la matriz de la transformación, asociada a la transformación. Hay maneras de calcular esa transformación, esa matriz de transformación, pero el punto que yo quiero que veas es que sí, bien puede ser una matriz. Y en este caso, la matriz Hadamard es un ejemplo de esa transformación. Ok, chévere. Gracias. ¿Sí? Ok, no sé cómo borrar todo esto. A ver, para que no pueda. Va a tomar un poco de tiempo, pero debería funcionar bien. Ups. Al menos no es tiza y no se van a dañar los pulmones por eso.
Ok, entonces lo que me falta aquí es 2 a la n. 2 a la n. Entonces, como les dije, ahora vamos a ver el caso de un solo qubit. En el caso de un solo qubit, nuestra fórmula, voy a llamarla asterisco, la fórmula asterisco con estas implicaciones de un qubit que tiene solo 2 niveles, lo que es 1 sobre raíz de 2 de la sumatoria de y igual 0 hasta n menos 1, en este caso n es 2, entonces 2 menos 1, de e a la 2 pi i x y sobre 2, este 2 se cancela con este 2, y. Entonces esto va a quedar es 1 sobre raíz de 2 de la sumatoria de y igual 0 de e a la pi i x y en y. Y entonces lo que ahora queremos ver es desarrollar la sumatoria. Queda 1 sobre raíz de 2 y tiene dos términos, el y igual 0 y el y igual 1. Entonces e a la pi i por x por y que vale igual a 0 en el que es 0 más e a la pi i x por y que vale 1 en el que es 1. Este señor de acá es 1 y este señor de acá es e a la i pi x. ¿Okay? Y este señor lo que nos da lo podemos ahora sustituir transformando, porque ahora lo que queremos ver es algo como cuál es la base transformada, perdón, la base transformada por QFT de la base X. Entonces tenemos que darle valores a X. Cuando X es igual a 0 y cuando X es igual a 1. Entonces lo que queda aquí es 1 sobre raíz de 2, 0, que ya dijimos porque da un 1 al frente, y queda el e a la i x cuando x igual a 0, entonces queda e a la i por 0 en el exponente, y eso es 1. Y para el caso en el que x es igual a 1, queda 1 sobre raíz de 2, de nuevo queda el 0 adelante, más, me falta cerrar este paréntesis, ningún más. Queda e, en este caso, queda e a la i pi 1. Y e a la pi, e a la i pi es menos 1. Entonces lo que queda aquí adelante es 0 menos 1. ¿Ok? Entonces fíjense que esto es exactamente lo que esperábamos. Esto es el estado, esto está asociado al estado más y este es el estado menos. Entonces nuestra transformación de QFT nos está llevando que QFT por en el estado 0 nos da el estado más y QFT el estado 1 nos da el estado 0, menos. ¿Ok? Entonces, ok. Entonces hemos visto que la demostración de que para un qubit, lo que definimos como la transformada de Fourier, nos da la transformada de Hadamard. Ahora, ¿qué ocurre cuando tenemos 3 qubits? Para 3 qubits, entonces hay que tener un poquito más de cuidado, porque de nuevo voy a volver a escribir la transformada de Fourier. 1 sobre 2 de la sumatoria de y igual 0, n menos 1, e a la 2 pi i, x por y sobre n, del estado yes. Hay que tener más cuidado porque estas yes ahora tienen que ir sobre todos los posibles estados, es decir, 0, 1, 2, 3, 4,
por ejemplo, y lo que tiene que representar aquí no son los estados 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino los bit string que representan a esos números. Es decir, la representación binaria de 3 o la transformación binaria de 4, que yo no me la sé de memoria y me da fastidio calcularlo ahorita. Pero estos yes aquí adentro tienen que representar el string, la cadena de caracteres binarios asociados a ese número. Entonces, eso es lo primero que hay que considerar. Y lo otro que hay que considerar es cómo uno puede escribir esos bit strings que a mí me da fastidio calcular. Simplemente pueden verlo como la función genérica de ellos es sumatoria de n de k igual 1 de y sub k de 2 a la n menos k. Esa es la forma de escribir en modo binario los números. Ok, entonces voy a borrar eso último y haberlo hecho en la otra esquina. Pero bueno. Entonces, con eso dicho, uno ahora puede hacer como es para este caso específico. Aquí me equivoqué, aquí es un 2, aquí es un n. 1 sobre raíz de 3. Mentira, no es raíz de 3. Para 3 qubits. Para 3 qubits. Entonces el número de estados es n igual a 2 a la 3, que es 8. ¿Ok? Entonces esto sería raíz de 3, de y igual 0 hasta 8 menos 1, que es 7. A la 2 pi i x por y sobre 2 a la 3, que es 8. En y. Ok. Entonces si uno agarra y sustituye lo que escribe antes de cómo se pueden escribir los y, que tiene que ver con la forma de escribirlo de manera binaria. Está n de y sub k 2 a la n menos k. 1 sobre raíz de 8. Excelente. Gracias. Qué bueno que estén prestando atención. Nunca tuve duda de ello. Entonces, lo que ahora agarramos y utilizamos esta forma de escribir los YK en la ecuación, en la expresión que tenemos. Entonces queda esto como 1 sobre la raíz de 8 de la sumatoria. Ya creo que tengo un error. Oh, no, ok, no, estoy bien. Sumatoria de y igual 0 hasta 7 de 2 pi i x y. Y como tenemos este y aquí arriba, tenemos ahora un yk. Tenemos un y sub k aquí de 2 a la k, porque cuando sustituimos este 2 a la 3, esto es un 2 a la n, este señor acá es un 2 a la n, entonces queda, cuando tenemos y sobre n en este lado, queda, está separado por cierto, no lo voy a confundir, entonces queda es yk por 2 a la menos k, que es igual a y sub k sobre 2 a la k. Entonces por eso es que queda de este lado de esta manera y queda un y aquí. Y este y aquí hay que tenerle muchísimo cuidado ahora porque este y tiene que incluso tener esta expresión adentro. Y para no ser muy tediosa la escritura, lo que va a quedar aquí adentro, en verdad, son todos los y1, y2, y hasta y sub m. Que aquí van a tener como una especie de sumatoria, de producto dentro de ese ket. Y como tenemos una especie de producto sumatoria aquí,
porque aquí tenemos que sumar en K. Lo que queda, en verdad, es una productoria. Una sumatoria y una productoria. Es decir, que tenemos 1 sobre raíz de 8 de la suma de y sub n, 0 a 7 de la productoria, hasta 3 de k igual 1 de e a la i 2 i x y sub k sobre 2 a la k de y1, y2, yn. ¿Ok? Ahora, bien, si uno ahora expande la productoria, el producto con la suma que uno tiene allí, ok, ok. Sí, me imaginé que no lo expliqué también. Lo que estoy diciendo es que cuando, voy a ponerlo en otro color aquí, este y aquí, lo tenemos que expresar como de esta manera, ¿ok? Porque ahora, como estamos hablando de más de un qubit, lo que sucede es que la suma sobre los yes no es la suma sobre números tales como 1, 2, 3, 4 y 5, sino que es una suma sobre bit strings, como el que colocó Mauricio en el chat, es sobre 0, 0, 0, 0, 0, 1, ta, 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 ta. Entonces, hay que expresar esos yes como cadena de caracteres binarios, y cuando uno hace eso tiene que escribirlo de esta manera. Cuando uno coloca esa ecuación, la agarra y la coloca aquí, lo que te queda es un E con una sumatoria arriba, que es básicamente E de sumandos, y la E de sumandos son productos. Entonces por eso es que te sale la productoria acá. Aún así todavía tienes que hacer digamos, iba a decir un ciclo, pero no estamos programando. Tienes que hacer una sumatoria en Y, en las Y, ¿no? Y por eso es que te queda la suma con el producto. Entonces, de esa manera, lo que te queda aquí al final, cuando desarrollas los términos, los puedes agrupar, y lo que te va a quedar es 1 sobre raíz de 8 de un primer término que te va a dar 0 más e a la 2 pi i x sobre 2 a la 1 en 1, y no me va a caber, pero vamos a ver. O quizás borro todo y coloco el resultado, aunque eso no es muy pedagógico. Que es 1 sobre 8, de nuevo, 0 más e a la 2 pi. Y yo le puedo pasar algunas notas sobre esto. Las cambiamos porque teníamos en el ket teníamos y, ¿no? Entonces, de nuevo, este y no es 0, 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. Pero en verdad no son ket 0, 1, 2 y 3. Sí, pero o sea, la sumatoria, esta es la sumatoria, ¿no? Básicamente estoy desarrollando la sumatoria. Pero estos números, esos kets no existen en tu base. Tú quieres expresar en la base 0 y 1. Entonces, esto en verdad, que si no me equivoco, 2 es 0, 0, 0, me imagino que es 0, 2, 1, 0. Creo que si no me equivoco, corríjame. 2 es 1, 0, entonces tendrías el ket 1, 0. Y aquí tendrías que poner el ket... no, pero lo estamos escribiendo con 3 qubits, entonces... Imagino que es... Ok, me vamos a sacar la cuenta. Creamos 3
Entonces tiene la sumatoria de y sub k 2n menos k, donde n es 8 y la k es la sumatoria, va en la sumatoria. Entonces lo que les queda 3 es 2 a la 1 por 1 más 2 a la 0 por 1 por 0. Entonces lo que les queda es este es el bit string para 3. Okay. Está bien con 2 qubits. Entonces, en esos kets que van en la transformada de Fourier donde están los y, lo que tienen son estos bit strings. Estas cadenas de caracteres de binarios. ¿Okay? Y eso es importante porque luego cuando colocan la sumatoria arriba en la exponencial y les queda la productoria con la suma, les va a quedar un churro fastidioso, grandísimo, que ahora tienen que agrupar en ceros y unos dentro de los mismos qubits. Como yo voy a escribir, como estamos hablando de 3 qubits, tendremos que tener el producto tensorial de 3, digamos, de 3 estados de qubits, ¿no? Y eso es a lo que vamos a ver ahora. No sé si eso es totalmente satisfactorio. Okay. Y lo que les queda es para el primer qubit, más para el segundo qubit, y el tercer qubit. Aquí debería ir la productoria, pasa que no me cabe. 0 más e a la 2pi y x 2 a la 3, 1. Okay. Y eso es lo que, y eso es, lo que resulta. Esto, como se dan cuenta, es similar a lo que expliqué anteriormente, en cómo uno puede ahora representar un número binario como producto. Faltó un ket. Claro, gracias. Gracias. Entonces, lo primero que es bueno observar es que aquí todos los qubits tienen el mismo estado de superposición, y lo otro que es bueno notar es que quedan estos términos aquí que tienen estos 2 a la 2, digamos 2 a la n, y esto es muy parecido a cómo queda ¿cómo decirlo? Como una sumatoria de Fourier, como si estuvieran sumando varios senos y cosenos, ¿no? Digamos que este diría el seno de 2nx, el seno de 1nx, 2nx, 3nx. Entonces están decomponiendo la base en términos de estos kets. Y eso es lo que hace una transformada Fourier, descompone de una base a otra. Entonces la base a la que están descomponiendo ahora son en la base de 3 qubits, que viene dado por esos factores. ¿Qué pasó con los Yesuka? Esa es una excelente pregunta. Los Yesuka están aquí. Creo que me habré equivocado en mis notas y aquí, porque deberían quedar. Debería haber un... No, los Yesuka. Sí, los Yesuka deberían estar aquí de algún modo. Queda un 0, un 1 y aquí un 2, quizás. Pero sí, los Yesuka deberían estar aquí también. Sí. Ok, entonces esto es la transformada de Fourier. Fíjense que la acaba desde 1 hasta 3. Antes puedo copiar lo que tenía la línea de antes,
que es 1 sobre raíz de 8 de la sumatoria de y igual 0 hasta 3 de la productoria de k igual 1 hasta 3 de e a la 2 pi i x y sub k 2 a la k. Y sub 1, hasta y sub n. Okay. La sumatoria va hasta 7. ¿Sí? Eso se van... ya veo lo que quieres decir. Y creo que no está entonces tan mal. Porque lo que... A ver, ¿cómo lo explico? Porque tienes una sumatoria con un producto que te descompone estos señores, ¿verdad? Te van a quedar a veces los mismos valores dos veces. Te van a quedar el string, digamos, 0, 1, 0, te va a salir dos veces. Vas a tener dos términos 0, 1, 0, por ejemplo. Y se te van a cancelar. Y por eso que cuando los agrupas, se te van a ver de esta manera, te van a quedar esas componentes. Por ejemplo, fíjate que uno de los estados es el estado 000 porque tienes que ser el productorio de este con este además, que te queda el estado 00, ¿no? Pero entonces te pueden quedar de nuevo estados 011, 010, te queda el 100. A ver, tienes 2, 4 y 2 y 4, 8. Vas a tener 8 estados. Deberías tener 7, no 8. Vas a tener 8, de hecho. Vas a tener 8. Los puedes contar si quieres. Son 8 estados y te aparecen allí, ¿no? Entonces, allí está los números de 1K, de 1 a 8 a 7 te aparecen. Lo que pasa es que cuando los agrupas se van. Tendré que revisar si esos GK, también por eso es que no los escribí, también se cancelan, pero bueno. Y bueno, eso es respectivo a la transforma de Fourier. Y la transforma de Fourier, de esta manera, como se dan cuenta, ya les da una mirada que se puede descomponer puedes componer un número en términos. Y por eso es que es útil en el algoritmo de Short, que es el último algoritmo del que quería hablar y del cual hay un proyecto en el que tienen que agarrar tomar la transformada de Fourier y lo repite varias veces sobre varios registros y de esa manera puede obtener el producto en primos de un número. Entonces, sí y no. Porque terminas, porque tienes que hacer todavía varios pasos para la transformada de Fourier, para el circuito de la transformada de Fourier. Porque todo lo que hice simplemente para mostrar cómo la transformada te descompone, te hace el cambio de base básicamente. Con ese cambio de base, como lo que escribí anteriormente, se fijan que queda distintas fases. Las fases las ven como esos 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y esas fases son ahora las que van a codificar a los qubits. Entonces, por ejemplo, para 3 qubits, tienes que inicializar siempre en Hadamard. Qubit 1,
qubit 2 y qubit 3. Y tienen que hacer algo que se llama una rotación, rot, y lo hacen condicionado al siguiente qubit, y luego aplican entonces esto les acumula la primera fase, digamos el primer término de su transformada Fourier, que les da la primera fase. Tienen que primero agrupar a ver, ¿cómo lo explico? Tienen que agrupar todos los estados 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, etc. Y por ejemplo el estado 0, 0 no tiene ninguna fase, por eso no tienen que hacer nada. Pero cuando agarren y calculan cuáles son las IP y las fases que les queda aquí adelante, esas son las que pueden codificar dentro de estas compuertas de UROT. Pero que esa es la pregunta, Mauricio, si vas a responderla. Okay. Entonces, luego aplican al segundo qubit a las AMAR y luego calculas el UROT para el otro qubit. Y así lo hacen sucesivamente hasta que codifican todas las fases dentro de su qubit para tener toda el circuito. Pueden simplemente darle clic a la imagen que mandó Mauricio. Ok. Entonces esto es útil para el algoritmo de Shor porque es una pieza fundamental para ello. Entonces la siguiente parte tiene que ver con correcciones de errores. La forma de corregir errores siempre puede estar hecha directamente sobre el hardware a través de mitigación de ruido. Pueden, como les mencioné antes, en algún punto en las ecuaciones maestras, que lo explicó hoy Herman, pueden considerar términos limbladianos, que son términos no unitarios, que hacen que la calidad de la información del qubit se pierda. Pero también existen técnicas de computación cuántica en el que se utilizan la detección de errores en bit y flip y fase, en el estado arriba o abajo, y se pueden corregir para aumentar lo que hablamos anteriormente de las fidelidades. Y de esa manera se puede hacer la computación de manera más robusta. Para ello, tienen que tener los experimentos, tienen que tener una especie de feedback de manera iterativa, de manera que se puedan corregir esos errores en vivo. Y la finalidad de esto es que se puedan proteger ciertos estados, en especial los estados máximamente entrelazados, para que se puedan utilizar posteriormente en la computación. Para explicar este concepto en términos de circuito, uno puede pensar que está implementando un circuito que tiene 12 nodes. ¿Okay? Estos 12 nodes hacen las operaciones que tienen que hacer dependiendo de cuál es el qubit de entrada. Luego pueden pensar que tienen cierto error que ocurre durante el circuito o al final del circuito, que los pueden representar como unas compuertas, con un cuadrito entre una. Y lo que quisieran hacer es que apliquen la unitaria, la operación unitaria nuevamente de manera de obtener el estado inicial. Pero como sabemos que hay un error, uno se da cuenta cuando calcula las probabilidades de error debido a cada una de estas compuertas, es decir, si tienen error en el primero, o en el segundo, o en el tercero, o en el primero y en el segundo, o en el segundo y en el tercero. Uno lo que nota es que para proteger el estado de qubit, que es este psi, uno puede aplicar es una compuerta de Toffoli. Y lo que hace la compuerta de Toffoli es que si hay algún error que ocurre en el segundo y tercer registro, eso le va a dar información al estado del qubit de manera de que se modifique, porque cómo funciona esta compuerta de Toffoli es que compara los dos estados, estos dos puntos negros, los qubits que están en estos dos puntos negros,
y si ellos dan el valor correcto, pues cambia el estado del qubit, y si no, lo dejan igual. Entonces, si ocurre un error aquí, aquí o aquí, esta TOEFL lo detecta y lo corrige. El problema de este tipo de modelo es que si tienen 3 errores, las probabilidades de ese error, que en principio son bajas, va a hacer que esta implementación de corrección de errores no pase, no se corrija. ¿Okay? Y esta obviamente solo corrige bit flips, solamente corrige si cambia de un 0, si el error es tipo cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, pero no corrige si hay alguna fase al frente. Ok, y voy apurando para poder terminar. Una manera de hacer corrección de errores es a través de distintos códigos de corrección de errores, y de ellos hay también un zoológico. Están las corrección de errores con colores, hay corrección de errores de topológicos, códigos topológicos como la de colores y surface code, pero también están otros que son más circuitales como la de Crane, que fue el circuito que mostré anteriormente. Surface Code, bueno, no quiero que tomen esto como que algo súper necesario, pero es algo que existe y que se va a usar en un futuro en computación cuántica. Es que utiliza un modelo toroidal, es decir, que sus condiciones de borde son periódicas, tienen un toro. Y esas condiciones de borde se aplica sobre un grid, sobre un arreglo de qubits, donde hay puntos negros que representan qubits de medida y puntos blancos que representan qubits de datos. Y como ven, hay colorcitos amarillos y verdes. Esos colorcitos amarillos y verdes lo que representan son algo que se conocen como plaquetas. Esas plaquetas lo que buscan hacer es que esos qubits de medida en el centro de las plaquetas detecten si hay errores en los qubits blancos que están digamos, en las alas de esas plaquetas, a través de algo que se llama medición de paridad. Ah, muy, de manera muy breve, las mediciones de paridad lo que tratan de ver es cuando los autovalores de a pares de los estados estabilizadores, que el profesor Castro se los mencionó, dan cierto valor u otro, y eso determina si hay un cambio de fase o un cambio de bit en esos qubits. Entonces, esa es la manera en que se busca hacer la corrección de errores. Ellos tratan de detectar si hay un bit flip o un phase flip, y no solo lo detectan, sino que lo corrigen a la vez. Para que esto funcione, para que este modelo funcione, requiere 10 a la 4 qubits, es decir, bastantes qubits, al menos. Y cada una de esas plaquetas también tiene una representación circuital como la que ven acá, solo para que ustedes vean. Tiene las verdes, lo que hacen es aplicar, son compuertas controladas sobre los los qubits de datos, no, sobre el qubit de medida, mientras que la plaqueta amarilla lo que hace es aplicar CNOTs sobre sobre los qubits de datos. Y de esa manera, midiendo, como dije, la paridad, el síndrome del estado, que es midiendo los autovalores, puede determinar si hubo un error o no, y de esa manera repetir el circuito tantas veces como se realiza la operación. Y con eso terminamos esta primera parte de la primera clase que tenemos que ver hoy, pero no hay mucho problema porque la última clase es sobre Quantum Stacks, que la quise hacer mucho más breve. Y relacionarlo un poco con lo que ha sido el Bootcamp. Los Quantum Stacks son básicamente, y de hecho un stack, un full stack, incluso en sus computadoras o en cualquier sistema en general, la gente que estudia ingeniería en sistemas, determina una serie de partes, pasos y procesos que ocurren, y protocolos también, que ocurren en el sistema para que funcione.
En el caso de las computadoras cuánticas, estos stacks están representados en 3 macrocapas, que son los de información cuántica, que es lo que hemos dado más que todo en esta sesión. El de física cuántica, que tiene que ver un poco más con la parte de mecánica cuántica, y la parte de física experimental e ingeniería, que digamos no lo hemos abarcado mucho, o más que todo está abarcado en la sesión de implementaciones, que va directo a la parte de los instrumentos y el experimento, el sistema físico en sí. Lo que uno puede decir, ese es el qubit. ¿Okay? Entonces, existen de nuevo un zoológico de stacks que ha diseñado la gente. Cada quien lo hace a sus gustos y medidas, dependiendo en qué tecnología se enfoquen y en en qué parte del stack quieren optimizar. Quisiera hablar al menos de 2 de ellos rápidamente. El stack que está diseñado por la gente de Delft, que es este que ven aquí, a su derecha. Fíjense que tienen varias capas, como se las mencioné, cada una es dedicada a una parte del sistema específico. El quantum chip es, digamos, los qubits, lo que definiría lo que es los registros cuánticos. Luego está la parte de quantum to classical, que son aquellos componentes que interactúan con los qubits para llevar a cabo todo lo que se tiene que hacer. Y luego están las microarquitecturas. Esas son ya como que las subpartes del experimento o de la parte clásica que controla que dan instrucciones a los chips, y esas instrucciones vienen dadas por un set de instrucciones. Esas set de instrucciones son bastante específicas para cada tipo de computadora, cada tipo de hardware, porque funcionan de manera distintas. Y luego encima de ella tienen una parte que está dedicada más a la parte optimizada de cómo pasar de algoritmos cuánticos a las instrucciones clásicas. Y es lo que ellos llaman el compiler, runtime y el quantum arithmetic. Y ya lo que está aquí arriba son más que todo cosas como los circuitos de algoritmos cuánticos que quisieran hacer para calcular la fase acumulada, o para poder calcular la transformada Fourier y ese tipo de cosas. Y a un lado tienen todo el sistema, los tipos de corrección de errores que pueden ocurrir a distintos niveles de abstracción. Y el segundo, que es un poquito más complejo, aquí pueden ver, aquí me quiero fijar más en algunos puntos que son más específicos y quizás interesantes para los ingenieros. Por ejemplo, aquí hay una unidad de control del tiempo. Esto lo que hace es que se encarga de optimizar y orquestar todas las instrucciones de las que hablaba anteriormente en una de las capas. Todo eso tiene que estar orquestado a nivel de pulsos eléctricos que vayan a distintas partes del experimento. Y para eso, por ejemplo, ellos colocaron una parte de su stack dedicado a ello. También hay otra parte que es interesante, que es esta parte de Address Resolver, digamos más que todo esta parte de acá. Pues a este nivel uno puede pensar, si uno piensa en un circuito, uno puede hacer compuertas CNOTs, compuertas CZ, compuertas swaps, que puede estar sin ninguna restricción entre el qubit 1 y el qubit 677, por ejemplo. Pero puede ser que esos 2 qubits no estén conectados y requiere que haya una optimización a nivel de compuertas nativas que haga un efecto similar a que esos 2 qubits estuvieran conectados. Eso conlleva que haya pérdidas o que haya muchos errores, y que la fidelidad de las compuertas baje. Entonces, por ejemplo, eso es un problema clásico de optimización, como pueden hacer que cierta función de costo, dígase la fidelidad, sea la mayor cuando hago tal circuito cuántico que me optimiza el swapping de compuertas. Pero quizás eso significa que mi circuito cuántico
A nivel de instrucciones, es mucho más largo porque tengo que hacer el swap entre este y este, entre este y este, entre este y este. Y durante ese tiempo en el que hago todos esos swaps, el qubit decae espontáneamente. Entonces, eso es un problema, eso es un reto complicado de resolver y que en cierto modo puede ser incluido en los stacks. ¿Okay? Y bueno, y hay muchas más partes y quizás no debería meterme mucho más de fondo en esto, pero es bueno que sepan que esto existe. Y con eso espero que hayan podido disfrutar del bootcamp y que ahora se pongan de manos a la obra a aplicar todo lo que hemos aprendido a, a sus proyectos. Entonces, bueno, gracias. Y si tienen preguntas sobre cualquier cosa, pueden hacerlas. Quisiera hacer un anuncio rápido. Creo que enviaremos por email los abstracts de los proyectos. ¿Eso fue una pregunta o un anuncio? Estaba pensando enviarlo por email, pero no sé si lo compartimos ahora. Creo que ya es tarde, podemos cerrar. Dejar para Sí, preguntas. puedes aplicar QFT en el algoritmo de Shor. Las visitas. Ah, sí, eso es muy importante. Mañana tenemos una visita virtual del laboratorio. Es virtual, no es en vivo, por si se malentendió eso. Y es mañana, así que no se olviden de eso. Y también tenemos unas horas de preparaduría. Y tenemos la parte más importante que es sobre el desarrollo de proyectos. Sobre los proyectos. Sería importante que comenzaran a discutir sobre ello y como dijo Mauricio, le enviaremos los resúmenes, los abstracts. Así que traten de sí, organizarse más o menos, comenzar a discutirlos por el chat. Aunque nosotros estemos allí, ustedes pueden hablar lo que quieran, no tienen por qué restringirse a ello. Sé que hay varios que están registrados. Sé que están varios registrados como participantes y que pidieron cambio de oyentes. Mañana quizás es bueno que vengan para confirmar cuál es el estatus que quieren tener y así poder saber quiénes van a estar en los proyectos y así saber también cuáles son los certificados a quiénes y cuáles certificados vamos a dar. Y no se olviden de hacer la tarea del profesor Nori y de responder los quizzes. Y creo que eso es, creo que todo lo que deberían saber. Pero importante si pueden mañana venir, al menos los que estén interesados en los proyectos son creo que los más importantes y bueno, para que vean un laboratorio también es chévere. El laboratorio que van a ver mañana es en el laboratorio que yo trabajo, de materia exótica cuántica, en el cual eh, trabajamos con átomos de Rydberg para hacer simuladores y computadoras cuánticas. Nos acabamos de mudar de laboratorio dentro de la misma ciudad y lo verán, digamos, todavía en un proceso de reconstrucción. Llevamos un mes, desde el 15 de marzo, un poco más de un mes. Entonces van a ver quizás no todo completamente funcionando, pero digamos no es tan malo porque sí pueden ver cómo es por dentro el experimento y no se sientan abrumados por ello. Y será de nuevo por Zoom y lo transmitiremos por YouTube para aquellos que no puedan acceder a Zoom.
La tarea del profesor Nori es ver el link que les enviamos de su sesión, que fue pregrabada por temas de uso horario, y que hagan preguntas, escriban preguntas en inglés o en español, preferiblemente las practiquen su inglés. Y el lunes, también muy importante, y para sus certificados, los que llevan sus certificados, también es importante, vengan el lunes a la primera hora, va a haber solamente 1 hora de clase, la primera, que creo que es a las 10 de la mañana en Venezuela, que va a haber una sesión de preguntas y respuestas con él. No podemos hacerlo más tarde porque bueno, se hace muy tarde en Japón. Ahí documentando se pueden ver las tareas asignadas para obtener el certificado. Ok, no tenemos tal documento, pero podemos hacer uno para que eso quede claro. Imagino que sería bueno poner sus nombres y poner de lado si los tienen o no. Y, o sea, como un check. Y así ustedes también tienen una guía para saber cuáles le faltan y eso, como una hoja de control. Por Correcto. los momentos, si se inscriben en Canvas, también pueden ver las tres asignaciones que están hasta ahora. Que están disponibles por ahora. Sobre este tema que nos haya gustado, hubieron muchos temas en el bootcamp. Para abarcar todo lo que sea en el bootcamp sería el libro del Nissan Chuan, pero si te refieres a algo en específico, quizás yo conozca un par de ellos. Pero en general, recuerdo haber leído al comienzo cuando empecé a estudiar, haber visto un paper review de quantum computing de un profesor de apellido Wending. Podría buscarlo en mis archivos y enviárselos por el Discord. Y me acuerdo que era bastante pedagógico, entonces quizás esa no sea tan mala idea si lo encuentro. Del resto, el Nielsen, el Chuan, alguien recomendó por el chat de Discord el McMahon, que también está introducción de computación cuántica. Si quieren hacer más ejercicios, está el libro de Nakamura. Está el libro de corrección de errores de David Gross. Está otro libro de computación e información cuántica de La Flamme. Michael Mosca y David Cori. Y hay un libro que te recomendé a este curso, que es el de Thomas Wang, que está gratis. Y si tienen algunos dólares, pueden comprarlo por Amazon. No es muy caro, pero son como 16 euros. Ok, dependiendo a quién definamos como caro, pero digamos, hay libros más caros que ese. Por eso digo que ese no es tan caro. Y quizás podemos compartirles algunas referencias por el Discord. Y por siempre están los foros de QIST, de Penny Lane, de muchas de otras empresas. Ellos, Quantum Machines, también Q-Control, de la cual no hemos hablado mucho acá, pero ellos también. Q-Control es un poquito más avanzado, pero también tienen bastante documentación al respecto. Se pueden echarle un ojo a eso. Entonces, sí. ¿Algo más que decir? Participantes, coorganizadores. Bueno, nada, agradecer por el bootcamp, que a pesar que no se terminaba, pues nada, ya agradecido, súper agradecido. Qué bueno. Vayan pensando, para los que quieren hacer el proyecto, si quieren terminar la semana del bootcamp. Hay una sugerencia por el chat de YouTube de David Bellorín. Dice review de los Horodeki, que es muy bueno.
quizás David puede escribir por el Discord o por el Telegram el link a ese archivo. Yo voy a copiar y pegar lo que le escribió, pero no sé. No sé si está bien escrito. Que vayan pensando para la próxima semana. Todavía nos queda definir si el final del bootcamp lo quieren hacer el sábado o el viernes. Y si va a haber estudiantes que quieran presentar sus proyectos en la Simón Bolívar, es algo que podríamos buscar cuadrar si hay suficiente quórum para ello. Sabemos que estado lloviendo mucho en Caracas esta semana, incluso eso ha producido mucho de sus altibajos en la participación por el tema de la luz. Así que, bueno, también quisiéramos saber si vale la pena para los organizadores locales que se haga ese esfuerzo. Okay. Ok, en principio está definido para el sábado, según el programa pre-evento que enviamos. Pero de nuevo, sería bueno saber eso para mañana, después de que los grupos estén definidos, decidan cuál es el tiempo que van a hacerlo, porque si lo hacen para el sábado, quizás puedan presentar sus exámenes durante la semana, si tienen algunos exámenes, sin problema, y les da más tiempo. Pero también entiendo que quizás puedan tener planes para el fin de semana, entonces quizás lo quieren dejar para el miércoles. Entonces es algo que quizás ustedes tienen que discutir y mañana podemos decidirlo, pero vayan pensándolo y meditándolo. Entonces, bueno, si no queda más, ok, más. Fueron algunos grupos. No, lo ideal es que haya un solo día de cierre. La razón es que ese día va a haber una charla magistral del profe Celso Luis Ladara. Y además, pues quisiéramos tener jurados y que fuesen los mismos jurados en ambos días. Entonces, para eso, citar los 2 días creo que es un poquito más complicado logísticamente. Entonces, hacerlo 2 días es un pueblo más complicado. Ya entiendo por qué lo dices, porque da más flexibilidad que algunos lo hagan el viernes o el miércoles, pero el viernes o el sábado, pero complica otras cosas. Entonces, quizás debamos mantenerlo, o sea, tenerlo en consideración, pero apuntar a un solo día creo que sería lo más sensato. Sin mencionar que la idea es que también otros de ustedes vean lo que otros presentaron, entonces, sí. Ok, entonces nos vemos mañana, descansen. Ya mañana en la mañana se pueden poner. No descansen todavía, descansen cuando les toque descansar, pero duerman bien y hagan sus quizzes y las tareas y mañana nos vemos. Ok. Y vengan bonitos para hacer la foto. Mañana sí tenemos que hacer